Ongi etorriak izan Donostiako Udalbatzarrera. Bienvenidos al pleno del Ayuntamiento de San Sebastián.
Bueno, egunon guztioi. Plenoaren aurretik akziodunen batzar orokor bat daukagu, Eguzkiza Sociedad Anonima elkartearena, eta horri ekingo diogu beraz. Eguneko gai zerrendan 2 puntu jasotzen dira, denengoa 2020ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea. Hori bozkatuko dugu beraz, pixka bat etxo ingo dugu. Orain dana gaude da bozkatuko dugu, horren aldeko botuak. Hau batez. Eta urrengo puntua izango ditzateke, akordio hau jasotzen duen akta ere onartzea. Etxoin pixkat market berdin dut. Aldeko botuak, emaitza berdina, beraz hau ere onartzen da. Eta orain bai, osoko bilkurarekin hasiko ginateke. Eta hor den puntu gisa daukagu 2021ko martxoaren 25ean izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero, eta eragozpenik ez baldin badago bozkatuko genuke, horren aldeko botuak, hau ere hau batez, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Bigarren puntua, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza partzuergoko udal ordezkari aldaketaren berri ematea. Asunto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 29 de abril de 2021. Dar cuenta de cambio de representante municipal en el Consorcio Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa, ATTG. Se da cuenta así de cambios que se han producido en relación con un representante en el consorcio. Serán los representantes titulares en adelante Pilar Arana Pérez y Eneco Goya Lasso. Suplentes Jaione Herbás Sáenz de Arregui y María Jesús Idoeta Madariaga. Hurrengo puntua. Hirugarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 3, dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. No ha sido aprobada ninguna declaración institucional en este periodo. Laugarren puntua dakizuten bezala erretiratua izan da, eta beraz 5. pasatzen gera zuzenean. Gai zerrendako 5. puntua, Donostiako Intxaurrondo auzoko parke batentzako izen proposamena onartzea. Erabaki proposamena da onartzea, irizpen honen azalpen zatian adierazitako eran, Arrobitxulo parkea izena jartzea lehen esandako Intxaurrondo auzoko toki horri. Den txanda, delegatuari dagokio. Asunto número 5, en relación con propuesta de denominación de un nuevo parque en el barrio de Intxaurrondo de Donostia San Sebastián. Se propone la aprobación del siguiente acuerdo. Aprobar, en los términos indicados en la parte expositiva del presente dictamen, la denominación de Parque Arrobichulo en la zona señalada del barrio de Intxaurrondo. Hay 2 enmiendas, una suscrita por el grupo Elkarrekin Podemos, otra por el grupo EH Bildu. Las 2 son idénticas en su contenido, por lo que deben votarse conjuntamente, o votarse la de Elkarrekin Podemos teniendo el mismo resultado, la de EH Bildu. Ondo da, barkatu, hain bai, delegatuak. Eskerrik asko, udalaren ekimenez hiriko inguru bateko parke berri baten izena proposatzen dugu, honekin batera doan dokumentazioa agertuta dena eduki duzue, eta Euskara Zerbitzuak aldeko txostena eman zion proposamenari, baita ere Euskaltzaindiak. Egia da, bai EH Bildu taldeak eta Elkarrekin bi zuzenketak aurkeztu dituzte, non esaten duten testuan Intxaurrondo auzoari buruz egiten diren aipamen guztien ordez, Herrera auzoa erabiltzea, bai azalpen zatian, bai xedapen zatian. Parkearen kokapen zehatza xehetasunez aztertuz gero egia da ez dagoela Intxaurrondo auzoan, Intxaurrondoko mugan dago, baina Mirakruz Bidebieta auzoan dago. Zehazki Mirakruz gaina Arrobiko unitate txikian. Bestalde, Herrera ez da auzo bat, unitate txiki bat da Altza auzoaren barruan. Eta parkeak unitate txiki horrekin egiten du muga, baina Mirakruz gaina Arrobian.
Erreferentzia hori 2004an udaltzaileen artean adostutako auzuen mugaketan oinarrituta egin genuen APOk dituen auzuen mugaketarekin bat etorriz. Baina, ez dugu eragozpenik ikusten Intxaurrondo jartzen duen lekuan errera jartzeko eta onartzen ditugu zuzenketak. Ondo da, talde popularrak ez du txandarik erabiliko, talde sozialistak ez da ere, orain zuzenketak dituzten taldeak, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, egun on guztioi. Como ha explicado la concejala delegada, desde nuestro grupo ya en comisión planteamos la necesidad de hacer una modificación respecto a la ubicación que se planteaba como barrio en Intxaurrondo de esta denominación a un parque nuevo. Por ese motivo, y viendo que el Gobierno no había modificado ni enmendado y en comisión no dio respuesta a esta cuestión, presentamos una enmienda que nos parece importante que el Gobierno en estos momentos rectifique. Y nos parecía importante, evidentemente, reconocer que quienes somos de la zona siempre hemos reconocido este ámbito como parte de Herrera, pero también porque hay diferente documentación que así lo recoge, ¿no? Y, es más, creo que hoy es el día en el que deberíamos de reconocer que urbanísticamente, a través del Plan General, se llevó a cabo un hecho que merece su reflexión, porque se dividió el barrio de Herrera en 3 ámbitos urbanísticos, haciendo de esta manera desaparecer a un barrio histórico del pueblo de Altza. Y en la revisión del Plan General creemos que será un buen momento para enmendar lo que se hizo en su momento y proceder a ordenar los barrios en base a su realidad social e histórica previa consulta a la ciudadanía. En este caso, como ya planteaba la propia concejala delegada, el Plan General vigente en esta zona concreta del parque vemos que pertenece al ámbito Miracruz-Bidebieta y en ningún caso a Intxaurrondo. La segunda de las cuestiones que trasladábamos en comisión y que hoy también queremos hacer esta reflexión al respecto era por qué se había propuesto este nombre, ¿no? ¿De dónde nace? Porque consultadas las vecinas de la zona nos comentan que siempre se ha llamado la Campa de Arrubi o Arrobi al entorno donde se ha hecho el parque. Y si echamos mano al libro de Josu Tellavide, el registro toponímico donostiarra, que editó este propio ayuntamiento en 1995, y del que hemos tenido a bien sacar una foto de la zona que ese mismo libro recogía, en ningún caso la zona del citado parque recoge este topónimo de Arrobichulo y sí a Arrobi, y evidentemente también se ve cómo es y pertenece a Herrera, ¿no? Creemos que, en tercer lugar, hubiera sido importante haber consultado a las vecinas de la zona. Creemos que una vez que se ha invisibilizado al barrio de Herrera desde el punto de vista urbanístico por su desaparición en el Plan General, qué mínimo que plantear a las vecinas la opción de oficializar el nombre del parque con el topónimo que han utilizado sus vecinas históricamente, ¿no? No entendemos por qué no se les ha contactado para valorar la propuesta. Y, ya que hablamos de este tema también, hablando con ellas nos decían que es algo que no es nuevo, que hay situaciones similares que se han dado, por ejemplo, en la zona, en el Parque de Arría, siempre se ha denominado Arrilla por estar en terrenos del caserío Arriaga, o, por ejemplo, en el caso del campo de fútbol de Merquear, que estaba en terrenos del caserío Mercader, ¿no? Creemos que son topónimos históricos que no debieran de desaparecer ni desvirtuarse, y que, hubiera sido una buena oportunidad a través de la ponencia de calles o estableciendo un espacio de consulta y participación con las vecinas, la determinación de este nombre y de otros, ¿no? Y creemos que sería más acertado utilizar esas vías. Por ese motivo nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeak. Bai, kaixo, egun on. Nik ere aiza bezala nire harridura ikusi nuen, Intxaurrondo ikusi nuenean, eta alde batetik Intxaurrondokoa naizelako, hemengo asko bezala, eta esango nuke denek gogoratzen dugu nun bukatu zen Txaparrenez, aurkitzen genuen tunel hortan beti baia, eta hortik aurrera hasten zen Herrera. Baina ez Intxaurrondotar bezala, baizik eta nik usteet Herrerakoek bere egiten dutelako, ez? Historikoki leku hori. Txostenean gainea, esaten denean Intxaurrondo, justifikazioan argi ikusten da, horrela jartzen duela, ez? Azkenan Herrerako mendebaldean tranbia zarraren tunelaren eta San Luis plazaren artean. Orduan nik uste ja horrela aipatzen duela, alde batetik Herreraren gunea dela. Gero ikusten dugu idazkaritzaren zuzenketa teknikoa edo, ez? Eta non esaten duen Herrera ez dela auzo bat. Banik Herrerako bizilagunei, eta usteet gaur hemen daudela gure artean,
galdetuko niela, ez den ote den auzo bat, eta zergatik ez den auzo bat. Eta ordezkariak, Inagotziak aipatu duen bezala, arazo aurkitu dezakegu 2004an, udalak egin zuen auzuen mugapen horretan, auzoen mugapen hori mugatu zelako administrazioan egitea, bulego batean egitea alegia. Etzelako egin kontutan hartuz, Herrerak historikoki zuen eremu geografikoa, ez eta bertako bizilagunen historia kontutan hartua eta iritzia kontuan hartua. Orduan, Aizak aipatu bezala, eskertuko genuke ez, azkenean egiten denean auzuen mugapen bat, bai, auzoiek daukaten eremu geografikoa kontuan hartzea, bai eta auzokideen iritzea, ez? Kasu honetan, eta Aizak aipatu du, Herrerako auzoa 3 banatua izan zen, iruditzen zait ekialdean eremu geografiko handienetakoa galdu zuena Herrera izan zela, azkenan banatua izan zelako beste auzuen artean. Eta behar bada dagokion entidadea, ez, eta zor historikoa emateko momentua dela. Arrubi dagokionez, Aizak aipatu dure izen hori, eta aipatzen da ere justifikazioan, eta justifikazioan, hemen teknikariek egin duten justifikazioan, kaskarre baserria aipatzen da ere, eta, pixka guk ere gure ikerketa eginez, erukitzen dugu Kontxian Donegiren 1989ko testu bat, eta, irakurriko dizuet hola azkar, baina hola jartzen du, ez? No tenemos que olvidar Arrubi. Era un prado o campo donde había una fundición, y también cocheras, donde la compañía del tranvía guardaba y pintaba los tranvías. Arriba de Arrubi estaba el caserío Cascarre. Tenían mucho terreno, era propiedad de los Gozategui, pues ese terreno se construyó en Montesol y luego al otro lado el barrio San Antonio. Todo pertenece a Herrera. Eta horrelako beste testu batzuk era aurkitu ditzazkegu. Aizak aipatu dure, Teiabiren toponimia, planoa. Eta azkenik hemenera aipatzen da, beste adibide bat emateko Herrera dela, ez, pixkat ziurtatzeko eta tranbia, ez, Kompainia Tranbia de San Sebastián. Kompainia Tranbia San Sebastián debuseko historian sartzen bagea, agertzen da, bere lehenengo argazkietako bat 1888koa, oso txikia da, zingo ez dute ikusi, baina agertzen da justo tunel hortan, eta jartzen du. Foto obtenida a la vuelta a Donostia a la salida del túnel de Herrera. Beraz, onartzen dugu Herrera, zuzenduko dezutelako hori, eta gure aldeko bozka izango duela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda delegatuak. En respuesta a la intervención del Carrequín Podemos, yo creo que se le olvida que en ese entorno sí había una casería, tanto como Cascar Barraca, Evaristo Enea, y había una casería denominada Arrobi o Arrobichulo, y por eso es por lo que viene la denominación, es que nos hemos olvidado en el debate de que sí existía una casería con ese nombre. Eztabaida bukatuta, bozkatu egingo dugu. Beraz, proposamen honen aldeko botuak, barkatu, txin. Lehenengo zuzenketa, bi zuzenketak batera. Zuzenketen aldeko botuak, hau batez, eta orain bai, proposamena bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiaren abstentzioarekin onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 6. Donostiako hiri antolamenduko plan orokorraren hirigintzako arau orokorren aldaketa behin betiko onarpena ematea. Erabaki proposamenak bat, Donostiako hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketari behin betiko onarpena ematea, eta ondoren aipatzen dira aldatutako artikuluak. Eta bi, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak egintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 6 del orden del día. Aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián. Normas urbanísticas generales. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida a las normas urbanísticas generales, siendo los artículos siguientes los que se modifican. Y a continuación se citan los artículos que se modifican. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Existen presentadas 2 enmiendas por parte del Carrequín Podemos, 7 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu y una enmienda de corrección técnica. Lehen txanda, delegatuari dagokio. Eskerrik asko.
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2020, adoptó acuerdo de aprobación con carácter provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia referida a sus normas urbanísticas. Remitido el expediente para su informe preceptivo, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco informó favorablemente en sesión celebrada el 17 de marzo del 2021, solicitando corregir el error existente en el apartado 3D del artículo 61, en el cual se hacía referencia a las superficies mínimas que difieren de las establecidas en el propio artículo y, a su vez, en relación a los artículos 38 y 48 sobre la supresión de las limitaciones que, con respecto a los grandes establecimientos comerciales, en su día establecía el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para actividades económicas, recordando la aprobación por parte del Parlamento Vasco de la Ley 10/2019 de 27 de junio, con lo cual, se han corregido ambos artículos haciendo referencia en el 38-48 a esta última ley. Se ha presentado una enmienda de corrección técnica por parte de AJPNV para la corrección de una errata en el artículo 59.2.1, letra E, donde había 3 subapartados que eran A, B, tendría que ser C, pero había una errata en el que son A, B, B. Entonces, lo que se propone es corregir ese error. En cuanto a la enmienda 1, y luego EH Bildu presentó 7 enmiendas y 2 por parte del Carrequín Podemos, con lo cual adelanto que proponemos la desestimación de todas ellas. En cuanto a las enmiendas 1, 2, 3 y 7 de EH Bildu, se desestiman por entender que la redacción dada en las normas urbanísticas no contraviene lo dispuesto en la Ley 10/2019 de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales y, en otras, la redacción propuesta por las enmiendas es redundante con respecto al citado artículo. En cuanto a las números 4 y 5 y 6 de EH Bildu, este aspecto ya había sido analizado en repetidas ocasiones y ha recibido una valoración positiva por los distintos equipos de trabajo que abordaron su redacción. En referencia a la presentada por el Carrequín Podemos, decir que esta cuestión ya fue analizada antes de la aprobación provisional y la modificación fue rechazada porque genera inseguridad en relación con los límites a considerar en cada ámbito, que además de no estar debidamente anotados, variarían con el paso del tiempo con cada nuevo plan especial y llevarían a una situación de posible arbitrariedad. Y esta cuestión no ha variado desde la aprobación provisional del documento por acuerdo plenario municipal y el texto que se presenta, además, ha sido informado favorablemente por la COPU. Es por lo que, entendiendo que tiene todos los informes preceptivos, traemos para su aprobación definitiva el documento de normas urbanísticas del Plan General. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, Kate jauna. Desde que en febrero del 19 se trajo a pleno la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, con la modificación de las normas urbanísticas, apenas 10 años después de que se aprobara el último Plan General de la ciudad en 2010, nuestro grupo reclamó una revisión completa de dicho plan y no que se hiciera un petacho. El Plan General de Ordenación Urbana es el que define los usos, las intensidades de uso, las protecciones, diseña el sistema de comunicaciones, etcétera, en el ámbito de todo el término municipal de cualquier ciudad. Es también el que clasifica el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable. El plan es de gran importancia desde el punto de vista urbanístico. Lo que sean las áreas urbanizadas en el futuro, el destino del suelo, viene determinado en este plan. Por eso no podemos hacerlo a medias. Hay que elaborar un nuevo plan general que no nazca muerto y que no necesite de constantes parcheos. Seguimos reclamando, como ya hicimos en su aprobación provisional, más flexibilidad a la hora de modificar las reglas, porque la sociedad va más rápido que las normativas. A pesar de esto, anuncio nuestro voto a favor, porque compartimos la inclusión en este documento de los principales artículos de la ordenanza de pisos turísticos, como exige la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para conferir una mayor seguridad jurídica a la normativa donostiarra, porque creemos necesaria la posibilidad de segregar viviendas de 110 metros cuadrados, que pretende dar respuesta a los nuevos modelos convivenciales, porque se endurecen los requisitos para la transformación de edificios residenciales en hoteles y porque estamos de acuerdo con la regulación de la posibilidad de construcción de balcones y terrazas en viviendas, tanto de nueva construcción como de las ya existentes. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu orain. Ez barkatu, Elkarrekin Donostia, orain.
Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar queremos señalar que esta modificación que se plantea de forma puntual no debería de ser una herramienta válida para tratar de modificar algo que afecta al conjunto de la ciudad. Se trata de un documento que no puede ser objeto de una modificación integral de forma aislada. Por tanto, consideramos que debería incluirse en la revisión del Plan General, que debería haber comenzado ya hace tiempo y, sin embargo, no termina de llegar. Desde nuestro punto de vista, a través de esta modificación puntual, se va a facilitar un uso especulativo de la vivienda, desoyendo la necesidad existente entre la población en un momento de clara emergencia habitacional. En segundo lugar, hay algún aspecto que se incorpora que puede ser positivo, como puede ser la apertura de balcones, máxime después de este último año complicado por la pandemia. Sin embargo, debemos señalar que otros aspectos de las normas que se traen a aprobación con las que estamos radicalmente en contra, como puede ser la inclusión de los planteamientos de la ordenanza de pisos turísticos tumbada en los tribunales y que busca ahora, a través de esta vía, modificar lo que decía el Plan General vigente. Debemos recordar que se está planteando, a través de las normas urbanísticas que se traen hoy a aprobación, una flexibilización de la norma. Quieren ser más permisivos que la actual regulación vigente en el Plan General, de tal manera que se va a regular y posibilitar la implantación de pisos turísticos en las plantas altas de los edificios, cuando hasta ahora solo era posible en el primer piso. Y no hay más que ver los datos del Registro Municipal de Viviendas de Uso Turístico, donde se ve que de los 1.272 pisos destinados al negocio del turismo, cerca de la mitad están por encima de la primera planta. Facilitando la implantación de pisos turísticos, este Gobierno de PNV y PSE busca anteponer los intereses especulativos y prioriza que se permita hacer negocio con un bien básico fundamental. Están favoreciendo el interés de unos pocos frente a un derecho básico de las personas recogido en la propia Ley de Vivienda. Este Gobierno municipal, con esta propuesta, está desoyendo la movilización social. En la calle, asociaciones vecinales y colectivos denuncian que los pisos turísticos agravan la emergencia habitacional y el problema de la vivienda en la ciudad, porque esta actividad económica está provocando un incremento de los precios del alquiler. Les están pidiendo que no se modifique el Plan General para permitir el alquiler turístico en pisos situados a partir de la primera planta y que el alquiler de vivienda turística se regule como una actividad terciaria de carácter económico. Vivimos en una ciudad amenazada por fondos buitres que tratan de chantajear a las inquilinas, una ciudad que impide que sus vecinos y sus jóvenes puedan seguir en sus barrios. Y esto viene provocado por anteponer el negocio de unos pocos frente al interés general. Como decía, al incorporar en las normas urbanísticas generales los elementos que eran la base de la ordenanza de pisos turísticos anulada, tenemos que recordar los motivos por los que en su momento rechazamos tal ordenanza, porque incorporar las bases de esa ordenanza no hace más que obviar el problema de la falta de vivienda en la ciudad, la necesidad de revisar el Plan General reclamado tantas veces ya desde la pasada legislatura, o las molestias ocasionadas por los pisos turísticos cuando se ubican por encima de viviendas, entre otras cuestiones. En relación a las enmiendas presentadas, decir por un lado que votaremos a favor de la corrección técnica del Gobierno. Igualmente vamos a apoyar las enmiendas que se han presentado por parte de H. Bildu porque buscan, por un lado, limitar la implantación de pisos turísticos más allá de la primera planta, hecho que compartimos, porque las viviendas son para vivir y no para hacer negocio. Y, en segundo lugar, igualmente compartimos las propuestas que buscan ajustar la norma a la Ley 10/2019 de ordenación territorial de grandes centros comerciales. Estas enmiendas coinciden con las alegaciones presentadas por Dendardean. Y, en último lugar, nosotras hemos presentado 2 enmiendas porque entendemos que es necesario elaborar un estudio sobre la situación actual de las parcelas de uso residencial que están destinadas a usos no residenciales y, en función de esos, señalar por cada zona un porcentaje máximo de usos no residenciales que se puedan autorizar. Y creemos que todas las iniciativas que pretenden implantar un uso diferente al residencial deberán de tener un plan especial de renovación urbana donde se justifique su conveniencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Y es que daukate, egun on guztioi. Pues aunque esta modificación del Plan General se ha convertido como una especie de cajón desastre en el que se introducen cuestiones urbanísticas de muy diversa índole, lo cierto es que algunas de ellas van a tener más influencia en la vida de las personas que otras. En el caso de la normativa de los pisos turísticos, vuelve a pleno después de varios varaparos judiciales. Y es que no podemos olvidar que estamos hablando de que a este Gobierno los tribunales le han tumbado nada menos que la ordenanza de pisos turísticos, una de las medidas estrellas de la legislatura pasada.
Y no será porque no lo habíamos avisado, desde luego, desde la oposición. De hecho, les dijimos que esta ordenanza sería conocida como la breve, por el escaso recorrido que iba a tener. Y al final han tenido ustedes que rectificar porque, insisto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró en enero del 2020 la ordenanza de pisos turísticos de Eneco Goya como nula de pleno derecho. Por lo tanto, creo que lo primero que tenían ustedes que haber hecho hoy aquí era decirnos a todos, los que les avisamos, que teníamos razón. Pero claro, creo que la autocrítica no es uno de los valores que definen a este Gobierno. Y lo que también tienen ustedes que explicarnos es por qué cometieron el error jurídico de aprobar una ordenanza que chocaba frontalmente con el Plan General. ¿Qué buscaban? ¿A quién querían beneficiar y a quién quieren beneficiar? Ya les respondo yo, porque lo cierto es que, según un estudio hecho público recientemente, en Donostia hay 559 pisos turísticos ubicados por encima de la primera planta que eran ilegales antes de aprobar aquella ordenanza y que volverían a serlo nuevamente en pocas semanas si ustedes aquí hoy no aprueban esta modificación del Plan General. 559 pisos turísticos que son propiedad, la mayoría de ellos de empresas, pero que también son de personas con nombre y apellidos, como todos y todas sabemos. Y ellos, solamente ellos, son los beneficiarios de esta norma. Al resto de la ciudadanía nos toca padecer las consecuencias de la especulación inmobiliaria que genera la proliferación de pisos turísticos en Donostia. El aumento de precios es una consecuencia directa de todo ello y las personas que se tienen que ir a vivir fuera, la cara más oscura de esta política de vivienda municipal. No decimos que los pisos turísticos sean la única causa de este aumento de precios, pero sí una de las más importantes. Por lo demás, entre las medidas que contempla esta modificación parcial del Plan General, hay varias cuestiones con las que EH Bildu podría estar de acuerdo, como la posibilidad de facilitar la segregación de viviendas grandes o la posibilidad de abrir balcones en las viviendas que no lo tengan. Tampoco vemos con malos ojos que se pida una nueva tramitación para poder convertir un edificio residencial en hotel, aunque pensamos que se podría haber restringido aún más. De hecho, votaríamos que sí a alguna de estas enmiendas si se hubieran traído por separado. Por último, en lo que se refiere a la ordenación de grandes superficies comerciales que tanto daño hacen al pequeño comercio, llama poderosamente la atención que no hayan ustedes introducido en el texto una mención específica sobre la necesidad de cumplir lo dispuesto en la Ley 10/2019, aprobada por unanimidad en el Gobierno vasco y que ha citado anteriormente la concejala delegada. Creemos que no se trata de un olvido, sino de una omisión deliberada. Es el propio Consejo de Ordenación Territorial quien aconseja esta inclusión en su informe. Una de nuestras enmiendas propone que se incluya este concepto, este punto. Por lo tanto, vamos a votar que no a las modificaciones que ustedes traen hoy aquí, porque ni vamos a avalar ni vamos a apoyar una normativa que va en contra de los intereses de la ciudadanía y cuyo objetivo es beneficiar a los grandes y no tan grandes especuladores. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Creo que voy a empezar por el final. Señora Carrere, omisión deliberada en referencia al artículo de la ley del 2019. Fíjese si es omisión deliberada, que ya está corregido antes de venir a este pleno. Era un error, ya se ha corregido. ¿Omisión deliberada? ¿De qué? Segundo, en cuanto a la necesidad o no, si es la herramienta válida esta modificación, hombre, pues mire, si tenemos que esperar a la revisión del Plan General para corregir una serie de cosas, yo le voy a decir que lo que ha hecho esta modificación es introducir en ese articulado diversos cambios que eran necesarios. Evidentemente, la vida evoluciona y las leyes también, y hay que adecuarse. No podemos esperar a la revisión general del plan, porque estaríamos ahora con una serie de cuestiones que no cumpliríamos con las leyes actuales. Y luego, escucho cosas como que
el mayor especulación con el tema de las viviendas turísticas, ordenanza tumbada, especulación, que todos los pisos están prácticamente en manos de sociedades. Mire usted, que quede por una vez, yo creo que claro, el revés judicial no atenta contra el contenido de la misma, de la ordenanza, sino contra la forma. De cara a la propia ordenanza y por medio de las normas urbanísticas se blinda la regulación de las viviendas, porque efectivamente el instrumento de la ordenanza municipal no era la adecuada para regular los usos urbanísticos, sino que dichos usos tienen que estar recogidos en las normas urbanísticas. Eso es lo que hemos hecho. Pero le voy a ir más lejos. Lo que ha hecho este Gobierno municipal y ya desde la legislatura anterior es regular las viviendas turísticas. Y lo que ha hecho ha sido cerrar muchas viviendas turísticas, muchas. Y la mayoría de los pleitos que hay en este momento en el Ayuntamiento de San Sebastián son por los cierres que se hacen de las viviendas turísticas. Y mire usted, es que hablen ustedes del tema de las viviendas turísticas, de la proliferación de hoteles. Mire, ustedes fueron los primeros que vendieron un edificio municipal para poner el hotel de la Plaza La Sala. Cambiaron una parcela de equipamiento en San Bartolomé, ¿sabe para qué? Para poner un hotel. Ustedes, la proliferación de los pisos turísticos, ¿sabe cuándo fue? En el 2016. Ustedes legislaron desde el 11 hasta el 15. ¿Sabían que venía la capitalidad? ¿Hicieron algo? No. Tuvo que venir este Gobierno municipal para empezar a regular, por un lado, las viviendas turísticas y ahora, con las normas, el establecimiento de hoteles en bloques residenciales. Es así. Y no me lo nieguen, porque es así. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozketetara pasatuko gera. Pentsatzen dut, banan bozkatu beharko ditugu da zuzenketak, ezta? Denengo hasiko gera Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoekin. Beraz, Elkarrekin Donostiak aurkezten duen lehen zuzenketari aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak kontrakoak. Sozialistak Jeltzaleak Talde Popularrak abstentzioak. EH Bildu ez da onartzen. Bigarren zuzenketari aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, aurreko berdina, abstentzioak, aurreko berdina, hau ere ez da onartzen. Oraingoaz, EH Bildu taldeak aurkeztutako 7 zuzenketekin, lehen zuzenketari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen, bigarren zuzenketari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, hirugarrenari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, laugarrenari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdinak, ez da onartzen beraz, bosgarren zuzenketari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, ez da onartzen, seigarrenari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdinak, eta 7garrenari aldeko botuak, aurreko emaitza berdina, kontrakoak, aurreko emaitza berdina, hau ere ez da onartzen, zuzenketak ez dira onartzen, eta orain talde jeltzaleak aurkeztutako zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bilduren abstentzioarekin onartzen da, eta orain arauak bozkatuko ditugu, horien aldeko botuak, jeltzaleak sozialistak popularrak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu. Bai, baina ez zeate kontuatu, ez? Baina kontrako botoa da, ez? Bai, bueno. Errepikatu ingo dut. Ze errepikatu behar duzu, ezin dira errepikatu bozkak, Ba, egin dugu beste askotan. Bai, lasai. Eta baina zer errepikatzen duzu, Zer errepikatzen duzu? Azkena. Ez que Reyes da Markel despistatu india. Baina garbi dago kontra botatu nahi dute, da horren nahiago dut hori berbezela jasotzea. Berriro bozkatuko du berez, arauen aldeko botuak, jeltzaleak sozialistak popularrak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu. Onartzen dira, ez da boto azalpen txandarik eskatzen, eta beraz, urrengo puntura pasatuko ginateke. 7. Donostia Kulturan 3 lanpostuen zorrera onartzea. Lehenengo erazkinean zehaztuta dagoen Donostia Kultura enpresa erakunde publikoaren komunikazio eta irudia musika eta produkzioa zailen organigramaren aldaketa onartzea. Bigarrena, ondoren aipatzen diren lanpostua sortzea eta hoien katalogo horriak onartzea.
Atxikitzen dira, tiketin eta marketing teknikaria, jasaldiaren prentza eta komunikazio arduraduna, publiko harretarako koordinatzailea. Hirugarren, ondoren zerratzen diren lanpostuen katalogorrien aldaketa onartzea, atxikitzen dira, publiko harretako administraile laguntzailea Antzokiak, publiko harretako administraile laguntzailea Santelmo, publiko harretarako administraile laguntzailea Santelmo bi. Laugarrena, erabakia udalbatzari aurkeztea behin betiko izaera sonar dezan eta erabakia berez proposatutakoa ondoren aipatzen den lanpostua sortzea, tiketin eta marketing teknikaria, jasaldiaren prentza eta komunikazio arduraduna eta publiko harretarako koordinatzailea. Asunto número 7 del orden del día. Aprobación de la creación de 3 puestos de trabajo en Donostia Cultura. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la creación de los siguientes puestos de trabajo. Técnico, técnica de ticketing y marketing. Responsable de prensa y comunicación del Jasaldia. Coordinador, coordinadora de atención al público. Bai, delegatuak daukaitza. Bai, egun on guztioi. 2021ko martxoaren 23an Donostia Kulturako enpresa erakunde publikoaren administrazio kontseilua ospatu genuen eta bertan deialdian besteak beste 3 lanpostu sortzeko proposamena eraman zen. Aipatu diren bezala, tiketin eta marketing teknikario baten lanpostua sortzea, jasaldiko komunikazio ardunadunaren lanpostua sortzea eta publiko harretarako koordinadorearen lanpostua sortzea. Honek izan zuen Donostia Kulturako komitearen oniritzia eta baita ere kontseiluan jaso zuen kide guztien edo ia guztien babesa. Eta beraz gaur ona ekartzen dugu, azkeneko eta behin betiko onarpena emateko. Elkarrekin Donostiak. Bai, kaixo, egun on guztioi. Gure taldetik adierazi nahi dugu egia esan ez genuela pentsatzen puntu hau debatera eramango zenik, izan ere eta delegatuak adierazi duen bezala Donostia Kulturako administrazio kontseiluan gaia eztabaidatu zen eta lanpostu hauen sorkuntzak gehiengo zabala jaso zuen. Entonces, pues ya que vamos a debatir este punto, que no pensábamos que se iba a debatir, pero nos preguntamos si el enfoque de lo que se va a debatir sobre la creación de los puestos de trabajo en el sector público, porque en este caso sí nos gustaría defender que tenemos el firme convencimiento y el compromiso de que necesitamos un sector público fuerte, porque es el sector público el que garantiza que todas las personas que tienen derecho a recibir unos servicios públicos básicos tengan el nivel de renta que tengan, la situación personal que tengan o la circunstancia vital por la que atraviesen, reciban esos servicios básicos. Se trata de derechos, no de bienes con los que comerciar. Y sabemos que hay sectores económicos en nuestra ciudad que lo están pasando mal y hemos, de hecho, por ejemplo, como la hostelería y el pequeño comercio, en los últimos presupuestos conseguimos acordar ayudas con el Gobierno municipal para aliviar, aunque no solucionar, la pérdida de empleos en nuestra ciudad y, sin embargo, pues se puede ayudar a esos sectores y también, pues eso no significa que la Administración pública tenga que morir de inanición para asegurar esos servicios básicos. No sabemos, por otra parte, si el motivo de debate de este punto es porque se promueven puestos de trabajo en el sector de la cultura y, en este sentido, si el debate va a ir por ahí, pues queremos recordar que la cultura muchas veces, contemplada erróneamente, a nuestro parecer, como ocio o como divertimento, aporta identidad. Cada euro invertido en el sector público en cultura crea empresas, puestos de trabajo y, en definitiva, industria también, y colabora en darnos a conocer como sociedad, también internacionalmente. Eso debería ser, por tanto, un sector estratégico. Y, por último, sí, el someter esta cuestión que suscitó esa amplia mayoría en el Consejo de Donostia Cultura a debate se refiere a razones como considerar que la Administración local de Donostia ha de adelgazarse. Pues quizás habría que reflexionar sobre por dónde empezar ese adelgazamiento, porque quienes estamos hoy en este pleno somos también empleados públicos electos temporales y quien se haga este tipo de reflexiones, por coherencia, debería de dar el primer paso y renunciar a su puesto en favor de ese supuesto objetivo último de tener una administración pública esclerótica en favor de la privatización de servicios fundamentales.
Desde luego, si alguien piensa así, le invito a que reflexione sobre su propia posición como empleado público temporal, lo que ofrece y lo que aporta. Feliz debate. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda. Muchas gracias. Bueno, pues Aitzole acaba de sentar las bases de lo que el sistema económico y político que ella entiende, su grupo plantea, que es la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, puño en alto. La democracia representativa no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es inflar al sector público y los representantes electos que se callen, que no representan a nadie más que a sí mismos. Bueno, ya llevamos tiempo diciendo que este modelo de gestión pública no es sostenible. Y no puede ser que cada año el sector público crezca más, cobre más, viva mejor, cuando cierran comercios a nuestro alrededor, cierran establecimientos hosteleros a nuestro alrededor y cuando cada vez más donostiarras están en el paro. Me gustaría también preguntarle a Aitzole en qué beneficia a los hosteleros que no pueden pagar las nóminas a sus empleados, en qué beneficia a los comerciantes que tienen que cerrar, que haya cada vez más empleos públicos en la ciudad. No puede ser que cada año paguemos más impuestos municipales, cada año paguemos más tasas municipales para poder financiar la fiesta del sector público. No puede ser, porque llegará un momento en el que el sector productivo no podrá seguir financiando una gestión derrochadora. ¿Necesitamos invertir en el sector público? Sí. ¿Necesitamos funcionarios preparados y comprometidos? Sí. ¿Necesitamos servicios públicos de calidad? Por supuesto que sí. Pero para garantizar eso, tenemos que invertir en procesos de gestión eficientes que garanticen la sostenibilidad de lo público. El sector público hoy por hoy no es sostenible. Y si no hacemos algo pronto, nos lo reprocharán nuestros nietos. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, bueno, pues yo creo que este debate, que no debería de celebrarse en relación a estos puestos de trabajo y a ningún otro, entiendo yo, del sector público, pues retrata, yo creo, que la ideología y las apuestas que cada uno de los grupos hacemos. El Partido Popular no hace una apuesta por el sector público. Eso es así de claro, porque la derecha no lo hace. La derecha liberal, la derechona, no lo hace. Pero nosotros sí, como Partido Socialista, claro que hacemos una apuesta por el sector público y desde luego no hay ninguna fiesta del sector público. Lo que hay es un compromiso con los servicios públicos básicos y de calidad. ¿Qué pasa? ¿Que los hosteleros y las hosteleras no están beneficiándose de los ERTEs, que es uno de las figuras claves en esta pandemia para el sustento del empleo? Los hosteleros y las hosteleras no están padeciendo desafortunadamente el COVID y no están siendo atendidos por los servicios públicos de Osakidetza. A ustedes los servicios públicos sanitarios pues parece que les dan igual, o los servicios públicos educativos, o los servicios culturales públicos, pero a nosotros no, porque son la cobertura social que este país necesita, que la gente más desfavorecida necesita, y en esta crisis muchísimo más. En Donostia Cultura y en otros organismos. Y aquí, pues cada uno se retrata, efectivamente. No se le puede pedir peras al olmo. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda. Mila esker, guk alde bozkatuko dugu, nola ez. Uste dugu bidezkoa dela eta bidea dela, ez. Nolabait enpleo publikoaren aldeko apostu egitea edo mintzat pixkanaka bide hori egin eta nola ez, gaur egun kalean dagoen behin-behinekotasunaren arazo hori konpontzeko edo mintzat oinarria jartzeko hori egiteko, ez? Beraz, gainera ere pozgarria da, kasu honetan ere kulturaren inguruan, kulturaren gaian
izatea, jakin badakigu nola dagoen sektore hori, ez, eta zenbra sufritzen ari dan. Beraz, baiezko bozka emango dut. Y un poco por responderle efectivamente a la derecha, pues claro, no nos va a sorprender el discurso que ha dado, porque para eso son la derecha, requete derecha, ¿no? Y en este sentido le voy a recordar que si no llega a ser por el sector público, sanidad, entre otras cosas, pues realmente la situación de las personas y los ciudadanos y las ciudadanas que estamos sufriendo y que estamos padeciendo unas más que otras esta pandemia, pues sería muchísimo más crítica, porque si estamos pretendiendo que, bueno, como usted de alguna manera apunta, el sector público no es sostenible y es una gestión derrochadora, Dios mío, virgencita, que me quede como estoy. Espero que no tenga usted que usar, ni usted ni nadie, precisamente los servicios sanitarios públicos hoy en día. Eskerrik asko, izteko txanda ez du erabiliko delegatuak, beraz bozkatu egingo dugu jarraian, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, talde popularraren abstentzioarekin onartu egiten da. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. 8. proposamena EH Bildu taldeak egina, ekialdeko barrutiaren mugakide diren herriekiko gaietarako batzorde eziraunkor bat sortzekoa, helburu edukiko lukeena ekialdeko barrutia mugakide dituen herriekin partekatzen dituen harremanak, arazoak eta premia zerrendatzea eta aztertzea, irtenbideak adostea eta horiek ezartzeko jarraipena egitea. Osaera, ekialdeko barrutiko ordezkariak, gehienez udaltaldeen ordezkarien adina, zeharkako zerbitzuak koordinatzeko zuzendaria eta udaltalde bakoitzeko kide bat. Botoa aztatua izango da, zuzendariak ez du bozkarik izango, iraupena 2 urte, bileren aurrabidea 3 hilean behin egingo da. Asunto número 8 del orden del día. Propuesta de creación de una comisión no permanente para asuntos relacionados con los municipios limítrofes con el Distrito Este. Se propone la creación, EH Bildu, la creación de una comisión no permanente para asuntos relacionados con los pueblos colindantes con el Distrito Este, cuyo objeto sería enumerar y analizar las relaciones, problemas y necesidades que comparte el Distrito Este con los municipios limítrofes, consensuar soluciones y realizar el seguimiento de cómo se implantan. La composición sería con representantes del Distrito Este, como máximo, tanto representantes de los grupos municipales, director o directora de coordinación de servicios transversales y un miembro de cada grupo municipal. El voto sería ponderado, el director no tendría voto. Duración 2 años, régimen de reuniones, se celebrarán trimestralmente. Ha sido presentada una enmienda de corrección técnica destinada a centrar como miembros de la comisión a los corporativos, pudiendo asistir como invitados los representantes del Distrito Este no corporativos, más determinados funcionarios. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, dakizuenez, ekialde barrutiko hiru gunetan, Altza, Intxaurrondo eta Bidebietak, mugak dituzte Donostiaren alboko herriekin, bai Astigarragarekin, Pasaiarekin eta Errenteriarekin. Eta bertan bizi diren eta bizi garen biztanleok harreman estuak ditugu bertako herri horietako bizilagunekin. Elkar bizitza eta baita partekatzen ditugu arazoak eta batzutan nahasteak edo disfuntzioak kale berean bizita udal batekoak edo bestekoak garelako. Auzo hauetan, ezaugarriak guztiak ez dira berdinak, azkuenek edo eskalantegik eta molinaok dituzten ezaugarriak, ez dira Antondegik, Lauaizetak edo Bizarain Meindiaren magalean dauden auzoek dituzten ezaugarri berberak, baina guztietan badute komuna den gauza bat, alboko herriko biztanleekin partekatzen dituztela eremu horiek, eta beraz arazoak edo premiak, beharrak ere partekatzen dituzte.
COVID-19ak adibidez arazo eta premia horiek nabarmendu egin ditu, eta gure ustez beharrezkoa da ikuspegia fokalizatzea eta bertan zer gertatzen ari den aztertzea. Ez dira bakarrik arazoak, egitasmo estrategikoak ere partekatzen dituzte, eta adibide nabarmenena Pasaiako portua da, Pasaiako portua, bere inguruak, herritar askorentzat ogibidea eta familia askorentzat diru sarrerak izan dira urteetan, bai herri bateko zein besteko, donostiarrak izan edo pasaitarrak, eta landa eremuetan, ze esanik ez, osasunerako edo etxerako diru iturri diren landa eremuak baita ere erakundeentzako hirigintza eta azpiegitura eremu bezala ikusten dira, eta horrek ere ekartzen ditu, ekarri ditu hainbat arazo edo ikuspegi ezberdin, eta iruditzen zaigu berriro diot beharrezkoa dela fokalizatzea, gerturatzea arazoak eta irtenbideak eta beharrak ere ezagutzeko, auzotarrekin zer ari den gertatzen bertatik bertara hitz egiteko, ze adibide praktikoak badaude, ugariak dira, Eskalantegi auzoan o kalean bizi diren auzotarrek Pasaian aparkatzen dute, eta Pasaiko udalak txartela ematen die pasaitarrak balira bezala bertan aparkatu ahal izateko. Edo zaborrak biltzeko zerbitzua, azkenean zabor bilketako kamioia Azkune kalean pasatzen da Pasai osotikan, Trintxerpe osotikan joateko Azkune kalera zaborra biltzea, baina gero edukinontziak errefusekoak bakarrik daude Azkune kalearen hasieran, eta ez daude Pasaiak dituen irizpideen arabera, ez daude lau edukiontziak, orduan ez da berdin jasotzen zaborra, eta bateko biztanleak bestera joaten dira, birziklatu nahi badute. Beraz, proposatu eguna da batzorde bat osatzea, udal barruan, hor zuzenketa bat sartu dugu, ez zegoelako egoki planteatuta hasieran, aztertzeko Donostiarrek inguru horietan dituzten arazoak, eta gerora irtenbideak udalen artean adosteko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Egun on denoi. Vamos a apoyar la iniciativa de H. Bildu de crear una comisión no permanente para asuntos relacionados con los municipios limítrofes, con el Distrito Este, ya que la consideramos como un medio eficaz para cumplir con varios principios políticos que se alinean con nuestro grupo municipal, como son los de habilitar por todos los medios posibles, abrir nuevos canales de comunicación y cualquier medida similar que permita un contacto más directo y amplio con el ciudadano. También trasladar al ciudadano el principio de participación ciudadana que se asimile, que se vea como una práctica útil y beneficiosa y que se utilice como canalización para la transmisión de sus inquietudes, quejas, sugerencias o peticiones. También conocer más de cerca la realidad de la ciudad sin tener que esperar a informes periódicos o puntuales y definir líneas de actuación. Impulsar la política de transparencia, agilizar las actuaciones del ayuntamiento y que el ciudadano obtenga un beneficio de forma más temprana. El Ayuntamiento debe ser proactivo en la detección de problemas del ciudadano y en la búsqueda de soluciones, y para ello creemos adecuado activar iniciativas como esta, de forma que los ciudadanos tengan más posibilidades de encauzar sus preocupaciones del día a día y vean un ayuntamiento más cercano que está escuchando y que no es una institución lejana en todos los sentidos. También creemos que el tener que consensuar o coordinar planes con otros municipios puede ser una oportunidad para definir acciones que aporten más valor que actuando de forma unilateral y que abran nuevos marcos de actuación en diversas áreas, enriqueciendo la calidad de vida ciudadana y en aquellos espacios y ámbitos como los motivadores de esta comisión, en los que las delimitaciones municipales quedan en una realidad muy distante de la vida y cercanía social del día a día. Conociendo los ejemplos reales aportados en la Comisión de Servicios Generales por el portavoz de H. Bildu, tenemos unos puntos de partida para poder empezar a trabajar en la comisión no permanente y estamos seguras de que con el paso del tiempo y según sea conocida, será un servicio consolidado y reforzado, que dará cabida a un mayor número de interacciones y de esta manera el ciudadano percibirá que el ayuntamiento aporta soluciones de forma ágil, eficaz y consensuada.
Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. En la Comisión de Servicios Generales celebrada el pasado 19 de abril, voté a favor de esta propuesta presentada por EH Bildu sobre la creación de una comisión no permanente. Pero, estudiada nuevamente, esta propuesta, este grupo entiende que no ve necesaria la creación de esta comisión no permanente para estudiar las relaciones, los problemas y las necesidades que comparte el Distrito Este con los municipios colindantes para posteriormente consensuarlas con las soluciones con los ayuntamientos limítrofes. Entendemos que este ayuntamiento está plenamente cualificado para resolver los problemas y las necesidades que los donostiarras demanden, sin necesidad de tenerlo que consensuar con los ayuntamientos de los municipios colindantes. Dicho esto, cambiaremos el sentido del voto, votando no a la propuesta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bueno, la verdad es que nosotros sí coincidimos, y también lo hicimos en la comisión, con las aportaciones que hizo el Elkarrekin Donostia. Y entendemos que efectivamente estamos haciendo una labor desde el Ayuntamiento importante para agilizar la búsqueda de soluciones, mejorar la escucha con los ciudadanos, atender las sugerencias, sus quejas, sus consultas. El mes que viene traeremos en la memoria de este ayuntamiento en esa labor. Y también estamos buscando una administración y un ayuntamiento ágil, eficaz y consensuado. Por eso voy a recordar la frase, no sé de quién fue, no sé si fue Napoleón, que dijo que un camello era un caballo diseñado por una comisión. Y creo sinceramente que si se quiere ser ágil, eficaz, agilizar la búsqueda, etcétera, una comisión precisamente no es el instrumento más adecuado. Dimos además en la comisión una serie de opiniones o de razones sobre tanto la forma como el contenido de lo por qué nosotros creíamos que esto no iba, o esta no es la solución requerida. Hicimos primero un cuestionamiento sobre la legitimidad, es decir, esta comisión cuyo objetivo es, entre otras cosas, consensuar con otros municipios, ¿en capacidad de qué lo podía hacer? Una comisión, la que fuera, pero en aquel momento que se planteaba que fueran compuesta por representantes del Distrito Este y un miembro de cada uno de los grupos políticos, ¿en calidad de qué podía llegar a consensos con municipios, con una entidad jurídica concreta? Tendrá que ser el Ayuntamiento de San Sebastián el que, de alguna manera, sea el interlocutor directo, o bien esos ayuntamientos crear una comisión también ad hoc, al mismo nivel jurídico, en el que se puedan consensuar. Vivimos, pues, problemas de forma que no fuimos los únicos en ver, porque posteriormente la Secretaría Jurídica les hizo saber que el planteamiento que ustedes estaban realizando no era posible, porque una comisión de pleno debe ser compuesta por ciudadanos y ciudadanas electos. Lo han rectificado en cuanto a la forma, que de alguna manera también deja ver, hoy que estamos hablando tanto de ideología, alguna ideología y algún cuestionamiento sobre determinadas formas de democracia, y en este caso de la representativa, pero quitando ese ámbito ya parece corregido de la forma, entendemos que el contenido sigue siendo el mismo. Se ha hablado de situaciones competenciales, de dudas de competenciales, se ha hablado de proyectos estratégicos compartidos, y eso es cierto, pero no solo en la zona del Distrito Este, con todos los municipios con los cuales este municipio tiene linde, que no es únicamente en su zona este, también en el oeste y en el sur, que parece que a veces se nos olvida. Entendemos y creemos que, sinceramente, la creación de esta comisión no va a solventar lo que se pretende, más bien va, de alguna manera, a entorpecerlo, y se puede plantear, en todo caso, si se cree que una comisión, que ya le adelanto que este grupo municipal cree que no es la vía más rápida, precisamente para solventar determinadas y consensuar determinadas posiciones, se podría hacer incluso también para todos los municipios colindantes con el San Sebastián. Pero, sin embargo, siempre en EH Bildu, o en los últimos tiempos, se nos trae siempre sobre algo referente al Distrito Este. Y creo que detrás de esto tiene mucho que ver aquella foto, que es un poco como la foto aquella de Colón, que se sacaron algunos concejales de esta coalición de EH Bildu en la plaza, en la Alameda de Pasai Ancho, en la cual decían que un proyecto para Donosti era malo y para un municipio colindante era fenomenal. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Bueno, zinegotzi honen erantzunei ja ohituta gaituzte, txipiroiarena egiten du, eta biologia sari dela nahiko txipiron ikusten dut azken garaian.
bere erantzunetan. Iruditzen zait, gutxiespena erabiltzen du formula bezala erantzunetan, eta hemen planteatu duguna oso bidezkoa dela. Berak aitortu du, hain zuzen ere bidezkoa dela auzotarren beharrak eta arazoak bertatik bertara ezagutzea. Baina esaten du gure proposamenari ezetz esaten dio, ez du irtenbiderik planteatzen. Ez du soluziorik, ez, berak ezetza erabiltzen du eta gaina aliatzen da eskuinaren ohiko diskursoarekin, eskuina dalako, hori ez dugu ahaztu behar, hemen agintzen ari dena. Guk planteatu duguna, badaki berak, irakurri nahi badu, testuan dago, eta kazetariei eskertuko nieke testuari ondo erreparatzea, planteatu duguna da, batzorde bat udal mailan, gure udalean, aztertzeko inguru horietako mugakideak diren inguruetako auzotarrek dituzten arazoak, partekatzen dituzten beharrak eta beharko lituzketen irtenbideak. Hortarako da, gero udalak, alkatea buru edo behar dituen teknikarien bidez, komisio interinstituzionaletan eukitzeko argazki zehatz bat eginda auzotarrek dituzten beharren, premien eta irtenbideen ingurukoa, eta joan dadin errealitatea bertatik bertara ezagututa. Banalizatu ezake zinegotziak nahi duena herritarren iritzia, bera da parte hartzeko gaietako buru ez du ematen, baina hori da Donostiako udalean agintean dagoen kargua. Eta, niretzat adierazgarria da, erakusten du zer ari dan gertatzen hiri honetan, ze urruti dagoen agintea eta herria. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozketetara pasatuko gera, eta denengo daukagu EH Bildu taldeak berak aurkeztutako zuzenketa. Horren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, Jeltzaleak Sozialistak talde popularrak, ez da zuzenketa onartzen, eta orain proposamena bera aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, beraz, proposamena ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta aurrera jarraituko dugu beraz. Gai zerrendako 9. puntua, kontratazioaren kontrolerako eta jarraipenerako batzorde berezia, 2008ko ekitaldiari dagokion oroitirazkiaren berri ematea. Asunto número 9, dar cuenta de la memoria correspondiente al ejercicio 2020. Bai, lehendakari ordeak dauka hitza. Eskerrik asko. La Comisión, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2021, ha aprobado la memoria correspondiente al ejercicio 2020, comprensiva del análisis de los contratos objeto de control del citado ejercicio. La Comisión ha tenido conocimiento durante el ejercicio 2020 de 161 contratos, cuyo análisis se puede resumir del siguiente modo: nuevos contratos 68, modificación de contratos 68, liquidación de contratos 25, y ha tenido también el conocimiento de ilegalidades detectadas en 56 contratos. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostia taldeak. Ez du hitzik hartuko. Talde popularrak talde popular bezala ere ez, talde sozialistak ez, EH Bilduk ez, Jeltzaleak ere ez, beraz, bozketara pasatzen gera zuzenean. Ez, hau da, kontu ematea ez dago bozketari barkatu. Urrengo puntura pasatzen gera beraz zuzenean. Gai zerrendako 10. mozio arruntak, 10. EH Bildu taldeak aurkeztua Herrerako tren geltokiko behin-behineko sarbidearen irisgarritasuna delata. Moción ordinaria sobre la accesibilidad del acceso provisional a la estación del ferrocarril de Herrera. EH Bildu taldearen txanda. Egunon berriz ere. Kasu honetan ere berriz ere dakarkigu fokoa Herreran jarrita, eta egongo dira beste arazo batzuk tren geltokietan badaude Donostian, baina orain Herrerakoaz ari gara, bazpare aurreratzen dut. Badakizue irailean, pasaren irailean, onartu genuen mozio bat, eskatzeko, gaur egun zorionez ja martxan dagoen obra hori egitea,
Eta gerora otsailean, eta barrutian ere, ekialdeko barrutian gaia aztertuta gero, planteatu genuen berriz ere, kasuntan batzordean, bazirela ordurako, aurreikuspen batzuk gertatu zitezkeen arazo batzuen inguruan, edo jadanik kezkaren bat, auzotarrek planteatuta eta bar, esan bezala, ekialdeko barrutian ere gai honi buruz hitz egin zen, orduan hitz egin genuen, biztanlegire etxearen parean pasua jartzeaz, edo momentuan zalantza zegolako igogailua auzorako izango zen, eta hau da, auzotarrek bazuten kezka batzuk, eta ez zeukaten norekin hontaz hitz egin. Orduan, zinegotziak erantzun zigun guk eskatu genuen bitartekari lana egitea, eta zinegotziak etzion gaiari heldu, eta udal arduradunek, nolabait ardura Renferen gain utzi zuten, eta auzotarrak utzi zituzten inolako bitartekaritzari gabe, eta orain gaur dakarkigun arazoa honen adibide da. Dagoeneko tren geltokia bota eraitsi egin da, ordua arte zeuden pasabide bat itxi egin dira, eta behin-behineko pasabide batzuk jarri dira. Pasabide horiek ez dira irisgarriak. Eskailerak daude. Eskailerak, metalezko eskailerak jarri dira. Ez dira irisgarriak. Pertsona ezin dute tren geltokira iritsi, edo orgatxoekin, adinekoek ezin dute tren geltokira iritsi. Eta bi NASA daude, NASA bat lehen ere etzen irisgarria, baina bestea bai, eta hegoaldeko NASA irisgarria zen. Edozein iritsi zitekeen ara orga batean, oinez makuluekin bazan ere. Gaur egun ez, beraz, eskatzen duguna da udal honek Renferen aurrean bitartekari egin dezala, eskadi ezaiola Renferi bermatu dezala irisgarritasuna. Baina ni harago joango nitzateke, berriro diot, pasaren otsailean zinegotziari gogorarazi genion bezala, bitartekaritza hori beharrezkoa da auzotarrek ez daukatelako kanalik Renferekin hitz egiteko. Eta horren adibide da, aritzarekin gertatu dena, eta horko zuhaitzekin gertatu dena. Zuhaitzak bota egin dituzte, obrarako behar dituztelako, eta aritz bat, hain zuzen ere, pasaen otsailean eta ekialdeko barrutian abenduan hitz egin zanean hontaz, espresuki eskatu zen aritz hori ez ikutzeko, eta auzotarrek lortu zuten gelditzea, zen motozerra zuhaitzaren parian zegon iaia. Beraz, uste dugu udalak bitartekari lan egin behar dula, baina gainera ofizioz ere hartu behar dula irisgarritasuna bermatzeko ardura. Eta hori, ez dut esango berak egin behar dunik arrapala, baina bai Renferi behar izan ezkeo, obra gelditu arazi behar diola, hori bermatu arte. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak orain. Eskerrik asko. La inversión de los 2,2 millones de euros para la remodelación de esta estación de Herrera, pues con ascensores y nuevos accesos que permitan una circulación accesible, pues a priori es una buena noticia. Ahora bien, durante las obras, en el acceso sur de la estación de Herrera no se ha tenido en cuenta esa accesibilidad temporal por el tiempo que dura la obra, perjudicando así el tránsito de ciudadanos con movilidad reducida y otros colectivos. Y es que esta situación está provocando que los vecinos del barrio utilicen otras vías de acceso que pudieran poner en peligro la integridad física de los mismos debido al recorrido kilométrico que hay que hacer para acceder entre los apeaderos. El resultado es una mayor desafección de las vecinas y los vecinos de Herrera con la administración pública, ya que perciben que en su barrio no se cumple con las expectativas prometidas. Teniendo en cuenta, por tanto, que se está vulnerando la Ley de Accesibilidad del Transporte de Euskadi, ya que en las obras en la vía pública se deben recoger tanto las labores de señalización y protección de la misma obra como las necesarias labores de mantenimiento que sean precisas de realizar para garantizar una accesibilidad adecuada al peatón. Por tanto, la moción planteada nos parece pertinente y estamos de acuerdo en que este consistorio inste a Renfe a cumplir con la normativa de accesibilidad en vigor.
Hay que recordar que esta empresa lleva muchísimos años incumpliendo en muchas de sus estaciones y apeaderos los mínimos exigibles en materia de accesibilidades. Tanto es así que ya en noviembre del 2018 Podemos Euskadi denunció la falta de accesibilidad en las estaciones y apeaderos de los trenes de cercanías para las personas con diversidad funcional. Para demostrar esta situación, 3 personas con movilidad reducida acudieron a la estación de Renfe en Donostia e intentaron subir al tren con destino a Tolosa sin poder conseguirlo porque la rampa no se desplegó. Y aunque se hubiera extendido, esta queda a varios centímetros de altura. Se trata de un problema al que se enfrentan cada día las personas con diversidad funcional que optan por Renfe para realizar sus desplazamientos. Por ello, por eso, en este sentido, vemos que a día de hoy, pues, desgraciadamente, las cosas en el tema de accesibilidad siguen igual. Por tanto, la vigilancia de este consistorio para que se cumpla la accesibilidad por parte de esta empresa debe ser una prioridad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, a los pocos meses de iniciarse esta legislatura, ahora dentro de poco, casi 2 años, presentamos una moción de control para garantizar la movilidad de todos aquellos donostiarras con una movilidad reducida. Accesibilidad a infraestructuras, accesibilidad a entornos culturales, movilidad en la ciudad, etcétera. La señora Garmendia y todos los concejales del Gobierno, como suelen hacer, votó en contra, alegando que estaban diseñando un plan de accesibilidad universal, bla, bla, bla. Ya nos suena a todos, ¿verdad? Se comprometió a presentarlo en menos de un mes y todavía hoy estamos esperando. Si no han sido capaces de garantizar la movilidad en la ciudad, de garantizar la accesibilidad, por ejemplo, al Peine del Viento, ¿cómo se nos ocurre pedir que garanticen la accesibilidad a una infraestructura de la que no son responsables? No seamos ingenuos. Pero bueno, ya que estamos hablando de promesas incumplidas, sí que me gustaría, para no ser injusto, hacer referencia a una promesa cumplida, que es la de abrir el parking de bicicletas de la Plaza Easo, que parece ser que está abierto. Yo me comprometí el pleno pasado a brindar con todos ustedes con una botella con cava. Bueno, yo he traído cava. No lo voy a abrir ahora porque no son horas y no es tampoco el lugar, pero he dejado una botella en cada uno de sus despachos para que puedan brindar por la apertura de ese parking, que también es una... no todos son buenas noticias, ¿no? Porque sí que también ese parking es una imagen muy clara de lo que antes hacía referencia, ¿no? De la mala gestión pública. Porque efectivamente está abierto, pero no hay ninguna bicicleta. Es un parking fantasma. No hay ni una bicicleta desde hace 2 semanas, que es cuando se abrió. Ni una sola bicicleta. Bueno, yo les recomendaría que pospusieran la apertura de la botella hasta que por lo menos la primera bicicleta hiciera uso de ese parking. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak ere ez. Izteko txanda beraz, EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, Peperi efektista izatea ez diot ukatuko, badaukazu komunikazioan habilidadea, baina uste dut errespetu pixka batekin hitz egin bardala gaur ontaz. Eta ontaz, hain zuzen ere da, Herrerako obra honek eragin duen kalteaz eta auzotarrei kaltea eragiten ari zaie. Eta leno, berriro diot, gutxienez nazetako batek ez zuen irisgarritasun arazorik. Beraz, arazoa sortu inda, eragin egin da, eske obra hau ez da hilebete baterako, urte beterako gutxienez izango da. Beraz, uste dugu nahitaezkoa dela eskatzea udal honek zer gutxiago Renferi hori bermatu dezala, ez dugu entzun, zinegotziaren mugikortasuneko zinegotziaren iritzia, alkatearena ere ez, ez dakit, ontzat emango duten edo ez, zain geratu beharko dugu, ikusteko zer gertatzen den. Espero dut ez duzuela kontra bozkatuko, besterik ez genuke beharko, ze orduan agian, Korominas jaunari arrazoia eman beharko diot, baina nahiko nuke eta inguruko auzotar guztiek behar dugulako mozio honi aldeko bozka ematea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bozketatara pasatuko gera, beraz mozioaren aldeko botuak.
hau batez onartu da. Eta orain boto azalpen txandan, ez dakit eskaririk dagoen, ez, beraz, garbi gelditu da uste dut, aurrera jarraituko dugu. 11. mozio arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Domusbi taldearen eskandaloari eta Donostian izandako presentziari buruz. 2 puntu ditu, Donostiako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari ertzatuki eskatzen dio azter dezala Domusbi komisiorik kobratu ote duen Donostian dituen egoitzetako hildakoak eostetze jakin batera eramateagatik, eta bigarrena, Donostiako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari ertzatuki eskatzen dio Domusbik horrelako komisioak kobratu dituela baieztatuz gero, enpresa horren aurkako neurriak arditzala, alik eta lasterren kendezala egoitza bietan itundutako plazen kontratua eta jarditzala abian hildakoen zenidei ustez kobratutako dirua itzultzeko mekanismoak. Asunto número 11. Moción ordinaria que presenta Elkarrekin Podemos sobre el escándalo del grupo Domusbi y su presencia en Donostia. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Barkatu, badago, ahaztu ez zaite esatea. Hay una enmienda presentada conjuntamente por los grupos EAJ, PNV y PSE, perdón. Vale, bueno, como dice la moción, el diario Infolibre publicó un reportaje de investigación en el que se hablaba de un acuerdo de 2015 entre el grupo Domusbi, dedicado a las residencias de mayores, y el grupo Mémora, dedicado a los servicios funerarios. Según esa investigación de Infolibre, a través de ese acuerdo, Domusbi, es decir, las residencias, se llevaban una comisión de Mémora, la funeraria, por cada familia de un mayor fallecido que les contratara un servicio gracias a su intermediación. Dicha comisión, según este diario, podía llegar a ser de hasta 700 euros por cada residente fallecido siempre que se contratara a dicha funeraria. Por si alguien no lo sabe, el grupo Domusbi tiene 2 residencias en Donostia, la residencia de Berra en Altza y la residencia de Villa Sacramento en Ategorrieta, y ambas cuentan con plazas concertadas con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, quiero recordar que la residencia de Berra tuvo que ser intervenida por Osakidetza durante la primera ola de la pandemia ante el descontrol de los contagios. Además, recientemente el responsable de atención primaria de la zona de Altza explicó en el Parlamento Vasco que los datos de fallecidos de esa residencia habían sido falseados y que durante la primavera del año pasado en realidad habían fallecido casi el doble de personas de lo que decían los registros oficiales. Sí que me gustaría dar además unos datos que no aparecen en la moción y que igual no todo el mundo sabe, y es que Domusbi es la mayor red de residencias de ancianos y ancianas de España. Pero no solo opera en España, sino que es una compañía controlada por un fondo de inversión extranjero llamado Intermediate Capital Group. Dicho grupo, según otra investigación de Infolibre, poseía una trama societaria de más de 20 compañías en 4 países, montada para mover el dinero desde cualquiera de las residencias sitas en el Estado español hasta la sociedad dominante del grupo en la isla de Jersey, que es un paraíso fiscal. La otra parte de esta ecuación es el grupo Mémora, que también es el mayor grupo en España, en este caso de servicios funerarios. Este grupo no aparece de la nada, sino que comienza hace unos 25 años cuando el mayor grupo de servicios funerarios de Estados Unidos empieza a comprar empresas españolas hasta situarse, como he dicho antes, como el primer grupo de todo el Estado. Además, ayer mismo supimos que la Autoridad Vasca de la Competencia investiga un posible abuso de posición de dominio en el mercado local de servicios de tanatorio y crematorio en Guipúzcoa, después de que el grupo Mémora comprara las empresas Tanatorio Donostialdea y Recalde 21 Corporación, ambas situadas en Donostia. Y por desgracia, esta es la situación que tenemos hoy en Donostia, y aunque hoy la moción no vaya de eso, por cuestiones como las que acabo de explicar, es por lo que consideramos tan necesario que exista un sistema de cuidados público, precisamente para que no pasen cosas de este tipo y para que el cuidado de nuestras personas mayores no tenga que estar sometido a los deseos de unas multinacionales a las que al final lo que les importa es lo que aparezca en un balance de resultados a final de año. Dicho esto, es previsible que esta moción salga adelante con las modificaciones propuestas por los grupos de Gobierno. Y aunque no tengamos la misma visión sobre lo que debería ser la gestión de las residencias,
Nos alegra que por lo menos consideren que en este caso debe ser investigado por la Diputación para conocer si esas prácticas de querer beneficiarse y lucrarse en plena pandemia con el fallecimiento de las personas mayores residentes se ha dado o no en Donostia. Y desde luego esperamos que el Gobierno foral se tome en serio esto y llegue hasta el final. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Según Memora Servicios Funerarios, la existencia de estos convenios de colaboración entre el sector residencial y el sector de servicios funerarios es de obligado cumplimiento por ley en varias comunidades autónomas a fin de velar por el correcto exitus letalis en los residentes, que literalmente significa salida mortal, buscando cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias del centro, preservando el aislamiento del cuerpo del resto de residentes y de los propios empleados y garantizar una adecuada conservación del cadáver inmediatamente tras el fallecimiento en las instalaciones del tanatorio equipadas para este fin. Y según explicó la portavoz de Domus Vi, jamás se ceden datos de sus residentes ni familiares a Memora. Únicamente ponen en contacto a ambas partes previo consentimiento de los familiares a quienes se les ofrece un servicio externo de asesoramiento. Así, la familia y Memora se reúnen en las salas habilitadas para ello en las residencias y Memora le presenta una propuesta que las familias aceptan o rechazan voluntariamente. A partir de ese momento, si la familia decide contratar sus servicios, firman un contrato con Memora, no interviniendo Domus Vi en ese proceso. Desconocemos la veracidad de la información publicada por Infolibre. Respecto al supuesto cobro de comisiones, lo que está claro es la existencia de convenios de colaboración entre Domus y Memora reconocido por estas. Por tanto, solicito se admita la votación por puntos. Adelanto que este grupo votará a favor del primer punto y en contra del segundo, al entender que al cesar la contratación de las plazas concertadas en la residencia Domus Vi iría en perjuicio de los futuros residentes, sin perjuicio que, una vez se confirmaran el cobro de comisiones ilegales, por quien corresponda se ejerzan las acciones legales pertinentes. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Egun on guztioi, nire aurrekoek ondo azaldu duten bezala, martxoaren 15ean komunikabideen bidez albiste oso kezkagarri baten berri izan genuen, eta hedabideek egindako ikerketaren arabera, Domus Bi adinekoen egoitzak kudeatzen dituen enpresa pribatua komisioa kobratzen zituen eta ditu. Bere egoitzetan hildako pertsona bakoitza ehorztetxe jakin batera bideratzeagatik. Ikerketa lanak zioenez, adinekoen egoitza kudeatzen zituen eta dituen enpresa honek 2015 geroztik hitzarmen bat du Espainiko estatuko ehorztetxe handienetako batekin eta bertara bideratutako hildako bakoitzeko 700 euro ordaintzen dizkio ehorztetxe horrek. Albiste honen arabera gainera, COVID-19 pandemian zehar mantendu egin dira akordio hauek. Kalkuluak ateratzen demorari galdu gabe, uste dut argi dagoela dirutza egin duela Domus Bi enpresak adinekoen eta uren senideen mina eta saminarekin itzelezko negozioa eginda. Onartezina iruditzen zaigu etikoki, politikoki eta eginbide horren zilegitasun juridikoaren inguruan ere zalantza ugari ditugu Bildun. Zaintza enpresa pribatuen esku uzten denean, hauek negozioa lehenesten dutela esaten dugu behin eta berriro. Eta hori esandakoan, pleno honetan asaldatu egin zarete hemen ordezkatuta zaudeten alderdi politikoetako batzuk gobernukideak. Baina hemen duzue adibide argi eta garbi bat. Beti ere komunikabide horren arabera, Infolibreren arabera, egoitzetan hiltzen den egoiar bakoitzaren heriotza bere poltsikoak betetzeko erabili izan ditu eta erabiltzen ditu Domus Bi enpresak. Gordin, bezain gogor eta larria. Eta albiste antzunda, Espainiako kontuak iruditzeko arriskua dagoen arren, Gipuzkoako oasiaren uste faltsua berriru ere agerian gelditu da oraingoan. Domus Bik bi egoitzeak kudeatzen dituelako Donostian, dozenak adineko eta mendeko pertsona ditu bere kudeaketapean, plaza publikoak eurei azpi kontratatuta eta adineko eta mendeko pertsona hoien zaintza euren eskura utzita. Nera aurretik hitz egin dutenak esan duten bezala, bi egoitza hauek Villa Sacramento eta Berra dira.
Eta Infolibre komunikabideak diona egia bada, baliteke bertan azken urteotan hil diren egoiarrak ehorztetxe jakin batera eramateagatik ere komisioak kobratu izana. Gainera, azken egunetan publikatu diren datuek beldurra sortu digute argi eta garbi esateagatik, eta zuzenean irakurriko dut lehengo astean El Diarion publikatutako azkeneko albistea honen inguruan. Un sanitario que intervino en el brote de COVID-19 de la residencia Berra de Donostia revela que murieron unos 35 residentes y no 20 personas mayores. Con alrededor de 80 contagiados, solamente 7 fueron enviados al hospital y se habilitó la planta -1, es decir, el sótano, para dar un final digno a quienes iban a fallecer. Bueno, pues permítanme discrepar de la dignidad de fallecer en un sótano de una residencia, la verdad. Horregatik, ardura hori bere gain hartu eta esku hartzeko eskatzen diogu Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta babestu egingo dugu Elkarrekin Podemosek hona ekarritako mozio arrunt honetan, bertan eskatzen delako ikerketa bat, Domus bi enpresak Villa Sacramento eta Berra egoitzetan hil diren pertsonak ehorztetxe jakin batera bideratzagatik komisiorik kobratu ote duten edo ez argitzeko, eta hala gertatu bada neurriak hartzea noski, azken finean ardura publikoa hitz egiten ari garelako eta gure pertsona adinekoen zaintza publikoaz ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda orain. Egunon, por supuesto que estamos de acuerdo con el fondo de la moción, como no, pero centrándonos en ella, pues, y diciendo que nos preocupa de antemano, queremos que se revisen todos los protocolos que los centros tienen y que incluyan estas prácticas que ustedes demandan. Como hemos dicho, estamos de acuerdo con la moción, pero no estamos de acuerdo con el fondo y cómo se plantea. Y no estamos de acuerdo porque Diputación no tiene la obligación de inspeccionar de oficio. No tiene obligación, pero no quiere decir que no lo está haciendo y, de hecho, que nos consta que lo está haciendo bien. Pero como estamos de acuerdo, en la primera de las enmiendas solicitamos que se revisen por parte de la Inspección Foral los protocolos de actuación con los que cuentan cada uno de los centros. En el momento que una de las personas fallece, se la asesora de la situación. Pero es verdad que los familiares de los fallecidos tienen en ese ámbito de libertad de decisión, pueden contratar los servicios con las funerarias que ellos deciden. Pero es verdad que esa libertad está mermada en cuanto algunos de los usuarios tienen un contrato suscrito de decesos y ahí sí que la libertad está coartada por la contratación previa. Mediante la segunda enmienda solicitamos que si al revisar los protocolos de actuación los centros residenciales se detecta alguna irregularidad, se actúe de oficio por parte del ente foral. Con estas dos enmiendas se podría garantizar de manera efectiva lo que el grupo proponente demanda, que es, y entiendo, controlar, garantizar y evitar que nadie haga negocio ni se lucre con las plazas de los residentes de los centros de mayores. Eskerrik asko zuri, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, pues como decía en la intervención anterior, esta moción pide investigar esas prácticas de las que hemos hablado de cobro de comisiones por la contratación de servicios de familiares de residentes fallecidos y sancionar a las empresas si demuestra que así ha sido. Sinceramente, yo cuanto más leía sobre estas empresas y pensaba en lo que ha sido la vida en las residencias durante el último año, tanto para los residentes como para las trabajadoras, más claro tenía que es imprescindible darle la vuelta al modelo de cuidados que tenemos en las residencias. Las trabajadoras de las residencias empezaron a movilizarse en 2018 porque decían que sus condiciones laborales ni eran justas ni les permitían cuidar bien a los mayores. Y el año pasado, cuando comenzó la pandemia, no se había resuelto esta cuestión y, de hecho, a día de hoy sigue sin resolverse. Además, sabemos que las condiciones en las que han afrontado la pandemia algunas residencias no han estado a la altura de la situación y Berra es uno de los ejemplos que ya denunciamos el año pasado. Ahora que se ha puesto el foco en estas residencias, estamos descubriendo acuerdos comerciales de megaempresas que pertenecen a fondos de inversión extranjeros y que son las que dirigen nuestras residencias con plazas concertadas.
No puede ser que el cuidado de mayores dependa de multinacionales que buscan maximizar beneficios. Entonces, y lo he dicho antes y lo digo sinceramente, ojalá el Gobierno foral se tome en serio esta investigación, llegue hasta el final y tome las acciones que sean necesarias para evitar este tipo de abusos. Y ojalá que durante el camino se dé cuenta que este modelo de cuidados que tenemos actualmente en Guipúzcoa nos lleva inevitablemente a escándalos de este tipo y que es necesario fortalecer lo público para defendernos de las prácticas de las empresas que solo buscan maximizar beneficios. Eskerrik asko, gobernuak izteko txanda. Bien, sabemos a ciencia cierta que Diputación está llevando a cabo una labor de inspección de oficio para evitar estos abusos. Hemos dicho que no tiene obligación, pero que lo está realizando. Y, de hecho, lo hemos observado estos días en los que, precisamente, debido a un error humano, la residencia a la que han aludido cobró de manera indebida unas mascarillas a los usuarios del centro. El centro ha enmendado el error. Diputación Foral se puso en contacto con el centro, detectó la irregularidad, lo comentó y el centro se puso por medio de circulares en conocimiento a los familiares de los usuarios, donde se comprometía en que la factura siguiente iba a devolver la cantidad cobrada indebidamente. No deja de ser un error humano, imputable, entiendo, a cualquier situación, pero es cierto que Diputación ha demostrado estar comprometida y llevar a cabo labores de inspección y corrección ante irregularidades que se pueden dar, y de oficio ha intervenido para solucionar la anomalía. Eskerrik asko, eztabaida amaituta. Yo tengo una duda procedimental y es que la enmienda del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco es única y sustituye los dos puntos. ¿Vale? Entonces, la pregunta va dirigida al Partido Popular porque, ante la previsible aprobación de la enmienda, sigue manteniendo su petición de votar después por puntos separados. En ese caso, no. Vale. Orduan, lehenengo zuzenketa bozkatuko genuke, talde sozialistak eta jeltzaleak aurkeztutakoa, horren aldeko botoak, sozialistak, jeltzaleak, talde popularrak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, eta orain mozioa bera, zuzenketa barnean duelarik, aldeko botoak, Elkarrekin Donostia talde sozialistak, jeltzaleak eta popularra, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu. Onartzen da, beraz mozioa, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta azken mozio arruntera pasatuko ginateke beraz. 12. kontrol mozioa, mozioa arrunta, EH Bildu taldeak egina, COVID-19 ondorioz bizi dugun krisi sozioekonomikoak pertsonengan eragindako osasun mentaleko arazoak detektatzeko eta hartatzeko beharra dela eta. Moción ordinaria sobre la necesidad de detectar y atender los problemas de salud mental causados en las personas por la crisis socioeconómica que vivimos como consecuencia de la COVID-19, presentada por el Grupo EH Bildu. EH Bildu taldearen txanda. Egunon berriro ere. Osasun alarma egoera hasitzenetik urtebete baino gehiago pasatu den honetan, Euskal Herriko Unibertsitateak Espainiako estatuko hainbat unibertsitateekin batera eta nazioarteko adituek egindako COVID-19 eta konfinamenduaren ondorio psikologikoak azterlanean herritarren osasun mentala zaintzeko kontuan hartu beharreko neurri eta gomendioen proposamena egin dute. Izan ere, koronavirusak eragindako pandemiak aldaketak eragin ditu gure ohitura eta jokabide sozialetan, elkar eraginean, pertsonen bizimoduan eta ondorio psikologikoak ere eragin ditu herritarrengan. La pandemia por COVID-19 ha provocado no solo daños en la salud física de las personas contagiadas y las no contagiadas y un elevado número de muertes en todo el mundo, sino que ha tenido y está teniendo importantes consecuencias en los ámbitos social y económico, tanto a nivel mundial como local. En Europa, según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental han aumentado durante la pandemia, con un claro aumento en los niveles de ansiedad y estrés. Varias encuestas muestran que alrededor de un tercio de las personas adultas reportan niveles de angustia y entre la población más joven esa cifra llega a 1 de cada 2 personas. Los problemas de salud física, el aislamiento social, la falta de contacto,
La dificultad en la conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos, problemas laborales, empiezan a pasar factura a la salud mental de todos y todas. En el Estado español, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, en este primer año de pandemia, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de salud mental por algún tipo de síntoma, sobre todo por ansiedad y depresión. Y más del doble de estas personas son mujeres. Las desigualdades y discriminaciones en el ámbito profesional, la carga de responsabilidades familiares y de cuidado o la violencia de género son algunos de los principales factores que provocan que la salud mental en la población femenina se haya visto, como nos dicen los datos, más agravada. Y al factor de género se suma también el económico como otro determinante de una peor salud mental, ya que las encuestas revelan que el porcentaje de personas con dificultades económicas se han sentido más decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia y que duplican a aquellas que no tienen dificultades económicas. Para las personas jóvenes de entre 18 y 34 años, este año también ha resultado muy difícil, ya que son las que más han frecuentado los servicios de salud mental, han tenido ataques de ansiedad, síntomas de tristeza y han sido las personas que más han visto modificadas sus hábitos de vida por la etapa del ciclo vital en la que se encuentran. Por último, no nos queremos olvidar de la especial vulnerabilidad de las personas que anteriormente a la pandemia ya tenían algún tipo de problema de salud mental. Sin duda nos encontramos ante una situación crítica en el aumento de la demanda en la atención a la salud mental, a pesar de que dicha atención tiene grandes carencias en recursos humanos y económicos. Y estos son solo algunos de los muchos datos que ya se manejan en relación con el empeoramiento de la salud mental de la población, motivo por el que los profesionales del sector exigen una mayor inversión de los recursos públicos destinados a este sector. Gauzak horrela, bi proposamen ekartzen ditugu udalbatza honetara eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari. Mozio honen bidez eskatzen duguna da COVID-19 eta konfinamenduaren ondorio psikologikoak kontuan hartzen dituen jarduketak plan integral bat abiatzea, Donostiako udalarekin batera noski, bertan eskaintzen ditugun baliabide soziosanitarioetan arreta psikologikoa txertatzeko eta hobetzeko, eta bigarrenik COVID-19 eta konfinamenduaren ondorio psikologikoa kontuan hartzen dituen formazio programa bat abia dezala profesionalek baliabide gehiago izan ditzaten. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Las implicaciones psicológicas de la COVID-19 y del confinamiento están siendo estudiadas por psicólogos y psiquiatras con resultados demoledores. El aumento de los diagnósticos depresivos es exponencial. Las consecuencias sociales y económicas están siendo el caldo de cultivo para la aparición de problemas psicológicos, ya que se ofrece un panorama de incertidumbre y cambios que están poniendo a prueba las herramientas y capacidad de adaptación de la ciudadanía, generando en la población general efectos psicológicos negativos como el estrés, ansiedad, confusión, enfado, miedo a infectarse, frustración, irritabilidad. Antes de la pandemia, en febrero del 2019, Unidas Podemos ya había presentado la primera Ley Estatal de Salud Mental, siendo registrada en el Congreso de los Diputados. El texto destacaba la creación de un plan contra el suicidio, la inclusión de la figura del defensor de las personas con problemas de salud mental en cada comunidad autónoma y hacía hincapié en que las intervenciones tempranas dirigidas a niños y a niñas y adolescentes con trastornos mentales deben ser científicamente contrastadas de carácter no farmacológico, ya sean psicosociales o de otra índole, dispensadas desde el ámbito comunitario para evitar ingresos y medicalización. Con el confinamiento por la pandemia, el aislamiento, las secuelas del COVID y la situación socioeconómica generada, hay que poner hoy más que nunca el foco en la salud mental, sobre todo en todas aquellas personas que ya necesitaban atención psicosocial y que son los colectivos más vulnerables. En este sentido, se hace imprescindible crear más recursos destinados a estas personas que sufren trastornos mentales graves, implantando estructuras rehabilitadoras en los distintos centros de salud. Un tema fundamental a destacar y que nuestro partido ya propuso a nivel nacional en su momento es la mejora de la atención primaria. En estos momentos nos encontramos inmersos en la cuarta ola del COVID-19 y los profesionales de la salud mental ya están advirtiendo que no se va a poder atender a todos los que sufran la siguiente ola de la pandemia, la ola invisible, la de la salud mental. Es imprescindible reforzar la atención primaria desde el punto de vista de salud mental. Esto se traduce en la contratación de psicólogos en los centros de salud
para atender debidamente a los pacientes y contribuir a la disminución de la saturación de los profesionales de la salud. Es necesario que desde las instituciones se hagan previsiones y, como sabemos, la atención primaria es la puerta de entrada de la gran mayoría de estas personas al sistema de salud, una primera línea, de la que depende el que se puedan diagnosticar los problemas de salud mental. El principal punto de contacto con la salud mental para la mayoría de los pacientes es la médica o médico de familia. El 80% de las y los pacientes psiquiátricos atendidos en salud mental proceden del ámbito de la atención primaria. El problema es que los médicos y médicas de familia no siempre reciben la información adecuada para diagnosticarlos y tratarlos, ni disponen de tiempo para ello, lo que condiciona que muchas de los y las pacientes únicamente reciban tratamiento farmacológico cuando en muchas ocasiones podría beneficiarse de otro tipo de terapias más adecuadas. No podemos olvidarnos tampoco de los cuidadores y cuidadoras, las familias de las personas que sufren trastornos mentales, que están soportando mucho estrés y que merecen todo el apoyo, ya que están acompañando a sus familiares en situaciones críticas. Respecto a los profesionales de la salud mental, ellos están soportando una carga de trabajo excesiva. Es prioritario que se destinen más recursos, que se traduzcan en más contrataciones y en una mejora de ellas. El número de profesionales de la salud es totalmente insuficiente, un psicólogo por cada 80.000 habitantes, y además la temporalidad es alta y por ello existe mucha rotación y por ello no pueden dar la mejor de las atenciones a sus pacientes. No se respeta debidamente el vínculo, algo muy importante para este tipo de pacientes. Es por ello que se debe trabajar en una red de salud fuerte. El estudio, como comenta la moción de H. Bildu, de la UPV, respecto a las, pues nos parece un punto de partida importante, ¿no? Respecto a las recomendaciones que ahí se dan. Sumando lo dicho anteriormente respecto a la moción propuesta, la de instar al Departamento de Salud del Gobierno vasco a un plan integral de actuación y a un programa de formación con una guía de buenas prácticas son ideas que este grupo comparte, por supuesto. Y la gravedad del problema de la salud mental es un hecho y volcar todos los medios públicos necesarios para atenuar lo máximo posible esta grave situación, pues es una responsabilidad que no podemos dejar de atender. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak orain. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, la salud mental ha sido siempre la gran olvidada. Nunca nadie le ha hecho mucho caso, los enfermos se esconden, la sociedad no empatiza. Y, por lo tanto, los recursos que se han destinado tradicionalmente a la salud mental han sido más bien escasos. Pocos psicólogos, pocos psiquiatras, poca investigación, eso lo sabíamos ya mucho antes de la pandemia. El COVID está transformando las relaciones personales, los entornos laborales, la manera en la que interactuamos en sociedad. Y eso tiene unas consecuencias psicológicas muy importantes que nuestro sistema público de salud no está hoy por hoy preparado para afrontar. Durante estos meses, en vez de reforzar la atención psicológica, el Gobierno vasco ha decidido recortar. Recortar, por ejemplo, en la subvención a Spanogi, la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Guipúzcoa, para cofinanciar una atención psico-oncológica infantil en el Hospital Donostia, o expulsar del entorno hospitalario a psicólogos especializados. Pero el Gobierno vasco también ha decidido no invertir en atención psicológica, o mejor dicho, continuar no invirtiendo en atención psicológica. Porque el verdadero compromiso con lo público, y esto se lo digo también a raíz de sus intervenciones anteriores o sus réplicas anteriores a mi intervención, es hacer una gestión eficaz de lo público. Eso, las decisiones que se están tomando en el entorno sanitario acerca de la atención en salud mental son decisiones políticas que influyen en el bienestar de la sociedad. Por suerte, así como se ha decidido tomar un rumbo, se puede también decidir cambiar de rumbo. Pedimos al Gobierno vasco que recapacite y haga un esfuerzo para parar la pandemia que viene, que ya está aquí, que es como siempre silenciosa, pero cuyo impacto puede ser demoledor. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai? Bai, egun on guztioi, eskerrik asko. A ver, a nosotros nos parece que es un tema suficientemente importante y es verdad que la salud mental al final también es el reflejo de toda una comunidad y de toda la gestión que se hace desde una comunidad. La salud mental nos va a ayudar también a desarrollar, yo creo que políticas que nos van a permitir un bienestar social necesario, porque nadie sabe cuándo de verdad su salud mental se va a ver afectada. Hablamos de colectivos, hablamos también del agravamiento que puede suponer y está suponiendo, y de hecho hay datos, la propia pandemia, pero es verdad que es una situación que en cualquier momento estalla en la personalidad de cada individuo.
En estos casos, a nosotros nos parece que, desde luego, el órgano competente es el Gobierno vasco y es en donde se tienen que dar todos estos debates y en donde se tienen que tomar todas las medidas. Nos consta que se están haciendo. Es verdad que nunca son suficientes y a todos y a todas nos gustaría que fueran más importantes y se hicieran más y mejor también. Pero nosotros, desde el Partido Socialista, pensamos que este debate es allí donde hay que hacerlo y es allí donde tienen que juntarse los técnicos y profesionales para tratar y abordar las soluciones a todas las medidas que se puedan ir adoptando. En la moción que se nos plantea se habla de que el Departamento de Salud del Gobierno vasco trabaje en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián, pero no nos parece que es solo un problema del Ayuntamiento de la ciudadanía de San Sebastián, sino del resto de municipios y ayuntamientos de todo Euskadi. Y, por lo tanto, a lo mejor es un tema que también habría que plantearlo o en EUDEL o, como decimos, en propia sede parlamentaria y en sus comisiones. Y, en este sentido, nosotros vamos a apoyar en contra de la moción, porque es verdad que se puede pedir, pero bueno, también pensamos en la efectividad de nuestras peticiones y eso ya lo hacemos dentro de nuestros propios partidos, porque allá donde están nuestros representantes también trabajen en esta línea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak. Bueno, en más de una ocasión he comprobado en este pleno que las propuestas que hace EH Bildu en relación con el COVID suelen ser contrapuestas. Por un lado, nos demanda que actuemos como si no hubiese irrumpido el COVID en nuestras vidas, y en otras nos piden todo lo contrario, es decir, que tomemos medidas o acciones específicas, más específicas e incluso más reaccionarias para hacer frente a las consecuencias que esta pandemia está teniendo en el mundo. Yo humildemente prefiero las segundas, pero sí que me llama la atención la forma en que pasan de un tipo a otro de iniciativas sin solución de continuidad. Esta moción que hoy se nos presenta aquí parece ser de las de segundo tipo, porque se pide al Pleno que inste al Departamento de Salud a que realice algo que ya viene haciendo. Y me voy a explicar. El pasado 12 de marzo de 2020 se puso en marcha por parte de Osakidetza un programa que incidía en dos objetivos. Por un lado, atender a la salud mental para pacientes ya afectados por el COVID, familiares y profesionales que lo estaban tratando, y por otro lado, el plan incidía e iba más allá, en atención a la ciudadanía en general. Atendiendo a las afecciones de la pandemia que estaba afectando a la ciudadanía en general e incluso revelando en los cuadros que nos acaban ustedes de describir. En diciembre del pasado año, este programa, o sea, hace 5 meses escasos, se propuso no solo continuar con dicho plan, sino que además este se adaptara a la situación actual, no solamente para las personas afectadas, sino para familiares y profesionales que estaban tratando, pero además también a la ciudadanía en general. Podemos ver en la página web de Osasun Eskola, vemos que el programa incluye herramientas muy válidas para lograr este fin. Por una parte, herramientas para reconocer las emociones que nos está ocasionando esta situación, pero también instrumentos de contención emocional. Por lo tanto, pretender que el Ayuntamiento de Donostia diseñe junto a Osakidetza un plan de actuación diferente o complementario en estos momentos es un brindis al sol. Y prácticamente es imposible, fundamentalmente porque las personas que objetivamente podrían llevarlo a cabo no pueden por el devenir del día a día. Pero es justo decir que el programa ya lo están desarrollando profesionales de salud mental, que cuentan con una experiencia contrastada y dilatada, y lo llevan ejecutando desde hace meses, de una manera muy profesional. En resumen, el programa cuenta con diferentes niveles de actuación. Por un lado, apoyar a los trabajadores de la salud para que estas afecciones las puedan llevar de una manera, conteniendo su carga emocional en el trabajo, otra de apoyo directo a pacientes y familiares afectados, pero también se dirige a la ciudadanía general, en el que se les da, a través de este programa, consejos para ayudar a manejar la situación. Por lo tanto, lo dicho, vamos a votar en contra de esta moción, pues como ya he manifestado, lo que se solicita en su parte resolutiva ya se está realizando mediante el programa de Osasun Eskola, cumpliendo altamente con los objetivos planteados. Pero igual, lo que sí habría que decir, y me da la sensación, es que habría que dar a conocer estas herramientas para lograr su plena efectividad, porque yo creo que el problema es que no se conocen. Muchas gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bilduk. Yo no sé si a veces es falta de conocimiento, falta de interés o ninguna de las dos, y realmente se ve aquí cuál es el modelo
social y la línea de gestión del bienestar de la ciudadanía de cada partido político, en este caso, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, que es quien parece no entender esta propuesta. Nos dicen que son propuestas que hay que presentar en otros foros, en Eudel o en el Gobierno vasco. Pues justamente este mes, este martes, hace 2 días, celebramos el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, en el que tengo la oportunidad de estar como portavoz de Eudel, y le voy a enseñar, y si quiere se lo paso y se lo lee, porque se lo va a leer en menos de 1 minuto. La propuesta que hace el Gobierno vasco en relación a la salud mental, de un informe de 150 hojas. Esto es lo que destina el Gobierno vasco a salud mental. La página 24, este parrafito que vemos aquí, la página 25 hasta aquí. Esta es toda la propuesta que hace el Gobierno vasco sobre salud mental. Y, bueno, realmente nos parece muy preocupante que las familias y personas, como he detallado antes en la presentación, con todos los datos que no trae H. Bildu, no, que traen un montón de profesionales a nivel del Estado español, a nivel de universidades, en este caso la UPV, y los profesionales del sector, todos los datos que nos ponen encima de la mesa para demostrar la necesidad que hay de invertir en salud mental y en salud mental pública, la verdad que nos preocupa ver que la respuesta es un no, y que al final lo único que les queda a las familias y a las personas que necesitan ser atendidas es acudir a una consulta privada en la que el precio por sesión oscila entre los 70 euros por hora y los 100 euros, y en cambio en los centros de salud mental de Donostia y en general del sistema vasco de Osakidetza, pues se tarda 2 meses en atender a personas que están en una situación realmente complicada. Realmente no podemos ni compartir ni entender este tipo de decisiones, aunque tenemos muy claro, como decía antes mi compañero, que desde la derecha es a lo que nos están llevando y por lo que están apostando. Mila esker. Gobernuak izteko txanda ez du erabiliko, bozketara pasatuko gera zuzenean, eta beraz mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eguneko gai zerrenda agortu dugu, eta orain kontrol mozioekin hasiko gera. Lehenengo kontrol mozioa, talde popularreko zinegotzi Mikel Ezamazubeldiak aurkeztua, Donostian ostalaritzari emandako laguntzei buruz. Moción de control. Moción de control presentada por el Grupo Popular en relación con ayudas a la hostelería de San Sebastián. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, egun on danoi. Bueno, la hostelería está sufriendo muchísimo durante esta pandemia. Debido a las medidas que se han tomado desde diferentes instituciones, se les ha obligado a los hosteleros a no trabajar o a tener que trabajar menos, y desde el momento que se limita la actividad laboral de un trabajador y se impide el derecho a un empresario a desarrollar su actividad empresarial, esto debería ir siempre acompañado de una compensación. Y aunque es cierto que desde este ayuntamiento ustedes han hecho un esfuerzo, seguimos pensando que ese esfuerzo no ha sido suficiente. Empezando por los bonos, el Ayuntamiento de San Sebastián durante el ejercicio 2020 hizo una inversión en bonos a la hostelería de 190.000 euros con una retribución a la ciudad de 550.000. Y aquí al lado, en la capital de al lado, en Bilbao, solo en una línea de bonos hicieron una inversión de 2,6 millones con una retribución de 9 millones para la ciudad. En cuanto a ayudas directas, he de admitir que así como he puesto a Bilbao ahora como ejemplo, creo que en Bilbao no han dado ayudas directas a la hostelería, el Ayuntamiento de San Sebastián sí, 1,5 millones, de los cuales 600.000 euros iban a la hostelería. Pero teniendo en cuenta que hay cerca de 1.500 negocios de hostelería en la ciudad, da una media de 400 euros por negocio, que creemos a todas luces insuficiente. Y esto hace que seamos de los 22 municipios más poblados de Guipúzcoa, que Donostia ocupe el puesto 17 en ayudas directas.
Y por último, las tasas. Es cierto que se terminó aprobando una bonificación del 95%, pero con carácter retroactivo. Y esta palabra, retroactivo, es la que nos produce una inquietud, cuanto menos. Es una medida absolutamente necesaria para dar oxígeno a todos los hosteleros y hosteleras de la ciudad. Creemos con tan buenos ojos que no entendemos cómo el equipo de Gobierno no ha aplicado esta bonificación ya de cara al 2021. Los hosteleros necesitan oxígeno, los hosteleros necesitan planificar. Interpelado el concejal de Hacienda, usted sabe que no es fácil planificar, hacer unos presupuestos anuales sin saber lo que uno va a ingresar o los gastos que va a tener. Lo único que pedimos es que se les deje trabajar a los hosteleros, que se les dé oxígeno y que esa retroactividad, en lugar de tenerla con las tasas, cobrándoles las tasas, que esa retroactividad, en lugar de esa retroactividad que sea para bonificar los bonos, que sea para cobrar esa tasa. Denles oxígeno, déjenles subir las persianas, déjenles prever si pueden o no contratar, dejen que la rueda gire. Una vez la rueda gire, entonces será el momento de poder decir quién, cuánto y por qué debe pagar las tasas. Pero déjenles primero, denles oxígeno, dejen que saquen la cabeza del agua, déjenles que respiren y denles la oportunidad de trabajar, contratar y llevar adelante sus negocios. Por eso pedimos no que no se les cobre, sino que aplacen el cobro de estas tasas hasta que se modifique la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, antes de nada, decir que esta moción se ha modificado estos últimos días y que con esta moción ya no se pide exactamente lo mismo. Con respecto a la hostelería, desde nuestro grupo, lo hemos dicho ya en incontables ocasiones, es un sector al que se le ha obligado a cerrar por cuestiones sanitarias y a cualquier sector que se le obliga a cerrar hay que ofrecerle una solución. Nosotras, por nuestra parte, lo hemos hecho, en este caso negociando y acordando partidas presupuestarias para este año de ayudas a la hostelería. Ahora bien, también hay que decir que la moción original que presentaba el Partido Popular tenía, en nuestra opinión, bastante de ese trasfondo que trae siempre el PP, al que en general siempre le sobran los impuestos y las tasas. Premisa con la que, por supuesto, desde nuestro grupo no estamos en absoluto de acuerdo. Pero además, la propuesta original venía a proponer la bonificación y, en este sentido, bueno, desde Secretaría también se emitió un informe desfavorable invitándoles a presentar pues una propuesta para modificar en este sentido las tasas y los impuestos. Y, sin embargo, ahora, con la modificación, se pide que se atrase el cobro de las tasas de residuos y de terrazas, cosa que, por otro lado, ya se hizo, por ejemplo, el año pasado. A nosotras no nos parece mal retrasar estos cobros si ayuda a los hosteleros y a las hosteleras, pero sí que consideramos que, en función de cómo transcurra el año, habrá que ir viendo finalmente las cuantías de esas bonificaciones a las que ustedes se referían en un primer término. Por tanto, en este caso, votaremos a favor de ese retraso en el cobro, aunque creemos que es pronto para hablar de esas bonificaciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda. Egun on berriro. Pues creo que quiero entender que no haya mala intención en esta moción de control y porque, claro, tal y como ha dicho Aitzole Araneta, esta es una reformulación que casi no tiene nada que ver con la anterior, porque la anterior tenía pues una nota de secretaría que de alguna manera la invalidaba, ¿no? Y en ese sentido creo que el Partido Popular no está reconociendo la situación, porque esta redacción fue de alguna manera la que el equipo de Gobierno le propuso para buscar una solución intermedia entre lo que no se podía hacer, que ellos querían hacer, y lo que nosotros entendíamos que se podía hacer y, de hecho, se está haciendo,
porque, por eso decía lo de la mala intención, que espero que no sea así, porque el Partido Popular y todos los grupos de este ayuntamiento saben perfectamente que en el año 20 este ayuntamiento prorrogó, tomó decisiones en relación a las tasas y a los impuestos y de rebajarlos a la hostelería y al comercio y de retrasar el giro precisamente de esas tasas y de esos impuestos. O sea, esta es una práctica que ya la estamos haciendo en el 20 y que la haremos en el 21 también, porque fruto de la negociación presupuestaria de las incorporaciones tanto del Partido Popular como del Carrequín Podemos al presupuesto, hemos contabilizado en 1 millón de euros lo que puede suponer esa exención de tasas e impuestos para fundamentalmente los hosteleros. Y además con una preocupación especial por los hosteleros que no tienen terraza, que son además los que más están sufriendo. Y creo que no es muy justo por parte del Partido Popular el presentar esta moción o igual la anterior y en verter aquí la cantidad de datos que ha manifestado que no nos ponen muy bien al Ayuntamiento de San Sebastián en relación al esfuerzo y al compromiso que estamos demostrando a favor del comercio y la hostelería. Creo que no es justo porque además ustedes han aprobado el plan de reactivación económica en el que este ayuntamiento va a destinar más de 4 millones solo en ayudas directas al comercio y a la hostelería, a los bonos de consumo y a la exención de tasas e impuestos. Pero no solo son esas ayudas directas las que van a recibir y las que han recibido en 2020. Ustedes suman lo que les da la gana y no suman lo que no les conviene, porque no es verdad esas cifras que usted ha dado que colocan al Ayuntamiento de San Sebastián a la cola prácticamente de los municipios guipuzcoanos. Usted no ha sumado las ayudas del 20 y las del 21 y no ha sumado los 7 capítulos de ayudas que estábamos dando, por los que hay establecimientos hosteleros que han recibido una media de más de 10.000 euros, 12.000 euros, incluso hasta 20.000 euros. Carmen Díaz Andrea. O sea que aprobaremos la moción porque es lo que estamos haciendo precisamente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egun on guztioi eta eskerrik asko. Bai, nik uste guztia esan da dagoela, gure bozka ere baiezkoa izango da, aurreratzea, bai, halako nasmendu bat eduki dugula ere bai aurkeztutako mozioekin, bai, gustatuko litzaiguke esatea eta Marisolek oraintxe esan du ez. Karo, hemen tasei buruz hitz egiten ari gara, guk tasei buruz egin ditugun proposamen guztietan ere ezberdindu egin ditugu, iruditzen zaigulako ostalaritza establezimendu edo negozio guztiak ez direla berdinak eta horren arabera hartu behar direla erabakiak. Eta bereziki, bai gustatuko litzaiguke azpimarratzea, precisamente goera konkretu zehatz honetan terrazarik ez daukaten ostalariek bizi duten egoera, ez? Eta igual gehiegi azpimarratzen ari gera momentu honetan terrazen kontu hau. Bai ulertzea, guk ere uste dugu gehiago egin barko litzatekela edo gehiago egin barko dugula, nolabait esatearren, baiezkoa emango diogu, baina beti ere kontutan hartuta tablarrasa bat egitea, osa tablarrasa bat edo ostalaritzako establezimendu guztiak berdinak izango balira bezala hartzea, bakatxea izango litzatekela, baina esan bezala baiezko bozkoa. Eskerrik asko zuri, talde jeltzadeak, bai. Bai, egunon, eskerrik asko. Bueno, la verdad es que, no sé, esto de no posibilitar subir la persiana, hombre, lo que de alguna manera está dificultando o condicionándolo no es el Ayuntamiento de Donostia, sino es la condición sanitaria, el famoso COVID, que bueno, pues que de alguna manera para combatirlo, pues los expertos dicen que lo que hay que hacer es intentar minimizar determinadas interacciones y esto es lo que está pasando. No es por gusto, desde luego, del Ayuntamiento de Donostia, sino es por obligación, como digo, por esta pandemia que estamos
sufriendo. En todo caso, sobre el fondo de la cuestión, que entiendo que será lo importante, sí, efectivamente podemos adquirir el compromiso de intentar consensuar con los representantes de la hostelería cuándo pasar al cobro sus tasas de recogida de residuos y de terrazas. A día de hoy, por esos conceptos, solamente se ha enviado al cobro el primer trimestre de residuos de este año y está pendiente el segundo trimestre y el cuarto trimestre del año pasado, que no se ha enviado todavía, y todo el año de las terrazas. En ambos casos, con importantes bonificaciones, como efectivamente, Miquel, tú has señalado, de hasta el 90%, pero lógicamente la diferencia hay que pagarla. Intentaremos, como digo, consensuar en la medida de lo posible, si es posible lo haremos, lógicamente, con sus representantes para que veamos el mejor momento para que vayan pagando, como digo, esta parte que el Pleno ha decidido que tienen que pagar. La prueba evidente de que el Ayuntamiento está dispuesto a ayudar a la hostelería, al pequeño comercio y a los ciudadanos que más lo necesitan es que a lo largo del año pasado retrasamos de manera prácticamente total el cobro de las tasas e impuestos durante bastantes meses, hasta el punto de tener que pedir una línea de crédito a la banca por un importe de 30 millones de euros, para poder garantizar que seguiríamos pagando puntualmente a nuestros proveedores a pesar de retrasar el cobro de nuestros ingresos. Lo vimos necesario y lo hicimos. Si volviese a ser necesario, que afortunadamente parece y creo y espero que no, lo volveríamos a hacer. Si hablamos ahora sobre la forma y el contenido, efectivamente aquí se ha puesto sobre la mesa que lo que hoy vamos a votar no es lo que inicialmente se proponía. Voy a decir tres simples pero contundentes cosas, creo. Primero, efectivamente, la propuesta inicial no era retrasar el cobro, sino que de alguna manera se les bonificase determinadas cuantías. He de decir que hace un mes escasamente, hemos aprobado aquí los presupuestos. El Partido Popular no presentó ninguna disminución de ingresos por este concepto. Fue el propio equipo de Gobierno quien os propuso a vosotros y a otros grupos de la oposición tener y consensuar y transaccionar una enmienda, como así hicimos, para que hubiese unas determinadas mejoras en bonificación y en otro tipo de cosas para la hostelería, el comercio, etcétera, etcétera. El momento es importante, ese era el momento, en ese momento se hizo. Ahora mismo eso hubiese sido bastante poco fuera de lugar. Por otra parte, efectivamente, la moción trae a colación un informe de la Asociación de Hostelería que tiene una especie de ranking. Pero claro, esa especie de ranking, pues yo lo quiero matizar. Por ejemplo, hay uno, que es muy claro, cuando de los ayuntamientos que están en el top del ranking, dice terrazas, bonificación del 100% durante el cierre total. Eso es lo que dice el propio informe. Puesto que el cierre total fue de 3 meses antes del verano, desde el 24 de marzo al 21 de junio y uno después, del 6 de noviembre al 12 de diciembre, esto supone de los 12 meses al año 4 de bonificación, es decir, un 33%. ¿Cuánto ha bonificado el Ayuntamiento de Donostia el año 2020? Pues si tienes más de 10 terrazas, 50% del total del año. Si tienes 10 o menos terrazas, el 90% del total del año. Hasta 3 veces más que este supuesto ranking en el que nos encontrábamos, no tan bien como parecía ser. El PREC también se ha comentado, son cantidades muy importantes. Hay un informe que, bueno, no voy a repetir porque está aprobado, como digo, creo que por unanimidad o casi por unanimidad en el Consejo de Fomento y ahí me repito, ha habido grandes ayudas. Si tiene que volver a verlas, las habrá, pero en su momento, cuando toque. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, empezando por el final. Es cierto que con el equipo de gobierno en los presupuestos negociamos unas ayudas, pero es que ustedes nos las negociaron a la baja. Por lo tanto, no nos diga que nos tocaron ustedes la puerta pidiéndonos a ver si queríamos ser parte de ese acuerdo cuando fue a la inversa y nos lo negociaron a la baja. Precisamente por eso decimos que sí se están haciendo cosas, pero que no creemos que sean suficientes. Y por otro lado, me alegra también que me den ustedes la razón, porque efectivamente yo he dicho que en 2020 se ha hecho todo esto y que me extrañaba que no lo quisieran hacer en el 21. Pero bueno, agradezco que me hayan estado ustedes dando también los datos de todo lo que se ha hecho el 20, que ojalá se haga también durante todo el 21. Y por último, bueno, un poco por contestar también a EH Bildu, no estaba pidiendo una tabula rasa, efectivamente, lo que estoy diciendo es básicamente que se prorrogue ese cobro hasta el final y que se cobre directamente asumiendo ya las bonificaciones, no que todos paguen el 100% y luego se bonifique, para que cada casuística se valore antes de que se pague. Pero agradecer de todas formas el voto favorable de todos. Eskerrik asko.
Gobernuak izteko txanda. Bueno, en todo caso, yo nunca tengo ningún problema en dar la razón al que creo que la tenga. Y si creo que la tienes tú, pues te la daré hoy y todas las veces que haga falta. En todo caso, hemos adquirido un compromiso. Puedes ir comprando chacolí en vez de cava, para que en el caso de que cumplamos como va a ser, pues nos puedas enviar a cada uno de nosotros o cada uno de nuestros grupos pues una botellita de chacolí. Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, ez dago boto azalpentzan daukerarik. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke eta gogoratu bigarrena eta bederatzigarrena batera jorratuko ditugula. Bigarren kontrol mozioa talde popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisesek aurkeztua Urgul mendiko obrei buruz eta bederatzigarrena EH Bildu taldeak aurkeztua gai berari buruz. Se tratarán conjuntamente en debate. Las mociones, moción de control presentada por el Grupo Popular, por Borja Corominas Fisas, portavoz, en relación con obras en el Monte Urgul, y la moción de control presentada por el Grupo EH Bildu, por Olaya Duarte López, en relación con los trabajos de mantenimiento y saneamiento realizados en Urgul. Bai, 5 minutuko denbora izango dute taldeek eta den txanda talde popularrari dagokio. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues el Monte Urgul es sin duda uno de los rincones más especiales de nuestra ciudad. Y hoy, más que criticar el estado en el que está, que también, os propongo un viaje y os pido que lo miréis con la mirada curiosa del que lo visita por primera vez. Cada uno de sus muros, de sus baterías, de sus baluartes, de sus cuevas, de sus lápidas, tiene una historia que merece ser conocida, contada y recordada. Urgul es testigo de algunos de los acontecimientos que han moldeado la historia de nuestra ciudad, la historia de España y la historia de la Europa moderna. Guarda aún muchos secretos y hoy me vais a permitir que os cuente alguno de ellos. Vamos a empezar nuestro paseo por la subida desde la Gastronómica, la calle Andereño Cipitria y la empinada cuesta que sube hasta las murallas. Durante el verano del 1813, las baterías inglesas arrasaron toda esa ladera, no quedó absolutamente nada. Volaron los árboles y sus astillas se convirtieron en proyectiles que acabaron con centenares de soldados franceses. Durante meses bombardearon el Monte Urgul. Todavía hoy aparecen de vez en cuando en esa ladera balas y proyectiles que llevan más de 200 años perdidos, testimonio del horror de aquellos meses de verano. Por el portón del baluarte del Mirador salieron el 9 de septiembre de 1813 los últimos defensores franceses. El nombre del general francés Louis-Manuel Rey está grabado en el Arco del Triunfo de París, homenaje a su heroica resistencia. En San Sebastián nadie recuerda a Rey, porque poco a poco olvidamos nuestra historia y nadie en el ayuntamiento tiene interés en recordarla. Un poco más arriba está uno de los rincones más románticos de la ciudad, el cementerio de los ingleses, en el que descansan los oficiales fallecidos defendiendo San Sebastián durante la Primera Guerra Carlista, entre 1835 y 1837. Murieron defendiendo unas ideas absolutamente radicales para su tiempo, el liberalismo y la oposición a los regímenes totalitarios. Murieron en defensa de los ideales liberales y sí, ellos también están absolutamente abandonados. Hace unos años alguien subió un mortero y tapó con cemento la inscripción en castellano y en inglés que recordaba a los héroes caídos. Esa inscripción decía: a la memoria de los valientes soldados británicos que dieron la vida por la grandeza de su país y por la independencia y la libertad de España. Nadie en el ayuntamiento ha considerado necesario restaurarlo. Siguiendo monte arriba y ya en el castillo encontramos la famosa horca, visible también desde el puerto. En realidad es la sujeción de la campana que alertaba a los donostiarras durante los bombarderos carlistas. Siempre la guardaba un donostiarra, contratado por el ayuntamiento de la época, vigilante y atento. Al más famoso de estos guardias se le conocía como el Paletas. ¿Y cuántas vidas salvó el Paletas? Aún así, muchos donostiarras murieron a causa de esos proyectiles lanzados por vascos contra vascos. Algunos os habrán contado que en 1688 un rayo hizo explotar el polvorín del Monte Urgul. Todo quedó arrasado. Lo único que se mantuvo en pie fue la pared de la capilla de la que colgaba el Cristo de la Mota. Y ahí sigue,
durante tantos años venerado por los donostiarras y hoy también olvidado. Ha sufrido algún ataque vandálico, pero fue restaurado mediante aportaciones particulares de donostiarras. Lamentablemente, no hay ninguna indicación que explique su historia. Pero probablemente una de las joyas más relevantes del castillo es el cañón bautizado como Rosita. Es uno de los últimos supervivientes de la Armada Invencible de Felipe II. Este cañón formaba parte de la artillería de uno de sus mayores galeones, el Santísima Trinidad de Escala. ¿Imagináis en qué lugares habrá estado Rosita? Hay uno igual en el Museo del Ejército de Toledo, pero partido por la mitad, nada que ver con el nuestro. Ni en el Museo San Telmo ni en el Ayuntamiento han querido poner una placa que explique su historia, que la ciudad también ha olvidado. El Ayuntamiento ha dado la espalda desde hace años a este trozo de roca, que vigila la ciudad y ha garantizado durante siglos nuestra seguridad. Es una pena ver cómo uno de los paseos más atractivos de la ciudad se abandona a su suerte, no se mantiene, no se cuida y no se respeta. Esta moción es una llamada de auxilio para que se restaure el cementerio de los ingleses y se limpie el Monte de Pintadas, para que el Ayuntamiento se implique en el mantenimiento de los jardines, en el cuidado de los monumentos y de las murallas y en la recuperación y puesta en valor de su historia. Esta moción es un recordatorio de lo que hemos hecho mal y quiere ser el inicio de un nuevo episodio de la fascinante historia de nuestro monte y de nuestra ciudad, San Sebastián. Gracias. Eskerrik asko, orain Bildu taldeak dauka hitza. Bueno, pues después del viaje del señor Corominas, igual nos viene bastante bien el cava. Pero bueno, voy a abstraerme de cómo se ha hecho el relato, porque aquí, bueno, como describimos la historia también es bastante libre, y nos vamos a centrar en los 5 puntos que trae la moción del Partido Popular. Pediremos la votación por puntos y adelantamos nuestro voto a favor del primero, el segundo, el tercero y el quinto, y la abstención del cuarto. Y orain, bueno, gure eta Elkarrekin Podemosen kontrol mozioaren inguruan hitz egingo dugu. Bueno, gure ustez ez da kasualitatea oposizioko 3 alderdiek bakoitza bere estiloarekin urguleko egoera ekartzea pleno honetara. Izan ere, 2018tik hainbat interbentzio egin dira hiriko zonalde berezi eta maitatu honetan, saneamendua eta elektrizitatearekin zerikusia izan duten interbentzioak izan dira, eta Ankora elkarteko ondare adituek dioten bezala lan hoien inpakto bisuala oso negatiboa izan da, babestua dagoen txoko honetan. Ankorako ordezkariek diote, kanalizazioa aurrekariri gabeko aberrazio bat izan dela eta arresiarekin basakeria bat egin dela. Izan ere, hiriak duen aniztasun eta antzinatasun elementu historiko bakanetako bat da arresi hau, zehazki adierazi dute hegoaldean 12 metroko tuberia bat dagoela, Mirakontxatik ikusten dena, eta hori eraman zitekeela mendebaldeko hormatik horko puntu batzuek 3 metroko altuera dutelako. Gure ustez, egin diren lanak goxotasunik gabe egin dira, argi eta garbi esateagatik, eta delegatuak batzordean adierazi zuen enpresa bat kontratatu dela lan hauen inpakto bisuala murrizteko, baina uste dugu alderantzizko prozesua egin bar zela. Lehenengo, adituak kontratatu eta ondo berrikusi, ondo aztertu zein den lanen eragina babestutako ondare honetan, eta gero lanak egin interbentzio arinagoak eginez, ez? Bestetik, kezka sortzen zaigu Urguleko gobernadorearen baterian dagoen naturtxokoaren egoerak. Hor ere lan batzuk egin dira, baina gure ustez ez dira behar bezala bukatu, eta ezin dugu ulertu ingurumen aberastasun handia duen txoko honetan bestera bateko lanak eta txukunketak ez egitea eta ala moduz uztea naturtxokoa. Eta azkenik, hitz egin nahi dugu ere Urguleko tabernaren inguruan eta kontzesio publiko horren inguruan. Izan ere, tabernak komunik gabe funtzionatzen
ari da, itxita daude duela ja denbora desente tabernara gerturatu diren erabiltzaiek esaten diguten bezala, eta hori dela eta txosten juridiko bat eskatu dugula aurreratuko dut, jakin nahi dugulako kontzesio hau egitea posiblea den gauzak dauden bezala, ze, gauden egoera, osasun egoera honetan ere, kezkagarria iruditzen zaigu tabernaren funtzionamendua uri gabe, komunik gabe, eta uste dugu udalak ere hor gauzak bestera batera egin behar dituela. Beraz, mozio honekin, Elkarrekin Podemosekin aurkezten dugun mozio honekin 3 gauza eskatzen ditugu, alde batetik, hiriko ondare historikoan interbentzioak egin baino lehen zundaketak eta prospekzioak egitea, uste dugu gure ondarea zaintzeko ezinbestekoa dela. Bigarrenik, udal gobernuari eskatzen diogu babestuta dagoen hiriko ondare historikoan interbentzioak egin baino lehen lanen inpaktua aurreikusi dezala, eta ez lanak egin eta gero. Eta azkenik, naturtxokoan aipatutako lanak behar bezala bukatu daitezela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak orain. Mila esker. Después de haber sido denunciada por el colectivo ecologista Eguzki en verano de 2019 la situación de los baños públicos cercanos al antiguo polvorín del recinto amurallado y la falta de higiene y salubridad que se originaba por la inundación con aguas fecales de algunas zonas verdes de la ladera del monte, era evidente la urgencia de conectar los baños del Monte Urgul con la red de saneamiento de la ciudad. Recordamos que en su momento se informó en comisión sobre las obras previstas y que éstas se llevarían a cabo con el objetivo de finalizarse antes de la temporada estival de 2020, de forma que no volviesen a repetir los vertidos incontrolados de aguas fecales a la ladera. En relación a estas obras de saneamiento, recientemente se han realizado denuncias por parte del vecindario, concretamente por la falta de estética y el impacto visual que provocan las arquetas y tuberías de aguas sucias junto a los tramos de la muralla. Desde el Ayuntamiento se ha informado que todavía no estaba finalizada, a pesar de que el Gobierno municipal anunció en 2020 que había terminado con las obras de saneamiento. Y debemos recordar, tal y como decía y explicaba la compañera Olaya Duarte, que vecinas y usuarias aseguran que el bar permanece abierto sin el correspondiente servicio de baños y de agua, con el consiguiente impacto, sobre todo en un momento en el que las condiciones sanitarias son más importantes que nunca. Resulta sorprendente, sabiendo esta circunstancia, que se haya decidido prorrogar el contrato de explotación del bar del Monte Urgul cuando ni siquiera cuenta con unas condiciones mínimas de salubridad. Por este motivo, desde EH Bildu y Elkarrekin Donostia, tal y como se decía en esto hace unos minutos, hemos solicitado un informe jurídico, ya que esta misma semana se aprobaba en Junta de Gobierno local la prórroga del contrato, donde el canon anual del contrato para el bar de Urgul es de 600 euros IVA incluido. Por cierto, en esa misma Junta aprobaban también la del bar de la playa de Ondarreta con un canon anual de casi 33.000 euros IVA incluido, y algo que nos resulta realmente llamativa la diferencia. En todo caso, y volviendo al tema, creemos que no solo no se puede repetir la chapuza que han hecho en Urgul, sino que tiene que repararse la actuación llevada a cabo. No vale con decir en comisión que ahora van a hacer un informe sobre las actuaciones y que van a proceder a hacer algunos remates en puntos singulares, como si eso fuera a cambiar lo que ya han hecho. En comisión, ante nuestra pregunta por el motivo por el que no se había llevado a cabo ningún sondeo o prospección para descartar posibles restos arqueológicos, la concejala delegada se limitó a decir que no se había hecho sin justificar el motivo. Nos sorprende, teniendo en cuenta que el Monte Urgul está dentro del perímetro de la zona arqueológica del casco histórico ya desde 1996, y atendiendo a este hecho y su posterior incorporación como bien cultural en la categoría de conjunto monumental, junto a la parte vieja y el muelle, requiere una actuación sobre el entorno que atienda a unos criterios de conservación específicos recogidos en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, en el que se establecen los criterios generales de intervención sobre bienes culturales, inmuebles y muebles recogidos en el registro del Patrimonio Cultural Vasco. Más allá del impacto visual denunciado por los ciudadanos y ciudadanas y que está por solventar, desde el punto de vista del patrimonio, han actuado priorizando una ejecución fácil y cómoda, sin atender al grado máximo de protección con el que cuenta este elemento. Nada nuevo bajo el horizonte. Este Gobierno, con el patrimonio de la ciudad, viene actuando de forma reiterada, de forma irresponsable. Además, recordamos que la muralla, protegida, como decíamos en el PEPUC, con grado A, tiene una serie de elementos que hay que poner en valor y que, sin embargo, no se hacen.
Por ejemplo, la puerta del muelle viejo, que está mal cegada y con cajas de registro en el interior, o los vehículos que aparcan frente al mismo lienzo de la muralla y sin ningún elemento que proteja la piedra. En cualquier otra ciudad se habría colocado un cierre a modo de puerta de madera, con un acceso oculto a las cajas de registro, un panel explicativo de la muralla, unos focos con luz para iluminar esta, o en algunos de sus elementos, como pueden ser las troneras. Bueno, como decía la compañera, hemos pedido que se realicen sondeos o prospecciones antes de acometer intervenciones en el patrimonio histórico de la ciudad, a que antes de realizar intervenciones en el patrimonio prevean su impacto visual o a que culminen adecuadamente las obras del Naturchoco situado en la batería del Gobernador de Urgul. Bien, de la iniciativa del Partido Popular, desde nuestro grupo, pedimos la votación por puntos. Nos vamos a abstener en el cuarto, porque creemos que, en todo caso, el control y presencia de Guardia Municipal deberá atender a que es un punto crítico, donde se han dado situaciones de inseguridad contra las mujeres, pero en ningún caso entendemos que tenga que ser por ataques y vandalización, porque creemos que si alguien está atacando al patrimonio de la ciudad es este Gobierno municipal. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Los atracadores y, bueno, luego menos mal que nos invitan a Cava y algunos piden chacolí. Pero, bueno, lo único que voy a contar es que la intervención que se ha hecho en el Monte Urgul era precisamente la prevista y se ha respetado el patrimonio histórico. Y en estos momentos nos encontramos precisamente en la fase de remates, que consiste, da la casualidad, que reactuar principalmente y sobre todo en los lugares que han tenido un impacto visual en esos puntos singulares. Se está haciendo un seguimiento desde la Diputación Foral y hay una empresa especializada en arqueología que está preparando estas intervenciones para garantizar la minimización precisamente de esos impactos. Pero también quiero recordar que las tuberías que están apoyadas al muro, que se ven desde muchísimos puntos de la ciudad, que están ahí desde el año 2009. No los he puesto yo, no los ha puesto esta corporación, ya están desde el año 2009. Cuando, aprovechándose las ayudas del Plan Zapatero, se invirtieron más de 3 millones de euros en adecentar las murallas, la recogida de aguas y los accesos. Momento y situación que hemos tenido que seguir trabajando precisamente pues, para mantener todas las tareas de mantenimiento y para que Urgul siga tratándose como un monte. Urgul no es un jardín, es un monte y a veces parece que queremos que sea un jardín. Nosotros, en cuanto a las propuestas que se contienen en la moción, en la del Partido Popular, poner en valor el patrimonio histórico del Monte Urgul, pues ya lo hacemos. Que se limpien todas las pintadas del Monte Urgul y que mantengamos los elementos arquitectónicos y el mobiliario urbano en buen estado, pues también se hace. Desgraciadamente, dura muy poco lo que vamos manteniendo y remanteniendo y remanteniendo. Pero eso no es solo porque el ayuntamiento, esta corporación, este gobierno no actúe. Son otros los que actúan y atacan el patrimonio histórico. Luego se dice que se elabore un plan de mantenimiento de jardinería. Pues ya lo siento, pero ya he dicho que esto no es un jardín, esto es un monte. Luego nos dicen que incrementemos el control del entorno del Monte Urgul con mayor presencia de agentes de la Policía Municipal. Pero bueno, como es un punto crítico, el vandalismo tampoco hay que controlarlo porque ahí no solo atacan a las mujeres, también atacan al patrimonio. Y luego nos hablan de restaurar el cementerio de los ingleses, que es verdad, pues que en su día y se hará. En cuanto a la moción de H. Bildu y Podemos, o el Carrequín Donostia, que hagamos sondeos y prospecciones antes de acometer intervenciones en el patrimonio histórico de la ciudad. Pues ya se hacen y se seguirá haciendo. Que antes de realizar intervenciones en el patrimonio histórico se prevea el impacto visual con el fin de minimizar al máximo posible. Pues ya se está haciendo esto también. Y en cuanto al Naturchoco, que se ponga en valor la propia zona. Se ha intervenido, se ha arreglado, ahora tienen unos váteres nuevos y tranquilamente, y si la pandemia nos lo permite, se podrán iniciar las actividades pues este mismo verano y eso no tendrá que ser más adelante. Pero también se ha intervenido. Como se ha comentado aquí, no teníamos tuberías de aguas fecales y ese era uno de los problemas que tenía Urgul. Por eso olía mal, por eso salía el agua de las tuberías y por eso estaba como estaba. Todo eso se ha arreglado, se ha tenido que meter muchísima tubería, es verdad, pero también hay que decir que no podemos taladrar el muro y pasarlo por la mitad, tienen que ir por fuera. Y todas esas tuberías se van a ir cubriendo
y bueno, pues hará lo más rápido posible para que dure lo menos posible el impacto, pero es verdad que de forma natural eso se va cubriendo. Y las tuberías también se tratará de poner al mismo tono que en estos momentos tiene la muralla para que el impacto visual sea menos. Pero es verdad que con unos cuantos chaparrones enseguida se va a poner también al mismo tono. Entonces, bueno, poco a poco iremos mejorando y lo único que solicitamos desde el Gobierno es que Urgul es de todas y todas y lo cuidemos entre todas y todas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta orain izteko txandetara sartuko gera, eta denengo talde popularrari dagokio. Sí, es que ricasco. Bueno, no, decirle a H. Bildu que la historia es la que es y la vinculación de Guipúzcoa y de San Sebastián con España y sus milicias son muchísimo anteriores que el nacionalismo y, por supuesto, muchísimo anteriores al independentismo. Y como muestra un botón, mira, Blas de Lezo, Cosme Damián Churruca, Juan Sebastián Elcano, Juan de Urbieta, Miguel López de Legazpi, Miguel de Oquendo, Miguel de Aguinaga, Andrés de Uraneta, Tomás de Zumalacárregui, Gabriel de Mendizábal, todos ellos ilustres guipuzcoanos, algunos de ellos incluso donostiarras, que sirvieron que forman parte de la historia de España. En cuanto al una historia que es que hacen cosas ustedes muy raras, porque quieren obviar una, sin embargo se encargan de manipular otra, ¿no? Y deciden ustedes poner una placa en el Sagrado Corazón de Urgul. Y esto ha pasado desapercibido, pero me parece sorprendente vinculándola con el franquismo. En su carrera desbocada hacia el ridículo, ¿consideran ustedes oportuno aprobar una iniciativa de Izquierda Unida para colocar una placa en recuerdo del dictador Franco en uno de los lugares más icónicos de San Sebastián? Es que si me lo contaran, de verdad, no me lo creería. Están ustedes tan ocupados narcotizando a la ciudad que se han olvidado de gobernar. Tan ocupados en que nadie se pueda molestar que han olvidado que ustedes, el PNV, que ha aprobado esto también, son el partido de Juan Goicoa eta Leguezarra, de Dios y la ley vieja. Son ustedes un partido de místicos al que de repente le molestan los símbolos religiosos y es sorprendente. Y en cuanto a la respuesta que nos ha dado el Partido Socialista, esa respuesta es una preciosa metáfora del papel del Partido Socialista en este ayuntamiento, ¿no? Se hará. Se hará. Y en cualquier caso, esperaremos a que todo se llene de mierda para que se camufle con el resto del monte Urgul. Claro, es que es alucinante la respuesta que nos han dado. Pero en cualquier caso, bueno, pues seguiremos atentos a las promesas o bueno, compromisos que asumen y que desgraciadamente no cumplen jamás. Gracias. Bueno, eskerrik asko zuri, izteko txanda orain H. Bilduk. Bai. Bueno, señor Corominas, cuando quiera tenemos un monográfico sobre historia y sobre las naciones sin Estado y traemos a otros autores como Teiza y Barandiarán que añado a su lista y seguro también tendrían mucho que enseñarle, sobre todo el relato que nos ha hecho. Centrándonos en Urgul, delegatuak hainbat, bueno, argudio edo arrazoi eman ditu gauzak egin dituen bezala justifikatzeko, eta, bueno, orain gelditzen zaiguna da Euskal Herrian hain ezaguna dugun euriaren zai egotea ikusteko aber tuberia horiek bere horretara bueltatzen diren eta disimulatzen diren. Hombre, gure ustez horrelako erantzunak ez dira arduratsuak eta Urgulen egindako lan txapuzeroen islada dira. Ze azken finean, uste dut gauzak bestera batera egiteko aukera bazegoela, esan bezala adituak kontratatuz obrak egin baino lehen eta ez ondoren, eta lan hoien interbentzioaren eragina aurre ikusiz, hori da eskatzen duguna eta uste dugu oso logikoa dela eta edozein obretan egiten den prozedimentua dela batez ere ondare historikoa hitz egiten ari garenean. Eta bueno, berriro insistituko dut komunen gaian, txosten juridiko horren zai geldituko gara eta hori hurrengo hilabetean eskuetan izateko aukera izango dugu, baina bueno, gure taldearen zalantzak mahai gainean jarri nahi ditugu gai honekin zezakigu nolatan funtzionatzen ari den taberna komuni gabe, uri gabe, eta berriro ere egiten ari diren lanen eta kudeaketa estiloaren islada bada. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, una pequeña puntualización del Partido Popular que creo que se ha salido un poco de lo que era el debate de la propia obra en el entorno de Urgul. Bueno,
pues como historiadora también animarle en el reconocimiento de la verdad como principio para la recuperación de la memoria histórica, nada mejor que leerse el acta del 31 de mayo de 1939 de la Comisión de Hacienda de este Ayuntamiento, donde deja claro con qué objetivo se pone un dinero para la construcción del Sagrado Corazón de Urgul. En todo caso, volviendo a la iniciativa, decían, ¿no?, expertos en la materia y colectivos defensores del patrimonio en relación a la obra que se ha llevado a cabo. Es una aberración sin precedentes, se ha cometido una salvajada con la muralla, ¿no? Nos parece que, pues que tiene que llevar a una reflexión. Si la actuación en algunos aspectos es reversible, cabe una solución modificando el trazado de los tubos, porque es preciso recordar que las leyes europeas e internacionales para la protección y conservación del patrimonio cultural llevan décadas señalando que no hay otra cosa que todas las actuaciones que se acometan sobre bienes culturales y patrimoniales tienen que ser reversibles, ¿no? Y ese principio de reversibilidad también lo recoge la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Por tanto, les pedimos que en la medida de lo posible reviertan la chapuza que han hecho, ¿no? Y la concejala delegada decía que en comisión, que en estos momentos estaban haciendo sondeos y prospecciones ante el primero de los puntos que les planteábamos. Sin embargo, en comisión, cuando precisamente le trasladamos este asunto, nos dijo que no se habían hecho. Por tanto, sería importante aclarar si lo han hecho o no en este caso. A todas luces parece que no. En algunos elementos, el principio de reversibilidad al que hacía alusión hace un momento no se puede aplicar a las obras que ya fueron ejecutadas, por ejemplo, abriendo un agujero en un tramo de lienzo de la muralla, ¿no? Insistimos, es imprescindible que cambien las dinámicas de autodestrucción del patrimonio colectivo y actúen atendiendo a lo que establece la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda gobernuak. Esateko, egindakoa egingo dugula eta denboa pasatu beharko dela ikusteko zenolako inpaktua gelditzen da bukaeran, baina kontuanek berdu obra honek, nik uste hobetu egin dula Urguleko egoera, errezo izango dela jente askoentzako Urgulea hurbiltzera eta jende gehiago disfrutatuko dula hemendik aurrera. Osondo, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketatara pasatuko gera, hor eskari badago EH Bildu taldearen aldetik, talde popularraren mozioa puntuz-puntuka bozkatzeko, eragozpenik ezpadin badago horreda egingo dugu beraz, eta hori da gainera derengo bozkatuko duguna, 5 puntu dira, eta banan goaz. Talde popularrak aurkezten duen mozioaren lehen puntuari aldeko botoak, popularrak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak, aurreko emaitza berdina, kontrakoak, aurreko emaitza berdina, ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, jeltzaleak sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, ez da onartzen. Eta 5. puntuari aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, jeltzaleak sozialistak, ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartzen. Eta orain bozkatuko genuke EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak aurkeztutako mozioa, horren aldeko botuak, talde popularra, Elkarrekin Donostia eta EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, mozioa ez da onartzen. Beraz, mozioak ez dira onartu, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, Jorge Mota Iglesiasek egina, Anoetako berrurbanizazioari buruz aurkeztutako interpelazioaren ondorioz. Jorge Mota Iglesias, concejal del Grupo Popular, presenta moción de control sobre la reurbanización de Anoeta. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Ha transcurrido más de 1 año y 6 meses desde la reinauguración del estadio de Anoeta. Ahora contamos con un estadio impresionante por dentro. Sin embargo, la zona peatonal del entorno del estadio está en un estado lamentable, carece de una urbanización digna y acorde a un estadio renovado. Han desaparecido los más de 60 árboles entre los tilos y magnolios que fueron talados o eliminados y rodeaban al estadio. Han desaparecido sus aproximadamente 2.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Faltan los bancos del entorno que fueron retirados al inicio de las obras. Carece del espacio de ocio y de las máquinas de gimnasio instaladas para el uso de las personas mayores de 65 años. El alumbrado de la zona sigue siendo provisional, con farolas sobre bloques de hormigón. Además, el estado de la carretera que bordea el complejo deportivo está en un estado pésimo.
Tanto la zona peatonal como la carretera es utilizada diariamente por multitud de personas que acuden a las diversas instalaciones deportivas que están en la zona de Anoeta o simplemente a pasear. Los días de partido, cuando se permitía al público, acudían miles de aficionados. Incomprensiblemente, este Gobierno justifica el estado de dejadez de lo relatado dependiendo del día que tengan. Un día publica en el Diario Vasco que no acomete las obras ya que quedan pendientes de realizar distintas reformas en el interior que permitan adecuar varios locales, repercutiendo esto en la urbanización exterior por temor a que el movimiento de diferentes vehículos y los gremios encargados de las reformas de los locales puedan dañar la urbanización. Sin embargo, la Comisión nos dice que la partida económica correspondiente fue habilitada en su momento antes del COVID y como consecuencia del COVID se realizó una reprogramación de todas las inversiones a ejecutar y esta es una de las que se encuentran a la espera. Añaden además que en el discurrir del tiempo esta situación se está perpetuando y en este momento hay un proyecto de ampliación de la estación de Euskotren que se ubica en la parte norte del estadio. Pasan los meses y todo sigue igual. Todo suena a excusas que dilatan la ejecución de esta reurbanización. Después de año y medio, los donostiarras seguimos soportando las deficiencias en el pavimento, la ausencia de arbolado, el mobiliario urbano, la falta de espacio de ocio y gimnasia para los mayores de 65 años, el lamentable estado del alumbrado y de la calzada que bordea el estadio Real Arena o Anoeta. Y todo porque este Gobierno municipal ha decidido que primero tienen que realizar unas reformas en el interior de 2 locales del estadio, anteponiendo este Gobierno municipal lo privado al bienestar público. Por esto, solicitamos que a la mayor brevedad posible se proceda a la reurbanización del ámbito del estadio de Anoeta, tal y como figura en el proyecto de reurbanización. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. En el entorno de Anoeta se ha pasado de tener una zona peatonal y de ocio, con zonas ajardinadas, bancos, máquinas de gimnasia para mayores, a tener, y después de años de obras, una zona que está generando descontento en los ciudadanos que de alguna forma utilizan este entorno. Reflejo de ese descontento, hemos podido leer diversas noticias recientes en prensa y comentarios desfavorables relacionados con diversos aspectos como el mal estado de la carretera, del alumbrado, de la señalización, de la subida a hospitales. Entendemos que aunque queden algunos trabajos por realizar, habría que reparar las zonas peatonales y la carretera dañada por los camiones. La zona es para disfrute de todos. La reordenación de las zonas verdes existentes alrededor del estadio es una de las modificaciones más significativas. Por ello, en cuanto a las zonas verdes, nos gustaría saber si van a ser recuperadas tras las obras de remodelación y en qué medida. Han desaparecido 2.000 metros cuadrados de zona verde y se han eliminado 1.387 metros cuadrados de zona de juegos y ejercicios deportivos de la superficie del pavimento. Y la superficie del pavimento pues está también para arreglar. Y por ello puede ser que, pues que haya pasado demasiado tiempo durante el cual esta zona lleva sufriendo un empeoramiento de las condiciones. Y de momento no se ve una fecha cercana para su adecuación y tampoco se ha transmitido de forma clara la razón por la que se siga retrasando. Más ahora cuando se suma un proyecto de ampliación de Euskotren en el norte del estadio, del cual se desconocen las fechas y los detalles, que tendrá un impacto y que podría ser causa de otro retraso para la recuperación de la zona peatonal. A los problemas del entorno se suma el problema también de los locales de las federaciones, reflejo de una actuación con unas prioridades marcadas que pudiera requerir de alguna reflexión en cuanto a su gestión. Como ya se sabe, representantes de la Kirol Etxea han denunciado importantes deficiencias, tales como humedades, falta de ventilación. Una necesidad acuciante que nos trasladan es la impermeabilización de las gradas, puesto que está ocasionando bastantes daños en el techo de los locales. Y esta limpieza anual de las gradas por parte de la Real Sociedad está a nada de realizarse. Desde nuestro grupo municipal nos sumamos a estas reivindicaciones y solicitamos que se resuelva satisfactoriamente. Cuanto más se tarde en atender y en solucionar los problemas que requieren intervenciones eficaces y resolutivas, más se va a demorar la acometida de las obras de reurbanización del entorno de Anoeta. Tal y como se afirmó en comisión, la partida económica fue habilitada en su momento, como ha comentado el compañero del PP, antes de la pandemia y debido al COVID se reconsideraron todas las intervenciones a ejecutar y la que nos ocupa pues parece que ha quedado retrasada. Vemos como punto prioritario el esclarecimiento y comunicación de los motivos por los cuales no se ha realizado hasta ahora la recuperación de la zona. Con una gestión y una planificación adecuada, no vemos causa que impida la realización de lo que se pide en esta moción, que no es otra cosa que llevar a cabo a la mayor brevedad posible la reurbanización. En el complejo deportivo de Anoeta se siguen celebrando otras actividades en paralelo, como el Torneo Internacional de Natación, indicadores de ser una zona viva y, por tanto, que no puede ser olvidada.
Y en esta situación actual de confinamiento municipal es deseable tener el mayor número de zonas disponibles para el disfrute de los ciudadanos y más para aquellos afectados que por distintas razones no tengan mejor alternativa que este espacio. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak ere ez, talde jeltzaleak bai. Bai, egunon. Bueno, tal y como comenté en la comisión, y creo que es un factor relevante, existen actuaciones pendientes, y tal como han comentado además tanto el proponente de la moción como el Elkarrekin Podemos, existen actuaciones pendientes en el entorno de Anoeta. Eso estamos todos de acuerdo. Existen actuaciones pendientes en el entorno de Anoeta y en el propio estadio de Anoeta, tal y como han comentado ustedes. Existen espacios nuevos que han salido, algunos no de ámbito privado, como ha comentado el Elkarrekin Podemos solamente, sino también público. Algunos de esos espacios se han ocupado con servicios municipales que ya están ubicados en ese entorno y otros están por ubicar. Por lo tanto, compartimos que en la propia pastilla del estadio existen actuaciones pendientes a día de hoy. Estamos ante una obra inacabada. Sumándole a eso, tenemos un entorno en el cual existen actuaciones pendientes, tal y como los han comentado ustedes mismos, y además urgentes. No solamente la actuación de Euskotren, que les adelanté en la comisión, actuación absolutamente necesaria desde el punto de vista de garantizar la seguridad del flujo de personas que vayan a utilizar la pasante cuando entre en funcionamiento, o incluso a día de hoy, que cualquier usuario que va al campo de fútbol en días de partido de máxima afluencia tiene problemas a la hora de evacuar, entrar y salir en esa propia estación. Es decir, tanto la fachada norte, por el motivo que usted ha señalado, como la fachada este, por el motivo que le acabo de indicar de que existen locales que hay que reurbanizar, como la fachada sur, porque todavía tenemos encima de la mesa un proyecto de actuación sobre el miniestadio, son actuaciones pendientes de una obra que no está terminada. Entenderá buena lógica que proceder a la urbanización de un entorno de esas características, cuanto menos, habrá que proceder en aquel momento en el cual tengas la garantía de poder ejecutar las obras pendientes sin afectar a la urbanización que has desarrollado. ¿O en qué planteamiento estamos moviéndonos? ¿Proceder a hacer una urbanización para romperla a los 4 días? ¿Para volver a hacer actuaciones? Pues es algo que no compartimos. Asumimos la responsabilidad de que queda pendiente la urbanización. Efectivamente, queda pendiente la urbanización, pero los tiempos son importantes. ¿O cuál sería la crítica en caso de que procedamos a una urbanización parcial de ese entorno y a los 4 días haya que romperla? ¿Falta de organización? ¿Falta de organización sería? Sería eso. Es que hay algunas de las actuaciones condicionan incluso los propios viarios actuales. Tendremos que esperar, ¿no? Tendremos que actuar cuando corresponda. Urbanizar, generalmente, cuando uno ejecuta una obra de esas características, de la complejidad de la actuación del estadio de Anoeta y de todo el entorno de Anoeta, urbanizar es lo último. O tiende a ser lo último. Porque urbanizar para desurbanizar, para volver a urbanizar, desde luego, a nuestro modo de ver, es una falta de optimización de la gestión que es injustificable. Entonces, ¿se compromete este Gobierno municipal a la urbanización del entorno a la mayor brevedad posible? Se compromete a hacerlo cuando llegue el momento. ¿Y cuándo va a llegar el momento? Cuando ese entorno deje de estar en una situación como la actual, de unas obras inacabadas. Vamos a esperar a terminar las obras tanto del estadio como aquellas que afectan a la urbanización y cuando eso ocurra, se procederá a urbanizar. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Primero, decirle, señor Ibabe, la ejecución de las obras de los locales se acometen interiormente, no exteriormente, interiormente del estadio. Pero, y si hubiera habido una buena coordinación, estaría todo terminado, que no es así. Pero querer es poder, y ustedes solo buscan justificaciones para seguir retrasando las obras de reurbanización. El estadio de Anoeta es un estadio municipal de uso privativo regentado por el Club de la Real Sociedad. Este Gobierno municipal antepone intereses que desconocemos a las peticiones de la ciudadanía que lleva más de año y medio esperando que se reurbanice todo el estadio, que se planten los árboles eliminados, que se restablezcan las zonas ajardinadas, el sistema de alumbrado, las zonas de ocio, el mobiliario urbano, eliminados todos ellos como consecuencia de la remodelación del estadio. Tenemos un estadio fantástico, pero los alrededores dan pena, dejadez y abandono por parte de este Gobierno municipal, siendo este espacio muy transitado por los usuarios que acuden a las diversas instalaciones deportivas o simplemente acuden a pasear. Este Gobierno tiene la intención de acceder a una petición de no volver a plantar el arbolado eliminado,
argumentando que los alcorques han causado problemas en los momentos de fuerte afluencia de público, obligando a cambiar el proyecto de reurbanización. Excusa burda, ya que los alcorques se pueden cubrir como están cubiertos en otros puntos de nuestras calles, muy transitadas también, y el problema estaría solucionado. No es de recibo que se castigue a los donostiarras, a los usuarios de esta zona, a tener que pasear en verano bajo toda la Solana por un paseo de cemento sin árboles. ¿Dónde queda la ciudad verde que tanto demandamos? Los intereses particulares nunca deben anteponerse a los intereses generales. Sinceramente, los donostiarras no merecen padecer el lamentable estado de los alrededores del estadio, ni mucho menos esperar a que se quiera realizar las obras de la segunda boca de acceso del Topo, cuya finalización está prevista para el 2025, según información facilitada por el Ayuntamiento al Diario Vasco. Son 4 años, señores, 4 años que los donostiarras tendríamos que seguir padeciendo el lamentable estado del entorno. Pero, sin embargo, entendemos que los trabajos de urbanización del estadio no están reñidos con la realización de la segunda boca de acceso del Topo, pudiéndose comenzar la urbanización en las zonas laterales y en la zona este del estadio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Gobernuak ixteko txanda. Sí, bueno, señor Mota, yo creo que usted debería de ser más preciso en sus afirmaciones. Cuando dice que el estadio de Anoeta es de uso privativo de la Real Sociedad, le tengo que negar la mayor. Una parte del uso del estadio de Anoeta es uso de la Real Sociedad. Ese estadio, como complejo, tiene otros muchos usos y algunos no son privativos. En esa pieza que usted dice están servicios públicos de esta Administración a día de hoy. O sea, por favor, corrija un poco sus argumentos porque, desde luego, no están reflejando la realidad. Por si fuera poco, la señora Huarte también lo ha recordado. Están las federaciones, es decir, hay servicios de otras administraciones en ese propio estadio, que desde luego no son privados, son públicos, que yo sepa. Pero bueno, igual usted y yo tenemos diferentes criterios sobre la opinión de lo que es una casa de cultura, un gazteleku, unas federaciones. Además, me dice que vamos a tener que esperar no sé cuántos años. Vamos a ver. La urbanización del entorno no da solamente servicio al estadio de Anoeta, ni tan siquiera da solamente servicio al entorno de Anoeta. Parte de esa urbanización da servicio a un sistema de transporte tan relevante en esta ciudad como va a ser el acceso a la propia estación. El acceso a la propia estación que usted señala. Y usted nos está pidiendo que urbanicemos antes de ejecutar la estación. Pues paralelamente no. Primero habrá que hacer la estación y luego habrá que urbanizar. Primero habrá que hacer la boca y luego habrá que urbanizar. Paralelamente, bueno, pues paralelamente tampoco. Si es paralelamente la solicitud, la habré entendido mal, la habremos entendido todos mal, pero también le respondo a la solicitud. Paralelamente tampoco. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatzen gera. Mozioaren aldeko botuak. EH Bildu Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen, eta ez dakit talde, EH Bilduk azalpen txanda nahi du. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido muchas dudas con respecto a qué votar en esta moción, ¿no? Porque en algo que coincidimos con el Gobierno es que estamos a favor de optimizar todos los recursos que hay en el Ayuntamiento. Pero una vez escuchado el discurso del señor Eyoave, claro, si tenemos que esperar a que estén las obras de la salida del Topo hechos y el miniestadio, que de momento está retrasado y ni se sabe, pues resulta que son muchos años. Y por otra parte, el argumento es, claro, los usuarios que entran y salen del estadio de Anoeta a ver fútbol, que de momento, que sepamos, no hay, pero sí que entran y salen, es decir, si hay una afluencia muy grande de usuarios de todos esos servicios que usted misma ha citado, creemos que visto el retraso y visto que bueno, que ya se hará, con el ya se hará, pues hemos decidido votar a favor porque es mejor pájaro en mano que ciento volando. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa, iraupen luzeko bitarteko enplegatu publikoen egonkortzeari buruz, Aitzole Aran eta Elkarrekin Donostia Udal taldearen bozeramaileak egina. Aitzole Aran, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, presenta moción de control relativa a la estabilización de los empleados públicos interinos de larga duración. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, eta bueno, nire lehenengo hitzak bertaratu diren behin-behinekotasun abusu egoeran dauden
langileentzako eta batez ere, gose greban dauden langileentzako koro eta Irunerentzako. Como sabrán, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Comisión Europea han pedido al Gobierno español que solucione el problema de la temporalidad y la precariedad del empleo público. Esto no es un tema exclusivo de Donostia, sino que está afectando a todas las administraciones públicas y, sin embargo, desde nuestro grupo entendemos que esta no puede ser una excusa para no hacer los deberes que nos corresponden en este ayuntamiento. Porque la realidad es que, al igual que en otras administraciones, en el Ayuntamiento de Donostia existen trabajadoras que se encuentran en una situación de fraude de ley por abuso de temporalidad. Por eso, muchos se manifestaron la semana pasada, 22 de abril, para denunciar su situación y pedir soluciones en una jornada de huelga con amplio seguimiento en Euskadi y en Donosti. Y por eso mismo traemos hoy esta moción, para pedir al Gobierno que adopte medidas para apoyar y proteger a estos trabajadores municipales y pedirle una solución a su situación de fraude de ley. En las últimas semanas ha habido varias sentencias en juzgados de diferentes zonas del Estado que han dado razón a los interinos. En Donostia, este ayuntamiento tiene más de 70 demandas en curso por este tema. Sin embargo, a pesar de esto, este ayuntamiento no ha aprobado ningún plan dentro de sus competencias para luchar contra este abuso de la contratación. Quiero recordar que en este ayuntamiento hay trabajadores que llevan 10, 15 o hasta 20 años siendo interina y sin que se les respeten sus derechos laborales. Personas que tienen miedo de lo que pueda pasar, que en plena pandemia puedan perder su empleo después de un montón de años dedicados al servicio público. La situación es tan extrema que algunas de las trabajadoras incluso han comenzado una huelga de hambre, como mencionaba Coro e Irune, por ejemplo, porque deciden llevar a ese extremo con situaciones personales, imaginamos, también bastante extremas, con miedo a que después de todos estos años cubriendo un puesto que no era temporal en absoluto, puedan ver truncados sus proyectos de vida. El concejal delegado trató de tranquilizarlos en la comisión diciendo que usarían todas sus opciones para salvaguardar el empleo de estas personas. Sin embargo, saltan las alarmas cuando se convocan 7 plazas de técnico medio y salen anunciadas en el Diario Vasco. Resulta que 3 de esas plazas están ocupadas actualmente por interinos en situación de fraude de ley y otras 3 por personas que llevan aproximadamente 3 años también muy cerca de esos criterios para ser considerados en fraude de ley. Esto ocurre en abril de 2021, cuando todavía el Gobierno dispone de margen para retrasar las OPE. Así que, como es lógico, tanto a las trabajadoras como a nosotras nos cuesta entender cómo, por un lado, se nos dice que se van a agotar todas las vías, pero, por el otro, se sacan plazas que no se deberían estar sacando porque están ocupadas por interinos en fraude de ley. Entonces, nos gustaría que nos explicaran cómo encajan estas dos cosas, porque nosotras no lo entendemos y, como es lógico, esto crea miedo y desconfianza entre los trabajadores. Las peticiones son claras. Reúnanse con los sindicatos y con los interinos en situación de fraude, creen un plan de solución a su situación, encarguen una auditoría que analice las situaciones que se dan en este ayuntamiento, retrasen los procesos de contratación y utilice los márgenes que tenemos. Y, sobre todo, excluya de cualquier proceso de contratación las plazas que estén ocupadas por interinos en fraude de ley hasta que el ayuntamiento disponga de las herramientas legales necesarias para consolidar esos puestos de trabajo con todas las garantías. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Este grupo hace 6 meses, en el Pleno de octubre del pasado año, solicitamos a este Gobierno la conversión de los contratos por abuso de temporalidad en contratos fijos, en cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE o de excluir de las OPE las plazas de los empleados públicos que se encuentran en fraude de ley por abuso de la temporalidad, hasta que se llegue a un acuerdo sobre la problemática que afecta a estos trabajadores. Contratos que en este ayuntamiento rondan el 40%, superando una media de 11 años de duración ininterrumpidos, atendiendo a necesidades públicas ordinarias y estructurales, no provisionales ni excepcionales, donde estos trabajadores desempeñan sus funciones exactamente igual que los funcionarios de carrera. El Gobierno municipal lleva renovando estos contratos de temporalidad automáticamente año tras año, sin haber convocado los procesos selectivos para la provisión definitiva de estas plazas ocupadas por el personal público temporal, incumpliendo constantemente el artículo 10.4 del EBEP.
al no convocar todos los años procesos selectivos en las que se incluyan todas las plazas vacantes. También este Gobierno municipal vuelve a incumplir lo acordado en la Directiva 1999/70/CE. Esta directiva es un concepto estrictamente comunitario que opera en el ámbito del derecho de la Unión Europea y con carácter vinculante y homogéneo para todos los Estados miembros. Esta directiva obliga a sancionar los abusos que se produzcan en la contratación de un empleado público, sancionando a la Administración empleadora y a compensar a los trabajadores del abuso, como ya ha ocurrido en varios ayuntamientos, bibliotecas, etcétera, como pueden ser Alicante, Almería, Zaragoza, o lo recogido ya en sentencia por la Sala del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2021. Estamos a tiempo de dar solución a estas demandas, simplemente aplicando la normativa europea de obligado cumplimiento a los Estados miembros, haciendo fijos a sus empleados en abuso de temporalidad, como viene ocurriendo en muchas ciudades de España, evitando así que las arcas municipales del ayuntamiento sufran un varapalo por posibles futuras indemnizaciones que repercutirían en el bolsillo de los donostiarras. Recuerdo al Ayuntamiento Municipal que hasta la fecha existen 70 demandas en curso de vía judicial. A ver qué pasa. Y lo que puede pasar es que se tenga que abonar unas cantidades importantes de las arcas municipales. Adelanto que votaremos sí a la moción de control presentada por Elkarrekin Donostia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak bai. Bai, mila esker. Lehenik eta lehenik ongi etorriak langile guztiok udal batzarra honetara. Eta bigarrena eskatu nahiko nuke bozketa puntoka izatea. Eta hori izan da, esango dut, benetan ez da lehenengo aldia gai hau onera etortzen dela, eta zoritxarrez uste dut ez dela azkenengo aldia izango, ez? Beraz, nik uste problema larria dela, eta benetan behingoz eta ahalik eta azkarren soluzio bat bilatu behar dela baita ere udal honetatik, ez? Esango dut lehenengo puntuari eta bigarren puntuari baiezko bozka emango diogula, uste dugula lehenengoan, babesa udal gobernuaren izenean edo udal gobernuatik babesa batea langile hauei ona dela eta nolabait adiraztea beraiekin edo udal langileak direnez uste dugu pauso importantea edo bintza simbolikoa izango litzatekela. Bigarrena ere, nolabait auditori bat egitea eta jakitea ze nolako ondoriak ditun aurrekontuetan edo diru kutxa publikoetan egoera edo langilabek jasatzen duten egoerak, uste dugu gardentasunaren izenean ere interesantea izango litzateke, ez? Hirugarrena eta laugarren puntuan abstenitu egingo gera eta esango dut, uste dugu hirugarren puntuari dagokionez esaten da hemen nolabaiteko azterketak atzeratzea, ez? Uste dugu egoera larria dela eta alik eta azkarren egin behar direla oposaketa hauek edo azterketa hauek. Udal gobernuak nik uste lokartu egon dela orain arte eta ez ditu bere lanak bete eta uste dugu ere lehenik eta behin eta alden azkarrenak egin behar dela. Eta hirugarrena dagokionez ere uste dugu nahiko egoera espezialean eta larrian daudenez eta urteetan horrela murgilduta daudenez, uste dut ere nolabaiteko azterketak egiteko orduan ere adostu egin behar dela, puntu honetan aurrekoan aztertu egin beharko litzatekela langileen ordezkariekin nola gauzatu edo nola aurre egin azterketa hauei, hau da, ze nolako irizpideak erabili, ze nolako baldintza jarri azterketa horietekin, salbuespen kasuak ere ezarri, baina guzti hori uste dugu ezin dela alde bakarreko erabakiak izan, baizik eta aurretik ere, nik uste orain dela hilabete batzuk planteatu genuen bezala, sindikatuekin eseri, sindikatuet eta langileen ordezkariekin eseri eta benetan adostu guztion
adostutako erabakiak hartzeko inor kaltetua ez ateatzeko. Horregatik uste dugu bi puntu hori falta zaiola, benetan ez alda bakarreko erabakiak hartzea baizik eta erabaki adostuak hartzea. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko. Izteko txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Bai, gobernuak ze pentsatzen duen jakin gabe hitz egingo dut. Langileen batzordea biltzen da, eta batzorde horretan daudenak ere bai beren iritzia azaltzen dute. Orduan, nik uste dut eskatzen dena oso garbia dela. Ya se nos dijo en comisión que el ayuntamiento en un principio no tenía capacidad de hacer nada hasta que no actuara el ministerio, pero en otras instituciones sí que están haciendo cosas. Por ejemplo, en La Rioja, a través de una disposición transitoria, se reconoce directamente la condición de empleado público fijo a los empleados del propio Parlamento de La Rioja, temporales de más de 5 años, o el Gobierno canario ha aceptado crear un grupo de trabajo para buscar la fórmula jurídica de permanencia del personal de la Administración General canaria en abuso de temporalidad. Además, ya que se insistía mucho en la responsabilidad del Gobierno del Estado, el 22 de abril el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, adelantó que desde el Ministerio hacían una recomendación para excluir de las OPE de las plazas de los empleados públicos que se encuentran en fraude de ley por abuso de temporalidad. Solo puedo hacer una recomendación porque la decisión de excluir o no de la oferta pública las plazas ocupadas por esos interinos en fraude de ley no le corresponde al Estado, sino a la Administración que convoca las plazas. En esa misma intervención se compromete a presentar un plan antes de verano. Por tanto, entendemos que hay un compromiso político del Gobierno del Estado para cumplir con las exigencias de Europa. La pregunta es, ¿este Gobierno tiene el compromiso de que con esas herramientas va a consolidar los puestos de todas esas personas que se encuentran actualmente en fraude de ley en este ayuntamiento? Para eso hemos traído esta moción, para que el Gobierno municipal muestre ese compromiso de manera inequívoca, asumiendo todas como propias las peticiones de esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gobernuak ez du izteko txandarik erabiliko, puntuz puntu bozkatzea eskatu da, pentsatzen dut ez dago eda horretarako eragozpenik, eta horreda egingo dugu, dau dira, eta hasi gaitezen denengo puntuarekin aldeko botuak, EH Bildu, Talde Popularra Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, abstentzioak, beste bitaldeak, onartzen da. Bigarren puntuari aldeko botuak, aurreko emaitza berdina, kontrakoak, abstentzioak, aurreko emaitza berdinarekin hau ere onartzen da, hirugarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, Talde Popularrak, kontrakoak, abstentzioak, gainontzeko guztiak, onartzen da hirugarren puntu hau ere, eta laugarren puntuaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, Talde Popularrak, kontrakoak, abstentzioak, gainontzeko talde guztiak, beraz, laugarren puntu hau ere onartzen da, eta lau puntuz onartua gelditzen da mozioa. Boto azalpen txandarik ez da eskatzen, eta beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Bosgarren kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi zigor etxaburu horbizuko orkestua, auzoetako aurtengo festetarako eta ekimenetarako asmoi buruz. Moción de control presentada por Sigor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre las previsiones para las fiestas y otras iniciativas de los barrios de este año. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Oroitzen duzuenez, 2020ko ekainean mozio bat... Txin, barkatu. A ber, aitzaude. A ber, horratzean zaudetenak, mesedez, itzain nahi badin bezute kanpora irten, bai? Bale. Eskerrik asko. Berriro hasten gara barkatu, Igor? Hainbeste barkatuko dugu. Esaten ari nintzena, 2020an ekainean mozio bat onartu genuela, proposatuz udal gobernuari jarrera arrastailea izateko jaien antolatzaile diren eragileekin eta haiekin adosteko auzoetako festak eta gainerako agerraldiak birpentsatzeko aukerak, ezta?
Otsail hontan, garaiz gure ustez, galdetu genion udalari, udal gobernuari, ia ze asmo zuen aurtengo jaiekin, aurrekontuetan zuen jasota diru sail bat, eta gainera adierazia zuen berak ere, udal gobernuak, hainbat ekitaldi antolatzeko asmoa bazuela uda hontan, Atari Zabalean, kalean, eta barrez. Batzordean ez zuen ziurtasunik eman, oraindik ez zituelako, momentu hartan. Eta, testu ingurua ere bada, gure galdera izan da, ekigulako txertaketa erritmoa estijo guku nahiko genuken moduan, baina, ustez, uda garairako, estatuko gobernuak adierazi duenaren arabera, oso aurreratuta egongo omen da, ez? Are gehiago, alarma egoera altxatzeko intentzioa omen du, ez? Gauzak horrela, iruditzen zaigu nahitaezkoa aurreikuspenak egitea. Gero, izan daiteke, eszenario oker bat izatia, eta, ez errez egin ahal izatia. Espero ezagun ez inork ez dugu hori nahi eta. Donola ere, beharrezkoa bai iruditzen zaigu, festa eragileekin harremana izatia, haiek kezkatuta bai taude, beren gaitasuna izango ote duten momentu batean, egin ahal izatekotan mugatua bada ere egin dezaketena egiteko, eta garaiz iritsiko ote diren pentsatuz, ez? Horregatik, berriro diot, iruditzen zaigu aurreikuspenaz jokatzea beharrezkoa dela, eta horregatik, eragileekin hitz egin behar da honetaz, jakinarazi behar zaie ze baliabide izango dituzten, eta hori dana puntu hauetara ekarri dugu, eskari honetan. Batetik, eskatzen diogu udal gobernuari bete dezala iazko ekainean onartutako mozioa. Bigarrenik, lehen batzartu daila auzoetako festa eragileekin, eta hirugarrena aurrikus ditzala, esan bezala, aukera makurrenak edo posibilistenak. Eta, festak egin festa. Festa esaten ari naiz, baina ulertu behar da, festa mugatu batez ari garela, edo deitu diezaiogun kultur ekimen, auzoetan egin daitezken kultur ekimen horiek, eskenategi hoietara ekarrita, eta ze baliabideekin aritu daitezken jakin dezaten auzoetako eragileek. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko, mozioak eskatzen dio udal gobernuari jarrera erraztailea erakusteko, eta udako jaien antolatzaile eta parte hartzaile nagusiak diren eragileekin adosteko auzoetako festak eta gainerako agerraldiak birpentsatzeko dauden aukerak, eta baita ere lehenbailen batzartu dadila auzoetako festa eragileekin, aurten izan daitezken aukeren inguruan adostasunak bilatzeko. Eta baita ere aurre ikus ditzala udako festak egiteko egoera edo aukera makurrenak eta posibilistenak, baita auzoetako jai batzordeek baliatu ahalko dituzten baliabideen zerrenda ere. Baita ere bakoitzean egin ahalko diren edo egikaritu beharko diren osasun baldintzak eta mugak, eta hori dena auzoetako festa eragileekin egin beharreko lanbileretan aztertzeko. Guri zentzuzkoa iruditzen zaigu, planteatzen dena, eta berez, gainera, zinegotzia apirilaren 20an biltzekoa zen auzoetako festetako eragileekin, eta, bai galdetu, hori irakurri dugu behintzat, galdetu nahi nuke bilera hori gauzatu den, eta zein izan diren bilera horretan adostutako ekintzak. Komunikabideen bidez ikusi ahal izan dugu, Donostian jai herrikoiak antolatzen dituzten hainbat auzo elkartek sortutako plataforma batek ohar bat zabaldu zuela atzo, eta bertan kritika bat egiten dute, osasun baldintzak betez jaiak ospatzearen alde udalak omendu egiten. Diru laguntzak ematea eskatu dute, eta herritarren osasuna bermatzeko gai
ez diren aitzakiak baztertu egiten dituzte. Badirudi udala jakinarazi dienez jarduera horiek ez baimentzeko. Eta egoera hau oso larritzat jotzen dute eta gaineratu dute udalak giza baliabideak eman beharko lizkiekela beharrezkoa izanez gero jaietako osasun egoera kontrolatzeko. Beraz, gure udaltaletik planteatzen dena mozio honetan planteatzen diren puntuak zentzuzkoak iruditzen zaizkigu. Nik uste dut udarako plangintza argitu behar dela eta udara oso gertu daukagula ja da. Eta beraz, horren alde bozkatuko dugu. Eta bai, hori, aprotxatu nahi nuke galdetzeko, apirilaren 20ko bileran iritsitako konklusioak eta adostasunak zein izan diren jakitea. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Bai, eskerrik asko. Uste, kulturrekintzak eta festak nazten ari direla mozio hontan, askotan bezala, eta agian ez da erresa, nahazketa horrekin ze bozkatuko dugun jakitea. Baina, kulturekintzak egitea, segurtasun neurria jarraituz, badaute baliabidea. Baina eske festak egitea, festak direlako kulturekintzak egitea, egun horietan, ez dakit da, ez dakit nola esan, Erreala kopa irabazi zuelako, antzerki bat egitea egun hortan, azkenean eske ospatzen ari zara, eta uste lekuz kanpo dagoela. Auzoak kulturekintzak egitearen alde gaude, noski baietz, baina festak direlako egitea, horren alde ez gaude hain alde. Eta horregatik eseskoa emango diogu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bai, egun berriz ere guztioi. Horreko urten data hauetan ginenean horrek usten genuen, zetorren uda zaila izango zala, eta horretik zuen hilabeteak ere, eta bagenekien ere horrek usten genuen hartu beharreko erabakiak zailak izango zirela, edo behintzat atseginak ez zirala izango, eta horietako bat izan zen mozionetan jorratzen dena, festa jarduerei dagokiena. Eta erabakiak beti hartu dira eta hartu izan dira osasunaren izenean, baina baita ere osasunaren alde, jakina. Nik uste horretan hemen gauden guztiok bat egiten dugula, ezta? Eta hori dela eta, bai udan, udazkenean eta neguan, eta urte hasieran, ezin izan ditugu ospatu, oso maitatuak, oso estimatuak, eta asko bizitzen ditugun, hainbat data esanguratsu, izan Santo Tomaseko feria, edo izan Danborrada, edo beste hainbat auzoko festa eta bar. Eta aipatu nuen aurreko astean, asteleheneko batzordean, une oro hartu diren erabaki guztiak izan direla pandemiaren garapenaren arabera. Eta hortan, zentratu behala, une oro erabakiak hartzeko orduan. Eta baita ere aipatu nuen, ez dala erreza, erabakiak hartzea. Ez dala erreza. Eta traslado bat egin da aurreko urteko egoerara, justo, batzordea ospatzen genuen egun horretan edo aste horretan, 2020ko apirilaren 20ean, lehenengo aldiz hiri honetan, 0 kutsatze zifra lortu genuen, etxean geunden guztiak. Baina egun baten lortu genuen, hor izan zen lehenengo egun da, pandemia hasi zala, 0 kutsatze lortu genuela. Aldiz, aurreko asteko, apirilaren 20ean, hiri hau, udalerri gorri markatu zen, aforoak murriztu egin genituen hainbat esparrutan, udalerria itxi egin zen, eta aste horretan, aurreko astean, 112 kutsatze zenbatzea iritsi ginen. Beraz, nik uste ere importantea dela, aurrean jartzea zindan egun daukagun testu ingurua. Ez dela dena txarra. Honek ere adirazi nahi du, hilabete hauetan ere ikasi dugula pandemiarekin bizitzen. Uste hori ere ikasitakoa dela, baina uste dut ere importantea dela mai gainean jartzean zeintan testu ingurua erabakiak hartzeko orduan. Eta uste dut hortan, zintzo jokatu behar dugula hemen gauden guztiok, eta jakina arduraz baita ere. Eta hori guztia esan da, udal gobernuaren asmoa zindan, nik uste argi gelditu zala, Donostia Kulturako administrazio kontseiluan aurrekontuak onartu genituen edo aurkeztu genituen lehenengo momentuan, hor diru laguntzetan aurrek ikusten zirelako, zintzuk ziren. Festi buruz edo festa jarduerei buruz genukan aurrek uspena, eta zan diru laguntzak mantentzea. Eta hauek esekutatuko zirela, baldin eta osasun datuak edo osasun edo krisi sanitarioaren garapena positiboa edo negatiboa zen. Eta hortan, baita ere, debatia izan genuen otsaileko udal batzan, abordaiari buruz hitz egin genuen, diru laguntzei buruz hitz egin genuen, ez dut berdina errepikatuko, baina uste dut argi gelditu zela, eta egun egin duguna da, ikusi zer datorren aurretik, ze festa dauzkagun, ze jarduera dauzkagun, maiatza ekaina uztailean zehar, eta oraingoz egin duguna da, ikusi, aurre ikusi maiatzean zer izango dugun.
kontaktuan jarri gara Bidebieta eta kasu honetan Morlanseko eragileekin, eta hauei esan digu zindan egun dagoen egoera, alarma egoera batean gaudela, ze araudi dagoen eta gauzak egiteko ze asmo dagoen. Eta mozioa, orokorrean hitzez batez nator igual guztiarekin, baina uste dut bai jasotzen duela orokorrean festa atalak egiten duen lanarekin eta aurrera emango duen jarrera guztiarekin, beraz, babestu egingo ditugu 3 puntuak, naiz eta, puntu batzutan matizatu genezakeen, baina nik uste ere argi izan behar dugula, aurten eta guztion logikatik festak bazitugula izango. Nik uste ja dagoeneko debat hori gaindituta izan behar dugula. Beste gauza bada, diru hori, diru laguntzaik baliatu ditzakegun beste gauza batzuk egiteko. Eta hortan, adierazi nuen batzordean, baietz lagunduko dugula. Laguntzeko pres gaudela eta jarrera posibilista izango dugula. Ni behintzat naiz iritzi hortakoa. Eta horregatik guztiagatik mozioaren alde egingo dugu. Bai, izteko txanda EH Bilduk. Peperi erantzunez, ez gera orain antropologiaz hariko, baina kulturaren parte festa erabatekoa da. Festa muinean dago, kulturaren parte da. Eta auzoetako festetan kultura adierazpide asko egiten dira. Oiek egutegitik, data horietatik kanpo jarrita, ulertuko genituzke kultura adierazpide huts bezala, ez? Esan nahi dut, ez dut ikusten ezberdintasunik. Edo nola, nik gaurko helburua ez dut hor jartzen, debate hortan, eta mozioaren asmoa argia da, posten hau beraz udal gobernuak babestuko duela jakinda, banekien, harremana abiatua zala auzo batzuekin, eta hori da hain zuzen ere guk mozioarekin planteatzen duguna, uste dugu interlokuzioa behar dela, gauzak erraztu eta adostu. Gero, egin daitekena eta ez, hor bertan erabakitzeko eragileekin batera. Oro har, beti gure ustez izan behar den jarrera hauxe da. Beraz, besterik gabe, pozik, mozio aurrera aterako dalako. Gobernuak ez du txanda erabiliko, bozkatu ingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, talde popularrak, beraz, onartua gelditzen da, boto azalpen txandarik ez dago, eta hurrengo puntura goaz. 6. kontrol mozioa, Garbiñe Alkiza López de Samaniego, EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, apirilean ezarri beharreko doako ontzialdaketari buruz. Moción de control sobre los transbordos gratuitos que se implantarán en abril. Propuesta por Garbiñe Alkiza López de Samaniego, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. EH Bildu taldearen txanda. Kaixo, egunon. Aspaldiko aldarrikapena da doako ontzialdaketena, bai EH Bildutik, bai erabiltzaiengatik eta garraio publiko eta jasangarri baten alde. Azkenean, otsailaren 4ean, hau batez onartu zen garraioaren Gipuzkoako lurralde agintaritzan, apirilaren 4etik eta 2022ko martxoa arte, doakotasun hori ezarringo zela. Eta hau batez onartu zen. Donostiko udalak ere, baiezko emantzun eta onartu egin zuen doakotasun hori. Bertan ere, agertu zuen Donostiko udalak, bazuela kezka bat, joan etorriekin, ontzialdaketa, ustezko ontzialdaketa faltsuekin, baina hori erantzunez ere, garraio agintaritzako zuzendaritzatik esan zen, txosten bat egingo zela, eta naiz eta apirilaren 4erako egongo etzela, 9 hilabeteko epea behar baitzuen txosten hori egiteko, ezarri egingo zela doakotasuna. Eta horrela onartu zuten guztiek, herri guztiek. Eta horrela ezarri zen, apirilaren 4ean, garraio agintaritza osatzen duten administrazio eta herri guztietan. Baina Donostian ez. Donostian, erabiltzaileek etortzen direnean ez daukate doakotasun hori. Eta bigarren garraio bide hartu behar dutenean, debusalegia, ez daukate abantaila hori, ordaindu egin behar dute. Eta zer esaten du Donostiako udalak? Arazo teknikoak daudela, hori gauzatzeko. Ez gaitzazela engainatu. Arazo teknikoak ez dira. Hori direna dira, erabaki politikoak.
Eta erabaki politikoien atzetik, herritarrak erabiltzaileak galtzen ateratzen dira. Zeren eta, aipatzen diren arazo, teknikoiek ere, gogoratu behar dugu, egongo zirela aurretik ere. Ontzi aldaketa hori aurretik ere bazegoela. Ontzi aldaketa bat, intermodala, jada guztiek onartu zutena 2013-tik. Eta orain aldatzen dena da deskontua. Eta hau da deskontua. Leno, erabiltzaile batek, bi garraio hartzen zituenean, ordaintzen zuen garestiena, eta bigarrenaren 25%. Hau da, bazuen deskontua. Orain egiten dena da, abantaila hori haunditu. Abantaila hori haunditu erabiltzaileen hobe beharrez, garraio publikoaren hobe beharrez, eta mugi sistema baten hobe beharrez. Baina, Donostian berriro ere diote, Donostiako udalak ez duela esartzen, erabiltzaileek trampa egin dezaketelako, eta joan etorri ustezko faltsoiek erabilaitekelako gure hirian. Aurrekoan aipatu nuen, baina irakurriko dizuet mugi webgunean, zen den erabiltzaileak ustezko trampa hori edo joan etorriri egiteko daukan denbora. Bueno, webgunean jartzen du, ontzi aldaketak doan dira, eta hau egiten diren bi bidaietatik txartel garestiena bakarrik ordainduko da, berriro diot, Donostian ez. Eta horrela jartzen du. Iriarteko bidaietan lehen bidaia lurralde busen, Euskotrenen edo Renfe aldirietan izan bada, ontzi aldaketa gauzatzeko aldaketa 30 minutuko tartean egin behar da. 30 minutu. Eta hiribusetan erabiltzaileak 60 minutu. Baina berriro diot, Iriarteko bidaietan, oda lurralde bus, Euskotren eta Renfe, eta beste garraio bide bat hartuta, 30 minutu. Orduan zer daukau dal gobernu honek? Erabiltzaileen gan konfiantza falta bat? Benetan uste dute hori gertatuko dela? Berriro diot, erabiltzaileen gan, garraio publiko baten alde, eta mugi sistema baten alde, ezin ditugu lako erabakiak onartu. Eta Donostia ezin du atzean geratu. Donostiak ezarrita euku bertzun, apirilaren 4ean, mugi sistema, garraio bide ezberdin arteko doakotasun hori, ezarrita garraio agintaritzan horrela onartu baitzuen. Orduan, beste herrik egin duten bezala, lehenbailen mesedez ezar dezatela eskatu nahi diogu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. La verdad que desde nuestro grupo municipal no llegamos a entender la postura de la concejala delegada en la comisión y por eso yo estoy muy expectante para ver si nos dan las informaciones, puesto que lo primero decir que desde el Consejo de Debus a los consejeros no se nos ha trasladado esta información que creemos realmente pertinente e importante para poder comprender cuál es el alcance de la situación. Y bueno, tal como explica la moción, en el transcurso de la reunión acontecida el 4 de febrero, que me vuelvo a remitir a ello, se aprobó por unanimidad dentro del orden del día ratificar que los transbordos a añadir a las tarifas MUGI de abril del 2021 a marzo del 2022 sean gratuitos. Y por ello no entendemos cómo, debido a unas hipotéticas trampas que se pudieran dar en Donostia, en Debus no se ha implantado la gratuidad. Y por ello también se acordó, como ha comentado la compañera de H. Bildu, realizar un informe para analizar los transbordos que pudieran ser sospechosos. Además, se acordó que respecto a los posibles impactos económicos referidos a los transbordos, se estableció un mecanismo económico para las compensaciones en Debus. Como ha explicado también Garbiñer, pues los transbordos ya se van realizando desde el 2013, son unos transbordos intermodales en el que se paga el billete más caro de los dos viajes, como se ha comentado, y en estos momentos se quiere ampliar el descuento en el segundo, ¿no? De un 25% a que fuera gratuito. Desde nuestro grupo municipal consideramos que se deben cumplir las decisiones tomadas en el seno de la Autoridad del Transporte, como no pudiera ser de otra manera. Además, en este caso ha sido de forma consensuada. Creemos en los servicios públicos y en incentivar el transporte público haciéndolo más inclusivo, fomentando una movilidad sostenible, siendo la movilidad parte importante de la vida de las personas y teniendo una gran afección a todos los ciudadanos. Desde Debus se deben de ofrecer a las personas usuarias las ventajas económicas que forman parte de los servicios que se dan. Las personas usuarias deben ser el centro de atención de todo lo que lleve a cabo Debus y los transbordos son un aspecto bien valorado por estos usuarios y usuarias. Y como comentaba, solicitamos encarecidamente que se nos traslade a los miembros del Consejo de Debus la información al respecto, puesto que nos parece una situación una cuestión relevante y por ello vamos a apoyar, por tanto, dicha moción en su único punto, puesto que creemos que estas personas usuarias no deben de pagar más de lo debido. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du txanda hartuko, talde sozialistak bai. Bai. Guk ere baiezkoa emango diogu Gipuzkoako garraio agintaritzan Donostiako udalaren ordezkarien adostasunarekin onartu zen erabakia betetzea eskatzen duen mozioari. Las socialistas donostiarras y los socialistas donostiarras hemos defendido, defendemos y defenderemos el sistema de transporte público que nos hemos dotado en Guipúzcoa, con una tarifa integrada única, con descuentos progresivos que benefician más a quien más lo utiliza, es decir, el sistema MUGI, que tanto ha contribuido, desde luego, a aumentar el número de usuarios y usuarias del transporte público y que es un ejemplo y una referencia en todo el ámbito estatal. Nosotros y nosotras estamos orgullosos y orgullosas de haberlo creado, este sistema MUGI, junto a otras fuerzas políticas, de haberlo impulsado y de continuar avanzando en su mejora, por ejemplo, con la integración de Renfe, la mejora de los tramos de descuento para los jóvenes o los transbordos gratuitos, la última medida adoptada por unanimidad, tal y como aquí se ha subrayado, en el seno de la Autoridad del Transporte. Esta es nuestra política en todas las instituciones en las que los socialistas donostiarras y los socialistas guipuzcoanos y vascos estamos, Gobierno vasco, Diputación y ayuntamientos. Esta es la política de apoyo al transporte público, a la movilidad pública sostenible y saludable y a la cohesión territorial de San Sebastián y de Guipúzcoa. Y esta es la política que apoyamos y apoyaremos, estemos en el Gobierno, solos, en coalición o en la oposición, y no vamos a renunciar a ello. Y en esto somos claros. San Sebastián y su transporte urbano de bus son parte sustancial del sistema MUGI y de la Autoridad del Transporte. Y lo que beneficia al sistema MUGI beneficia también a los usuarios y usuarias donostiarras del transporte público, tanto de bus como a los donostiarras y las donostiarras que utilizan otros transportes públicos integrados en el sistema MUGI. Porque estamos hablando de eso, de la gente que en este año de pandemia ha seguido cogiendo el autobús o el tren, a pesar de los mensajes no precisamente alentadores en relación a la pandemia y al uso del transporte público que algunos y algunas han querido lanzar. Y esa gente, esos usuarios y usuarias, merecen al menos que no se les suba el precio del billete, que es lo que se ha acordado también, ni que les cobremos los transbordos cuando cambien de operador, que ha sido lo que también hemos acordado entre todos. Y eso es lo que tiene que aplicar de bus, ni más ni menos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak. Bueno, pues no pensaba decirlo, pero no me voy a resistir. Este grupo jeltzale, y de este grupo jeltzale, dos de las personas que estamos sentados aquí, participamos en la creación de la MUGI. La MUGI, en sus inicios, el señor Eneko Goya estaba en el Consejo de Administración de Lurralde Bus y esta misma que les habla formaba parte del mismo. O sea, no nos van a explicar ni lo buena que es la MUGI, ni lo bueno que ha sido para el transporte público de Guipúzcoa, ni la buena política que es de transbordos. Cuando votamos en la Asamblea del 4 de febrero que estábamos a favor de los transbordos, lo votamos conscientemente. Queremos que los transbordos sean gratuitos y a la mayor brevedad posible los transbordos serán gratuitos. Y no puedo decir otra cosa. En cuanto a las trampas y trampas que dos grupos políticos mencionan, a mí jamás se me ocurriría hablar de trampas. Los 70 millones de viajeros de la MUGI, 70 millones, saben perfectamente qué es un transbordo. No hay que explicarles.
Si algo hay que explicar tanto, es que algo raro hay. El transbordo sabemos lo que es. Estamos a favor del transbordo y en breve plazo se implantará así también en Donostibus. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Erabiltzaiek ez, baldin badakite zer den ontzi garraio aldaketa bat, behar badazuk ez dakizue, ez dut ulertzen orduan zergatik ez dezuten ezarri. Orduan ulertzen ez duena norbaitek hemen zer denez garraio aldaketa, doapeko operadoren arteko garraio aldaketa, agian zuek zeate. Ezarriko ez dutela lehen bailen, ezarrita egon behartzuen. Ezarrita egon behartzuen apirilaren 4etik. Otsailaren 4eko bileran ere esan zenuten, apirilean ezarriko zendutela. Jakinda, gero txosten bat etorriko zela, ustezko joan etorri faltsuoiek astertzen zituena. Lehen bailen ezarriko dituzuela. Konpromisoak behar ditugu sinesgarritasuna emateko. Otsailaren 4an ere esan zenuten jarriko zenutela. Apirilaren 29an gaude, eta oraindik erabiltzaileek ez dakite Donostiera etortzean, debusen noiz izango duten doanpeko ontzi aldaketa hori. Jarriko dezuena? Noiz? Eman data bat, eman epe bat, eta sinesgarritasuna eman zuen hitzei. Hitzei sinesgarritasuna ematen zaie ekintzei. Eta momentu honetan, ekintzak falta zaizkigu. Eta Donostia, berriro diot, atzean geritu nahi ez baldu, erabiltzaiengatik, garraio publiko baten alde, garraio jasangarri baten alde, eta mugi sistema baten alde, ezarri egin behar du ja. Zen mugiren sorrean egon bazinaten, badakizute mugi sistemaren helburua dela, garraio publikoa gehien erabiltzen duten herritarrak saritzea. Saritu ditzagun orduan. Eta sustatu dezagun garraio publikoa. Izan gaitezen aintzindari, baina hortarako ekintzak behar ditugu. Eta badaukazunez erantzuteko aukera, eskatuko nizuk esatea mesedez, noiz ezarriko duzuen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gobernuak izteko txanda. Sí, bueno, una cosa antes, quería decir que antes se me ha olvidado. En esta moción lo que se aprueba es, lo que quieren que aprobemos aquí, que vamos a votar que sí, ya lo he dicho. Es el transbordo gratuito entre los distintos operadores de transporte. Esto es bastante más ambicioso que lo que estábamos pidiendo nosotros, que solo pedíamos en esta primera fase hacer cuanto antes los transbordos con Lurraldebus, que es en esos ejes donde más transbordos hay. El eje de Martutene, el eje de Ayete o el eje de Añorga. Pero aquí ya veo, bueno, con gusto, quiero decir, que nos piden que vamos a votar que sea entre los distintos operadores de transporte, que va a incluir a Euskotren y que va a incluir a Renfe. Así que así lo haremos. Y en cuanto a los plazos, no depende de nosotros. Están los técnicos de la Autoridad de Transporte, me consta que trabajando intensamente, está la empresa privada que tiene que hacer los desarrollos y que aquí ha pasado desapercibida. Nadie le aprieta a la empresa privada de los que estamos aquí, por lo visto. Yo creo que, como estamos trabajando todos al 150%, estos transbordos estarán activos en breve plazo, pero no me puedo comprometer a cuánto será en breve plazo, seguro. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, ez dago boto azalpen txanda aukerarik eta beraz hurrengo puntura. Zazpigarren kontrol. Txoin, barkatu bai egia da, talde popularrak ez du txanda erabili. Barkatu, nire okerra da. Boto azalpen txanda dugu. Eskerrik asko. Bueno, una primera lectura, es verdad que nuestra intención era aprobarla, que así lo hemos hecho también, pero nos faltaba información porque hay partidos que están aquí representados que no tienen esa representación en la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa. Por lo tanto, queríamos saber, visto que había un acuerdo que no se estaba respetando, queríamos saber cuáles eran los motivos, que a lo mejor había motivos de peso. Pero bueno, vistas las explicaciones, pues efectivamente hemos querido votar a favor. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko orain bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Zazpigarren kontrol mozioa, Kutxabankek bidebietan duen bulegoa ez irekitzeko asmoari buruz, EH Bildu taldeko zinegotzi Zigor Etxeburua Urbizuk egina. Zigor Etxeburua Urbizuk, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu, presenta moción de control sobre la intención de no abrir la oficina de Kutxabank en Bidebieta. EH Bildu taldearen txanda.
Eskerrik asko. Kutxabanken Kutxabanken aurrezki kutxa publikoaren privatizazioak Kutxabank sortarazi zuen, eta banku horrek, banku bihurtze horrek, ondorio kaltegarriak ekarri zizkien herritarrei. Tartean, komisioak etengabe garestitzea, Europako gainerako herrialdetan baino gehiago, edota maileguak ere garestiago eskaintzea. Bide berean, praktika gure ustez ezegoki hoien artean, hainbat bulego itxi ziren, tartean Bidebieta auzokoa Donostian. Auzotarrak mugitu egin ziren, horren aurrean eskatzeko irekita mantentzeko, eta 1200 sinadura bildu zituzten pasaden udazkenian. Abenduan, hona ekarri genuen gaia eta mozio bat onartu zen, hau batez, eskatzen ziona kutxari, bulegori, Bidebietakoa, irekita mantentzeko. Otsailean gaiaren inguruan galdetu genuen, batzordetan, ia zer erantzun zuten Kutxabankekoek, esan ziguten oraindik harremanetan lanean ari zirela udal gobernuan. Apirilean berriz galdetu genuen, batzordean, Elkarrekin Donostiarekin batera, eta gainera eskatu zen, Donostiako udalak bere patronokideen bidez, eragin zezala Bidebietako bulegoa irekita manten zedin, eta gainera praktika ez egokiak salatzeko edo hortan aldaketa bat eskatzeko. Erantzuna, gure ustez etzen bat ere egokia izan, eta esan zitzaigun, nolabait patrono hoien egitekoa etzela. Hor gure ustez nahasketa bat baliatu zen, Kutxa Fundazioaren eta Kutxa Banku Fundazioaren artean nahasketa hori baliatu zen, bi alderdiok planteatu genuen eskari zilegia ez erantzuteko. Guk besterik gabe gogorarazi nahi dugu Donostiako udala badela nor Kutxabanki kontuak eskatzeko, eta hain zuzen ere bada nor Kutxabankeko fundazioaren, Kutxa Banku Fundazioaren patrono sortzaileetako bat dalako. Eta Donostiako udalak bere bidez, bere patronokidearen bidez, badauka trasladatzea Kutxabanki bere iritzia, hain zuzen ere Kutxabanko Fundazioa dalako Kutxabanken kapital sozialaren 132aren jabe. Beraz, badu kanala nahi badu egin, eta uste dut hor dagola koxka. Bestalde, kritikatu zitzaigun praktika ez egoki terminoa erabili izana. Besterik gabe gogorarazi nahi dugu, Europar Batasuneko abokatu nagusiak praktika ez egokien artean aipatu zula IRPH edo hipoteka maileguen erreferentzia indizeekin egin zutena, eta baita ere Espainiako bankuak berak. Horregatik guztiagatik eskatzen diogu mozio honen bidez, udal gobernuari eskuar dezala bere ordezkariaren bidez, praktika ez egoki hoien aurrean, eskatzeko ezar dezala Kutxabankek irizpide progresibo bat bere bezeroi eskaintzen dien komisioetan, eta behar izan ezkeo, erabat murrizteraino errenta apalenak dituztenen kasuan. Era berian, eskatzen diogu Kutxabanku Fundazioari honen bidez, eutsi diezaiola irekita Bidebietako sukursalari, eta azkenik eskatzen diogu udal gobernuari bere ordezkariaren bidez Kutxabanki txosten bat eskadiezaiola. Etxeburua jauna, bigarren aldiz. Bai, amaitzen nahi, nez? Bulego hori irekitzeko. Nik usteet mozioa irakurrita daukagu da guztio. Nahi badezu. Eskarrik. Bai, zuri. Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker.
Bueno, es imprescindible recordar que Kutxabank es el resultado de la fusión de las 3 cajas de ahorro vascas. No se trata, por tanto, de cualquier otra entidad financiera más. Las cajas de ahorro fueron creadas por las instituciones públicas para hacer algo que no hacían los bancos, evitar la usura y atender las necesidades de quienes estaban en peores condiciones y no tenían acceso a la financiación de la banca. Con el paso del tiempo, las cajas de ahorro fueron acaparando una parte importante de los depósitos bancarios, superando a los bancos. Así, entre 1995 y 2008, las cajas pasaron de una cuota de mercado del 26 al 46%, mientras los bancos pasaron del 62 al 49%. Y este fue el principal motivo por el que los grandes bancos forzaron la desaparición de las cajas de ahorro en el Estado, recuperar el negocio que las cajas les habían quitado. Los argumentos para la desaparición de las cajas de ahorro fueron que la Unión Europea no permitía la existencia de estas y que su gestión era desastrosa debido a su control político, pero ninguna de ellas es cierta. En Alemania, Francia o Italia existen, es más, son defendidas por partidos políticos de todas las ideologías, sindicatos, empresarios, como instrumentos esenciales para defender la economía real, justo lo contrario de lo que pasa aquí. Y la fantástica gestión de la gran banca privada la pudimos comprobar con un rescate multimillonario con dinero público que aún hoy no han devuelto. Las cajas vascas no se libraron de ese afán privatizador y lamentablemente se convirtieron en un banco a pesar de ser entidades saneadas. Hoy las fundaciones bancarias son los principales accionistas de Kutxabank, pero nada evita que puedan salir a bolsa y que pueda quedar definitivamente en manos de intereses totalmente ajenos a las necesidades del país y sobre todo de su ciudadanía. Desgraciadamente, la gestión de Kutxabank se está caracterizando por la venta de su participación en empresas de sectores estratégicos para la economía y lo que ha ocurrido con Euskaltel, donde el dinero público invertido por la sociedad vasca en poner en marcha una empresa estratégica ha pasado a manos privadas, colaboración público-privada le llaman, pues puede pasar también con Kutxabank. Nos preguntamos así cómo se va a garantizar la soberanía de Euskadi si instrumentos principales para ello, como empresas estratégicas o la banca, están en manos de poderes económicos totalmente ajenos al territorio. ¿Cómo se va a garantizar esa soberanía? El funcionamiento de Kutxabank estos últimos años nada tiene que ver con el que tenían las cajas. Hemos asistido al cierre de oficinas en barrios como Herrera o la última de Bidebieta, obligando a su clientela, en especial a la de más edad, que ni tiene habilidades informáticas ni muchas veces la movilidad suficiente, a tener que desplazarse para realizar sus gestiones. Esos cierres han supuesto o han derivado en un peor servicio a las personas que tienen que hacer gestiones de forma presencial, con colas enormes y una mayor carga de trabajo para el personal. Los horarios de atención presencial para determinadas operaciones están limitados y las comisiones para tener una cuenta obligatoriamente en la que recibir, por ejemplo, el salario, pensión u otras prestaciones públicas o incluso para pagar recibos habituales son desorbitadas, en especial para quienes tienen menos. De hecho, hay entidades que si no llegas a un determinado saldo te cobran mayores comisiones que si tienes unos cuantos miles de euros. Todo un sinsentido. Por desgracia, una de las razones por las que se crean las cajas de ahorro, evitar la usura, ha desaparecido y Kutxabank no se diferencia del resto de entidades bancarias, a pesar de ser una entidad de las más saneadas. Por todo ello, habíamos planteado, a propuesta de la plataforma Kutxabank publicó una interpelación conjunta con EH Bildu ante las comisiones desorbitadas y el cierre de sucursales y hoy, evidentemente, vamos a apoyar la moción presentada en la que se les pide como Gobierno municipal que actúen a través de su representante, la Fundación Bancaria Kutxa, con el objetivo de poner fin a las prácticas inadecuadas que desarrolla Kutxabank, evidentemente para que no suprima los servicios de caja y servicio presencial y que mantengan abiertas, en este caso, la oficina de Bidebieta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. A diferencia de los bancos al uso que operan en el mercado y que se ubican en el sector finanzas y seguros, Kutxabank opera como fundación bancaria dentro de un epígrafe que no es casual y se constituye como obra social. Quiero aclarar esto desde el primer momento porque no me atrevería a decir aquí qué hace o deja de hacer una institución de corte privado con los vecinos de Bidebieta, si no fuera porque, en este caso, Kutxabank no debiera responder en exclusiva a decisiones de mercado, a no ser que claudicara en su objetivo fundacional, que es la obra social y que le permitió en 2014 convertirse en una fundación bancaria. Es decir, ese componente social por el que nació la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, ese mismo componente social que le permitió crecer y convertirse en la Kutxa,
Ese mismo componente social que le permitió zafarse de las presiones europeas y convertirse en fundación bancaria, integrando a las 3 cajas de ahorros territoriales en las que hoy conocemos como Kutxabank. Hago este breve relato porque nos parece que el caso de Kutxabank no es similar al cierre en este barrio de cualquier otra sucursal bancaria. La vocación social por la que nació la Caja de Ahorros le permite hoy disponer de numerosas prebendas. Le compromete de alguna manera con la sociedad en la que opera actualmente Kutxabank. Nos parece que si alguna entidad debe hacer un esfuerzo porque prevalezcan los derechos de quienes tengan sus ahorros, esta es Kutxabank. Abandonar a sus clientes del barrio de Bidebieta a trasladarse hasta Gros o la vecina Pasaya por un tema de costes o decisión estratégica que desconocemos es tanto como abandonar la bandera por la que muchos, hoy mayores y sin familiaridad tecnológica, en su día confiaron sus ahorros a esa entidad de aquí, cuyos beneficios reportaban en el territorio, y con un compromiso social intachable. No todo es dinero, siendo una obra social. Solicitamos se admita la votación por puntos. Adelantamos que votaremos no a la primera y tercera y sí a la segunda. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bai, eskerrik asko egun guztioi. Baita nik ere nahi deteskatu puntu oskatzea. Bueno, señor Otxugurua, indicarle que yo no me confundí en absoluto en la respuesta dada en la interpelación. Usted comenta en la justificación que a pesar de que en la pregunta quedaba claro. Le voy a leer su pregunta. ¿Por qué motivo el Gobierno municipal, a través de su representante en el patronato de la Fundación Kutxa, no ha solicitado a Kutxabank acabar con las malas prácticas que lleva a cabo de tal manera que proceda a reducir las comisiones, así como a garantizar un servicio presencial adecuado? En ningún momento me habló de Fundación Bancaria Kutxa, cosa que en la moción usted mismo ha modificado. Y tal y como ha visto, no es lo mismo Fundación Kutxa que Fundación Bancaria Kutxa. El fin de la Fundación Bancaria Kutxa es promover el impulso del crecimiento económico en el territorio, vía inversión, participación, en compañías que se consideren de valor estratégico para el territorio histórico de Guipúzcoa, estando orientada al impulso y mantenimiento sostenible de proyectos y actividades propias o en colaboración que contribuyan al desarrollo socioeconómico. El objetivo principal de Kutxa Fundazioa es fomentar, desarrollar y sostener actividades sociales, benéficas, asistenciales, docentes y o culturales y todas aquellas actividades que el patronato considere necesarias o convenientes para la mejor realización del citado objeto principal. Todo esto en colaboración con Fundación Bancaria Kutxa. Respecto a solicitar un criterio progresivo en las comisiones de los servicios que ofrece a sus clientes, estableciendo una graduación equitativa entre los de mayor capacidad económica y los de menor renta, lo que usted está pidiendo es la fiscalización de los clientes por parte de Kutxabank. Y no creo que eso, desde luego, sea una buena práctica, ya que para saber la capacidad económica de cada cliente, Kutxabank tendría que ser conocedor de la información fiscal completa, no tan solo de la que dispone como cliente. No tiene por qué ser cliente exclusivo de Kutxabank y ser de otras entidades bancarias, no sabiendo de esta manera la capacidad económica real del cliente. Por este motivo vamos a votar en contra de este voto, o sea que no en este punto. En las comisiones del día 19 parecía contrario que Kutxabank obtuviera beneficios. Quiero recordarles que Kutxa Fundazioa se nutre de los dividendos de Kutxabank, que si fueran negativos no sería posible la labor de obra social. Ya en los últimos años, los beneficios de Kutxabank han ido reduciéndose, por lo que Kutxa Fundazioa también dispone de menos medios para desempeñar su obra social. En el tercer punto, en cuanto a la solicitud de reabrir, segundo punto, en cuanto a la solicitud de reabrir la oficina de Bidebieta, votaremos a favor de este punto, ya que tampoco es del agrado de este Gobierno municipal el cierre de oficinas bancarias, no solo a través de sus representantes, sino también como el Gobierno municipal del Ayuntamiento.
Se han mantenido varias reuniones con la directora de Guipúzcoa de Kutxabank y finalmente la decisión tomada por parte de la entidad financiera es la de no reabrir el sucursal de Bidebieta, justificándolo por la falta de personal. Ante la negativa de la reapertura del sucursal, respuesta que es conocedor, en lo que sí ha trabajado este Gobierno es en la necesidad de que Kutxabank haga un esfuerzo por cubrir las necesidades y adquiera un compromiso. Para ello se van a organizar unos cursos de aprendizaje de canales digitales. Respecto al tercer punto, vamos a votar votar en contra. Idot, Andrea. Porque no sé con qué fin quiere saber esto y no creo que sea materia de este ayuntamiento trabajar con Kutxabank para cubrir o cumplir las condiciones de reapertura. Eskerrik asko. Ixteko txanda, EH Bildu taldeari dagokio. Ematen du, udal gobernua ez dela partaide, baizik agintari eta, dauka olako azkeneko erantzunarekin informazioa, aber zertarako erabili nahi dugun, uste maltzurrak edo adieraziz, ez? Guk bilatzen duguna da herritarren onura eta gainera onura apalenei bereziki onura handiagoa iristea. Horregatik planteatzen dugu lehenengo puntu horretan planteatu dugun proposamena. Irizpide progresiboa fiskalitatearena defendatzen dugulako. Beti ez egoki iruditzen denei berdin eskatzia denok ez ditugunean ahalmen berberak. Gure ustez hori justiziakoa da, baina, berriro diot, eskuineko gobernu batekin ari gara eta jakina, erantzunaren hau harritzen. Bestalde, berriro eta nire azken interbentzio izanei, berriz ere biologiara goaz, txipiroiarenarekin hasi gara eta horrela amaitzen dugu. Eta hori izan zen zure aurreneko interbentzioa batzordean eta horregatik gogorarazi dizuegu. Ondotxo dakizue zuek, zer galdetzen genuen, zer eskatzen genuen Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk, baina, luzatu nahi izan duzu asuntoa, orain, honen bidez, Donostiko udalaren ordezkariari eskatzen bazaio, berak egin dezala gestio hori Kutxabanken, postuko gara. Hainbeste buelta eman gabe, aurreneko momentutik egin ziteken gauza dela. Bestalde, adabakiak jar daitezke, ikastaro bat eskainiz, baina hemen funtsean ikusten dana da Kutxabanken praktika ez dela egokia izaten ari, jarraitzen dula lukurrerian oinarritzen, eta gure ustez, kutxa publikoa behar du izan herritarrei laguntzeko eta horrela sortu zirelako. Hori izan ziren beren fundazioko asmoa. Eskerrik asko, gobernuak ixteko txanda. Quiero recordar a Elkarrekin Podemos que el mayor ERE de la historia de la banca anunciado por CaixaBank, con el despido de casi 8.300 trabajadores, tras absorber Bankia, avalado por el Gobierno, Podemos está en el Gobierno, de los cuales también habrá ciudadanos y ciudadanas donostiarras que se quedarán sin empleo, y incluido el cierre de sucursales. Para dar respuesta a H. Bildu, solamente solicité que dieran traslado a sus patronos. El Ayuntamiento de San Sebastián tiene un único representante. Ustedes tienen 4 patronos. Y creo que estos temas, donde se tienen que trabajar, es en los patronatos. Y le vuelvo a repetir, no votamos solamente a favor del segundo punto para instar al representante, no, sino que votamos al representante más el trabajo que ya lleva realizando desde octubre este Gobierno municipal con Kutxabank. Ustedes solo se han dedicado a instar al Ayuntamiento, sabiendo que tenemos una mínima representación. Y respecto al primer punto, eso, señor Etxeburua, es fiscalización y hay que tener un mínimo de respeto a los clientes. Eskerrik asko, eztabaida amaituta puntuz puntu bozkatzea eskatu da, ez dago
eragozpenik. Beraz, da egingo genuke, eta den puntutik hasita, horren aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, hirugarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, beraz, bigarren puntua onartua geldituko ditzateke, mozioa bigarren puntu horrekin onartua beraz. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrol mozioa, EASO plazan gazte baten atxiloketari buruz Reyes Carrera Zabala EH Bildu taldearen zinegotziak egina. Moción de control sobre la detención de una persona joven en la plaza EASO. Presenta Reyes Carrera Zabala, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Esker. Joan den apirilak 8an, bideo bat zabaldu zen sare sozial baten bidez. Gogoeta eragin beharko liokeena gobernu honi. Bertan, ikusten dena, hauxe da, 4 udaltzain ikusten dira, gazte bat atxilotzen eta indarra erabiltzen. Mutila, auspez lurrean etzanda dagoen bitartean. Hauxe da ikusten dena. Baita ere, auspez etzanda dagoen gazteak ezin dut arnasarik hartu hostia, ezin dut arnasarik hartu, karrasia egiten du, bi udaltzain gainean dituelarik, batek belauna lepoa jarriz immobilizatzen du, eta beste batek belauna ere, bere belauna ere, bizkarrean jartzen dio. Urrengo sekuentza batean berriz ikusten dugu nola eramaten duten esposatua. Berriro diot, orain arte deskribatu dudan guztia, esan dudan guztia, ez da interpretazioa, baizik eta ikusten dena. Ez da iritzia, hau da, hau ezin daukatu. Naiz eta herritarren segurtasunerako zinegotzi ordezkariak, batzordean erantzun zian hori da ikusi nahi duzuna bideoan. Nahi ez, hori ikusten da. Gero interpretazioa beste asunto bat izango da, baina hori da ikusten dena eta entzuten duguna. Gero, lekukoen arabera, agentek eragindako indarra guztiz neurri gabekoa izan zen. Bide batez eta zoritxarrez zegoentze horrek ikusten duguna, edo ikusi ahal izan duguna, George Floyd estatu batuarraren atxiloketan izan zuen zori gaiztoko gertaera gogorazten digu, edo ekartzen digu. Horrek ere, zoritxarrez ere, hitz berdinak edo esaldi berdina esaten zuen, ezin dut arnasarik hartu. Eta gogoratu behar dugu ere, ikusten den udaltzaingoek erabiltzen duten immobilizazio teknika momentu honetan oso zalantzan dago eta benetan eztabaigarria edo eztabaidara bidali ditu, hainbat polizia edo bintzat hor dagoela eta horren arira irakurriko dute, hemen pixkat dokumentazioa eta sarean sartzen zer esaten duten hainbat herrialdeko kidet edo polizia buruak, ez? La guía del Departamento de Policía de Nueva York dice en mayúsculas que los oficiales no deberán usar técnicas de estrangulamiento por su peligrosidad. En Bélgica, el instructor de policía Stan Dury dice que reprende y castiga a los alumnos cada vez que ve una rodilla aplicada en la columna vertebral. Bestaldetik, a los gendarmes de Francia se les desalienta a que ejerzan presión sobre el pecho o sobre órganos vitales de los sospechosos en el piso. No hay que ser médico para saber que eso es peligroso. Hau da, hemen Donostian ikusi ahal izan duguna, eta nik uste gogo eta batera ere eraman behar gaituela, eta batez ere gobernuari. Sekuentzia ez da bukatzen hor, 4 orduko atxiloketaren ostean, gaztea ere salaketa
jasan du, eta berak ere salaketa egin dio 6 udaltzaingoei, hau da, bertsioak kontrajarriak daude, eta uste dugu argitu beharrekoak direla lehen bailen. Hortarako eskatzen dugu, txosten informatiboa egin dezala udal gobernuak, eta beste alde ere eskatzen dugu udal gobernuari, eskatzen diogu teknika horiek berriro ez erabil dezatela udaltzaingoak hemen gure hirian. Horregatik usten dugu argitzeko, esaldi bat, argitzeko premiazkoa dela, argitu egin behar dela, benetan udaltzaingoen konfiantza hiritarrek eskatzen. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, mila esker, bai eskatu nahi genioke proposamena egiten duen taldeari puntuka bozkatu daiteken. Guk ere ikusi dugu, mozioan aipatzen den bideoa sareetan, eta esan behar dut guri ere kezkatu egin gaitu dela. Egia dago, hala ere gure ustez, agian konparazioan naiz eta zeharka izan, orain dela gutxi gertatutako hilketa kasu horrekin, ezagik, agian ez da oso bidezkoa estatu batuetan, eta zenbat lekutan, batez ere poliziaren indarkeria strukturala dago, biztanleria beltzaren aurka, eta horren ondorioz pertsona arrugabe asko hiltzen dira poliziaren esku, eta egia da, gehienetan impunitate osoz gertatzen dela. Donostian bai uste dugu, zorionez, udaltzaingoarekin ez dela horrelako hori gertatzen, hori bai, zoritxarrez, egia da, baitaren noizean behin, eta ez bakarrik udaltzaingoarekin, gustatzen ez zaizkigun, eta ikertu beharko lirateken polizia jarduketen irudiak ikusten ditugula, adibidez duela gutxi, ertzaintzako agente batzuek entzuten genien tiraradar horri buruz adibide bat bezala. Eta kasu honetan ikusi ditugun irudiak ere ez zaizkigu gustatzen, eta zer gertatu den ikertu beharko litzatekela uste dugu. Naiz eta, zinegotzi delegatuak batzordean esan zuen ez zegoela horri buruzko ikerketarik. Gainera, kasu honetan, gardentasunez jokatzeak poliziaren irudia indartzen du. Izan ere, egiten ez bada, badirudi zerbait ezkutatzeko asmoa dagoela, hori ematen du, ez? Orduan, hil horretan, bai aurreratzen dut, gure taldeak, puntukako bozketa onartuz gero, 2. eta 3. puntuen alde bozkatuko lukela. Mila esker. Eskerrik asko, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, los cuerpos de seguridad, es obvio, pero vaya, no son hermanitas de la caridad. Y el pacto social que entre todos nos hemos dado les concede unos poderes extraordinarios que el resto no tenemos, por suerte. Y me parece bien siempre que se ejerzan respetando los límites que marca la ley. La policía tiene un trabajo a veces desagradable que requiere que se utilicen medios y técnicas a veces también desagradables, y para ello se forman y se entrenan. Es peligroso condenar por sistema las actuaciones de la policía, y es peligroso porque pone en entredicho la solidez del sistema democrático y la capacidad de las instituciones de controlar la acción policial. Y eso es lo que hace EH Bildu constantemente, condenar por sistema a la policía, a la que ve como un enemigo, por lo menos hasta que el plan Otegi de infiltración en los cuerpos policiales se finalice con éxito. Deberíamos ser todos mucho más responsables y dejar que la justicia, que tiene muchos más indicios y capacidad para interpretarlos, decida si la actuación de la Policía Municipal fue o no fue irregular. Me parece enormemente irresponsable poner en duda su profesionalidad y compromiso con el bienestar de todos los donostiarras. La policía siempre va a tener nuestra total confianza, por lo tanto, votaremos, como no puede ser de otra manera, en contra de esta moción. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Lógicoki bai. Terrible, Reyes, de verdad te digo terrible. Es la tercera vez que en un mes haces una alusión del tristemente célebre tema de George Floyd para explicar o para hacer un relato que tiene que ver con una intervención de la Guardia Municipal de San Sebastián, y lo haces nada más y nada menos como portavoz de un grupo político y concejal a este ayuntamiento. Terrible. Si no fuera suficiente, en el mes de enero-febrero también saliste con otras declaraciones
terribles que tienen que ver con los incidentes que había en la parte vieja, donde trabajadores de este ayuntamiento fueron agredidos, se les arrojaron botellas, piedras, etcétera, y no había nada que decir a trabajadores municipales en el desempeño de sus funciones por parte, no digo de H. Bildu, porque yo no creo que todo el mundo opine lo mismo, sino por parte, en este caso, de quien tomó el uso de la palabra, por parte de la portavoz. Por si no fuera poco, en el mes de febrero vienes aquí y en una moción que trataba sobre las actuaciones policiales en la Plaza de la Constitución y las personas sin techo, acusas aquí a la Guardia Municipal de quedarse con sus objetos. Y hoy, después de la respuesta y las razones que te doy en comisión, vuelves con esto. Mira, lo primero, no se puede poner, entiendo que no se puede poner al agresor al mismo nivel que las personas que están haciendo su trabajo en esta institución. Pero no es que lo pongas al mismo nivel, es que pones a los trabajadores por debajo. Según los testimonios de las personas presentes en la zona, te corrijo, según algunos testimonios de las personas presentes en la zona, en todo caso, que hay otros que no dicen eso. Tras 4 horas de detención, el joven fue puesto en libertad con la denuncia de una supuesta agresión. Lo escribes tú, te corrijo, de una agresión que di cuenta en la comisión. El motivo de la detención es porque agrede violentamente a un agente de la autoridad causándole lesiones en un ojo. Ese es el motivo de la detención. No tiene nada que ver con la denuncia. La denuncia, la falta de tráfico, la infracción de tráfico que se comete, donde actúa un agente de movilidad, es simplemente una denuncia administrativa. Es una denuncia administrativa y ante esa denuncia administrativa hay un procedimiento. El negarse la identificación es un traslado para proceder a identificarse. Y todo esto coge otro cariz cuando agrede a un trabajador municipal. Y a partir de entonces, lógicamente, tal y como comentan el compañero del Partido Popular, la Guardia Municipal hace uso de sus atribuciones y de sus competencias y utiliza la fuerza mínima necesaria que tiene que ver con la violencia generada en esa intervención para reducir a esta persona. Y eso es lo que ha pasado. Hablar aquí, podrás estar de acuerdo, podremos estar menos de acuerdo, podremos entender que el modelo policial necesitará unos cambios o no. Yo no, porque cuando hablas del modelo policial de Estados Unidos y lo comparas con el modelo policial que aquí se ejerce, son dos cuestiones totalmente diferentes. Para empezar, en aquel país está permitido el uso de las armas y portar armas de fuego, por ejemplo. Cuestión bastante importante a la hora de poder afrontar una situación problemática de estas características. Pero bueno, eso está en la legitimidad de las opiniones políticas de cada uno. Pero aquí, todos los que estamos aquí, somos responsables municipales. Unos somos delegados, en tu caso eres portavoz. Y es la tercera vez en 3 meses que pones en tela de juicio de esta manera, que a mí me parece repugnante, te lo digo con confianza, me parece repugnante, la profesionalidad de los trabajadores municipales en el desempeño de sus funciones. Cuando agreden a los trabajadores municipales de otros departamentos, ¿por qué se condena de otra manera diferente a la que se utiliza, por ejemplo, con la Guardia Municipal? Cuando agentes de la Guardia Municipal femeninas han sufrido en la calle incidentes de agresión, ¿por qué en ese caso no te escuchamos nunca ninguna respuesta? Es que a mí me parece realmente lamentable tener que escuchar en el Ayuntamiento de San Sebastián esto que acabamos de escuchar por tercera vez. Y desde luego, creo que el caso de George Floyd poco favorece a la imagen, no sé qué se persigue pretendiendo dar a la Guardia Municipal esa imagen, que lo utilices por tercera vez en 30 días. De verdad es impresionante. Eskerrik asko. Ixteko txanda EH Bildu taldeak. Lo que realmente increíble y me parece muy grave, que es que el jefe de los servicios, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, se salte por los aires la presunción de inocencia de un detenido. Eso sí es que me parece muy grave. Lo que me parece muy grave es que ponga en mi boca palabras que no he dicho. Yo aquí lo que estoy pidiendo es un expediente informativo y he hecho un relato de unos hechos que hemos visto todos. Todavía no he dado mi interpretación acerca de ellos, porque creo que realmente hace falta una investigación. Lo que no puede ser es que se duden de algunos y de otros no, porque claro, ese detenido, ese joven, tiene sus derechos. ¿Dónde quedan sus derechos sociales y políticos? ¿Dónde quedan? Si usted le está acusando de ser un agresor
Le está acusando, saltándose la presunción de inocencia, porque en comisión citó 11 veces, refiriéndose a ese detenido, las palabras agresividad y violencia, dando a entender que él actuó de esta manera. Yo lo único que he hecho aquí es decir, vamos a saber qué es lo que pasó. Vamos a saber lo que pasó y no confundamos la total confianza con los trabajadores, en este caso de la Guardia Municipal, no confundamos eso con dar carta blanca y justificar absolutamente todo, que son dos cosas muy diferentes. Y creo que de verdad, si este Gobierno municipal, que usted y en su departamento de Seguridad Ciudadana fueran transparentes y de verdad hicieran expedientes informativos, la ciudadanía estaría, desde luego, con una mayor confianza y, sobre todo, una parte de ellas. Estamos hablando de que muchos jóvenes se están sintiendo agredidos y perseguidos en muchas ocasiones. Yo creo que debe de reflexionar sus palabras y yo en ningún momento le he insultado y creo que debe de reflexionar sus palabras. Estoy a favor de la Guardia Municipal, creo que es la Guardia Municipal las personas más cercanas de seguridad con respecto a la ciudadanía y que así debe ser. Pero para eso necesitamos total transparencia, cosa que usted creo que ni le interesa ni quiere. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. No hay más palabras más apropiadas para manifestar su conducta que las que usted misma acaba de pronunciar para manifestar su conducta. Le voy a leer textualmente. Lo que dice usted textualmente, no lo dice, es que lo escribe. Tras 4 horas de detención, el joven fue puesto en libertad con la denuncia de supuesta agresión. Cuando yo le confirmé que había hay denuncias cruzadas de agresiones sobre esta cuestión. Me dice que usted se arroga, no sé cómo, se arroga el sentir de la ciudadanía hacia la Guardia Municipal. Oiga, será el sentir de algunos ciudadanos. Creo que la imagen de la ciudadanía de esta ciudad de la Guardia Municipal difiere mucho de lo que usted aquí relata. Se arroga ahora también el sentir de los jóvenes. Será de algunos jóvenes, digo yo. Porque es que usted aquí habla de ciudadanías, habla de jóvenes, habla de relatos y se hace suyo aquí el sentir de todo el mundo. Seguramente el sentir será bastante diverso, pero en mi opinión, la Guardia Municipal de esta ciudad, de cara a la ciudadanía de esta ciudad, tiene una imagen buena. Es una imagen de cercanía y es una imagen colaborativa. Y lo que usted interpreta o da a entender aquí en 3 cuestiones, en 3 plenos, como le acabo de relatar, es una imagen que no es cierta, que no es verdad, haciendo además, vuelvo a decir, alusiones a cuestiones que desde luego, es que no lo he dicho yo, es que no lo he dicho yo, es que no es un debate entre usted y yo, es que es un debate, es que ha hecho una mención la portavoz del Carrequín Podemos, donde entiende que no es acertada la comparativa. Y también le ha comentado lo mismo el portavoz del Partido Popular. Es que, permítame que le vuelva a insistir, creo que no es acertada la comparativa y creo que se transmite una imagen de la Guardia Municipal de esta ciudad que no es cierta y que no apoya y que no aporta absolutamente nada. No sé qué se pretende con esto. Bueno, puedo entender, y a lo mejor resulta que el señor Corominas no está tan alejado de cuál es la razón real. A lo mejor resulta que no está tan alejado, pero entonces vamos a quitarnos la careta y hablemos de lo que haya que hablar. Pero no sé qué se persigue con este tipo de conductas, Reyes. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketara pasatzen gera. Puntuz puntu bozkatzea eskatu da, pentsatzen dut ez dagoela horretarako eragozpenik, eta hasi egingo gera, denengo puntuarekin, horren aldeko botuak, EH Bildu, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak Talde Popularra, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, hau ez da onartzen. Bigarren puntua, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, hau ere ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, beraz 3. hau ere ez da onartzen, mozioa ez da onartzen, ez da boto azalpen txandarik eskatzen, da beraz hurrengo puntura goaz. 10. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko zinegotzi Reyes Carrere Zabalak aurkeztua, udan jaietako krisi maila aktibatzeari buruz. Moción de control número 10, presentada por el grupo EH Bildu, por Reyes Carrere Zabala, sobre la activación en verano de la mesa de crisis sobre las fiestas. Bai, EH Bildu taldearen txanda.
2008 urtetik aurrera, Donostiako udaleko berdintasun sailak, uztailetik hilarera, zeukzu erasoaren kontra, aurkako sensibilizazio kanpainak egin izaten ditu. Donostiako herritar guztien zein bisitarientzat. Zoritxarrez, denok dakigun arrazoiagatik, udalak programatutako jai guztia berten bera utzi ostean, berdintasun sailak ere erabaki zuen horren ondorioz kanpaina hori bertan bera uztea, ez zuela aktibatuko. Urtebete daramagu pandemian, erabateko ziurgabetasunean murgilduta eta egora oso aldakorrean, kutsadura indizen goraberak gure egunerokotasuna etengabe markatzen dute. Nora egin, zenbat lagunekin bildu, konfinamentu perimetralea kontrolatu, bueno, zan nahi dut, egoera horrei mintzat ohitura hartu diogule, ez? Nola baiteko ziurgabetasun hori. Gainera, nik uste dut, kutsatze gorakara bete-betean, ziurgabetasun egoerari gehitu behartzaio Espainiako gobernuko presidenteak iragarritako alarma egoera maiatzak behatzian altxatzeko erabakia. Zalantza gehiago sortzen dituela, ez? Beraz, ez dena toki ezberdinak aurre ikusten dira. Eta norberak udarako ere aisialderekin zerikusia duten erabakiak ia momentuan hartu beharko ditu. Bidaiatu edo ez, jaiak izan edo ez, jai ekitaldi batera joan edo ez, ia momentuan, ez? Baina bai aurre ikusten duguna da, hori da, udal gobernuak aste nagusiari eta gainerako jai buruz hartutako duen erabakia alde batera utzita, hau da izango dian edo ez, ondartzak eta eguraldi honak erakarriketako jende asko pilatuko dela Donostian. Eta zoritxarrez ere jakin badakigu, testinguru horretan, udara testinguru horretan, emakumeen kontrako erasoak izango direla bai, ala bai, zoritxarrez diot. Beraz, egoera honetan, udal gobernuak improvisazioa alde batera utzi behar duela uste dugu, eta horregatik beharrezkoa dela berdintasun sailaren bidez indarkeria matxistaren aurkako udako kanpaina udara hontan aktibatzea. Eta logikoa denez, bizi dugun errealitate aldakorrera egokitzea. Horretarako premiazkoa ikusten dugu jaietako krisi maila deitzea lehen bailen. Ildo honetan, importantea da, azpimarratzea ere, udarako jaietako programa baten barruko jarduerak ez direla hilabete horietako eraso matxistak, ugaritzearen arrazoi bakarra. Zentzu horretan ere, hainbat publikazioak esaten duten edo hartaratzen duten bezala, pertsonen pilaketa eta jai giroa eta kasu batzuetan baita ere beroa, delitu horien gorakadan eragin nabarmena izan dezaketen elementuak direla. Horren inguruan galdetu egin genuen zinegotzi ordezkariari eta baikortzat jotzeaz gain aitortu zuen etzela inolako urratsik egin hildo horretan eta etzuela oraingoz horretarako asmoriz. Beraz, hori eskatzen dugu krisi maila aktibatzea, beste aldetik Donostiko talde feministekin eta emakume elkarteekin udar kanpainari buruzko gogoeta eta irizpidea partekatzeko, eta beste aldetik, hirugarren puntua, Donostiako Berdintasun Kontseiluko kidei jakinarazi dizaiela festetako krisi mailan parte hartzen duten zerrenda eta irizpideak horien partaidatzen irizpideak jakinarazteko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Tu hitzik hartuko, talde popularrak ez da ere, talde sozialistak bai. Bai, eguerdion ja, eta eskerrik asko.
Arretaz entzun nahi nuen interbentzioa mozio idatzian izateaz gain, bi gai desberdin jorratzen direlako hemen. Batetik berdintasun sailak urtero egiten duen kontzientziazio kanpaina eta bestetik jaietako krisi mailare aktibazio eskakizuna. Bereizketa hau egin gero, kanpainatik hasiko gara. Zer egin du udalak berdintasuneko kanpainarekin? Denok dakigunez, normalean, pasaden urtera arte behintzat, festa giroan edo gazteen artean ematen den indarkerian zentratzen zen kanpaina bat egiten zen udaletik. Jaiekin lotura zuzena zuena. Baina, aurten, gauden egoera ikusita eta aurreko urteko egoera ikusita ere, festa esparruan gertatzen diren indarkeriari buruzko kanpaina gauzatzeari ez genion zentzu gehiegirik ikusten, eta kanpaina egokitzea erabaki zen. Eta esan beharra dakat, ia maiatzean, oraindik ere nola gauden ikusita, erabaki zuzena izan dela kanpaina moldatzea. Eta zertan datza kanpaina berria? Aintzakotzat hartu ditugu, hainbat talde feministek beste indarkeria matxistak islatzeko egin izan dituzten eskaerak, eta aurten aukera hau aprobetxatu egin dugu. Kanpainak hain zuzen hori egingo du beste esparruetan eta beste indarkeria mota desberdinak ikustaraztea edo islatzea. Eta horiek ere indarkeria matxista direla salatzea. Eta, ez nuke spoilerrik egin nahi, baino batzordeetan Marta Guarte Andreari jada komentatu nioenez, hauetariko bat adibidez, sareetan eta interneten jazartzen den indarkeria izango da. Eta islatuko diren indarkeria matxista hauek, talde feministek agerian jartzeko eskatu zituztenak dira. Ez denak noski, baino gehienak talde feministek eta emakumeen elkarteek eskatu zituzten eta guk kanpainak txertatu egin ditugu, eskakizunak entzun egin ditugulako. Eta lan guzti hau aurrera eramateko gai izan gara, ez gaur, ez pasaden astean lanean hasi ginelako, baizik eta otsailetik gaudelako kanpainan eta martxan aurtengo kanpainarekin. Eta diseinatzaileek oso aurreratuta daukate bere lana. Beraz, orain, apirila amaieran eskatzen zaigunean genero indarkeriaren aurkako kanpaina diseinatzen hasteko eta gainera elkarteekin eta taldeekin irizpideak adosteko bilerak antolatzeko guk hori orain ezin dugu onartu geure lana askoz ere aurreratua dagoelako. Eta bestetik eta bukatzeko jaietako krisi maila. Azaldu dudanez, aurtengo kanpaina honela diseinatu badugu festetako kanpaina beharrezkoa ikusten ez dugulako da. Ekitaldi egokituak bai egongo dira, kontzertuak distantziaekin egongo dira, proposatzen dut, kulturekintzak egongo dira, seguraski, baino festa ezagutzen dugun moduan, Inxausti jaunak ere esan duen bezala, ez dugu izango. Beraz, eta ondorioz, orain dela 10 egun eman nuen erantzun bera emango dut orain. Ez dugu mahaia aktibatuko festarik ez delako egongo, eta festarik egongo ez denez, ez dugu mahaia orain aktibatzea beharrezkoa ikusten. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, eta beraz EH Bildu taldeak izteko txanda. Ez dut ulertzen. Zergatik ez nuen erantzun hau jaso batzordean. Desde luego, ez zu, ez ni, eta ez gainontzeko, eta ikusten ari direnak, ez gaude hemen denbora galtzeko. Zu nahi esan zenidan, testualki, es usted muy optimista, señora Carrere. Eta esan zenidan, etzen utela ezer aurre ikusten. Beraz, ez dut ulertzen, alde batetik postutzen naiz, erantzunaz, hori entzuteaz. Baina beste aldetik ez dut ulertzen. Benetan ez dut ulertzen. Zeren, erantzun hori jaso izan banu, ez nuke kontrol mozio aurkeztuko. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak erabili nahi du, ez? Beraz, bozketara joango gineateke zuzenean.
Mozioaren aldeko botuak. EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, popularrak. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, bai, Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, guke alde bozkatu dugu, izan ere baita ere, hori komisioan ez genuen azalpen hau entzun, eta orduan, claro, ez errez balzan egingo, egokia iruditzen zitzaigun mozioan alde bozkatzea. Hombre, baita ere, posten gaitu entzuteak otxeietik martxan zaudetela, baina orain dela 2 aste eta erdi izandako komisioetan, ez genuen azalpen hau entzun, orduan, eskertuko dugu hurrengoetan informatzen bagaituzue komisioan bertan, ze horretarako dira komisioak, informazio hori lortzeko zertan ari zareten. Ze aurrera atuta bali mazaudete, orain enteratu gea. Eta gustatuko litzaiguke jakitea beste kontu batzuekin, adibidez berdintasun ordenantzarekin ere bai, ze aurrera pauso eman dituzuen. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Hurrengo puntura pasatzen gera. 11. Kontrol mozioa, Loiola Zeharbideko bidegorriari buruz, Elkarrekin Donostia Udaltaldeko zinegotzi Aizeagarai Gallaztegik egina. Moción de control relativa al bidegorri de la travesía de Loyola, presentada por Aizeagarai Gallaztegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Mila esker. Se ha cumplido un año de la declaración de emergencia climática y entre las actuaciones a desarrollar unidas a esta declaración, concretamente en materia de movilidad, se señala la mejora de la red de bidegorris de la ciudad. El tramo de bidegorris recientemente creado en la travesía de Loyola tiene zonas en las que la anchura no llega ni a 2 metros de ancho. Los usuarios de la red de bidegorris y el colectivo Calapié han denunciado que su anchura no cumple el mínimo legal e impide la posibilidad de transitar en paralelo en un mismo carril. Tampoco permite el paso con seguridad de triciclos que son utilizados por personas con dificultades de movilidad y con cada vez mayor frecuencia como transporte de mercancías. Además, la zona en la que se ha ejecutado el bidegorri permitía que el trazado de este fuese de una anchura superior y con ello cumplir con las recomendaciones y criterios establecidos. Ante este hecho, si el trazado o el diseño del carril no es adecuado o es incómodo y puede generar inseguridad, lógicamente los mismos usuarios de las bicicletas optarán por otros medios de transporte. En este sentido, resulta llamativo que en 2021 ni siquiera se estén cumpliendo las recomendaciones que, por ejemplo, ya en el año 2006 se hacía en el Manual de Vías Ciclistas de Guipúzcoa, recomendaciones para su planificación y proyecto. Y en el punto relativo a las anchuras requeridas para la circulación ciclista, dice el documento, cuando la vía de bicicletas acoge los 2 sentidos de circulación, la anchura mínima pavimentada debe ser 2,20 metros, pero para aumentar la comodidad y la velocidad en el cruce de 2 ciclistas, la sección debe ser igual o superior a 2,5 metros. Pero vamos más allá en el tiempo. En el año 2000, hace 21 años, este ayuntamiento hizo un plan de potenciación de la bicicleta en la movilidad urbana. En ella se dice, para las aceras bici, que es lo que compete a este tramo del bidegorri de Loyola. Pues bien, ahí dice, las anchuras mínimas recomendadas en las aceras bici bidireccionales tendrán entre 2,5 y 3 metros. Parece que vamos para atrás, porque cuando le interpelamos a la concejala delegada, ella aseguró que tenía 2,20 metros. Pero al conocer estas afirmaciones, usuarios de los bidegorris de Donostia han vuelto al lugar para poder medir la anchura exacta y han demostrado que ni siquiera alcanza los 2 metros. Tras esta denuncia, se ha procedido a pintar las baldosas de la acera junto a uno de los carriles. No sabemos muy bien si es con la intención de ampliar así el bidegorri. En todo caso, si este fuera el objetivo, nos parece una auténtica chapuza. Ustedes han podido comprobar la reacción de la ciudadanía y los colectivos. En el Consejo de Movilidad se lo dijeron claramente. La respuesta ante la crítica fue anotado. Ningún tipo de explicación ni interés en dar solución a una mala actuación. Este martes el Ayuntamiento organizaba dentro de un ciclo de charlas en el marco de Donostia 2030 una charla justamente sobre los pilares de la transformación de la movilidad. En ella, la directora de movilidad de este ayuntamiento hablaba del principal pilar de la movilidad sostenible, que es la convicción. La convicción.
Planteaba algo que compartimos, que queremos una ciudad más sostenible y más segura. Y decía que creía que lo estaban haciendo bien. Pero viendo esta actuación y otras que se están llevando a cabo, ¿en serio que lo están haciendo bien? En general, los usuarios de la red de Bidegorris de Donostia denuncian que el trazado es incómodo y difícil para la circulación. En definitiva, que no es seguro, lo cual, en lugar de favorecer su uso e incentivar la movilidad sostenible, desincentivan el uso de la bicicleta. La sensación que da este Gobierno nuevamente es la de tratar de proyectar una imagen pero que luego no responde a una realidad, que debiera de ser la apuesta por una movilidad sostenible. Les pedimos que rectifiquen. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, sí. Perdón. El problema de la movilidad de esta ciudad, lo hemos dicho muchas veces, es que no hay un plan integral de movilidad para la ciudad. Entonces se va haciendo una movilidad a petachos, a trocitos. Un día, me imagino, pues en algún despacho del ayuntamiento están ahí, bueno, se sientan y dicen, venga, ¿qué cerramos hoy? Pues venga, hoy cerramos, ¿no se oye? Hoy cerramos una calle en Eguía. Bueno, pues se cierra. Oye, ¿y qué? Pues nada, ponemos unos faros de paja para que la gente se siente. Y bueno, y hecho esto, ¿qué hacemos mañana? Pues bueno, mañana metemos aquí un carril bici, un Bidegorri. No, que no cabe, agárrame el cubata, ¿no? Pues un poquito así es la movilidad de esta ciudad. Entonces, llevamos tiempo pidiendo, por favor, que se presente ese plan integral de movilidad que el Gobierno lleva preparando 6 años, para que la ciudadanía sepa cuál va a ser el plan de movilidad o cuál es el plan de movilidad de este ayuntamiento, para que la ciudadanía sepa a qué atenerse y pueda opinar y pueda participar y pueda aportar pues las mejoras que considere oportuno. Entonces, yo que sería también mucho más cómodo para el equipo de gobierno, ¿no? Porque en vez de tener una bronca cada día o cada semana por la ocurrencia, digamos, de turno, pues podría tener una bronca al año o en la legislatura y se ahorraría muchos disgustos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak. Eguerdion. Bueno, kontrol mozio hau irakurrita eta ia 2 urte egin behar ditugun legealdian udal gobernu honek izan duen jarrera ez, bizikletarekin eta Bidegorriekin, nik uste dela hiri hontan arazo bat dagoenaren isla. Esanet, Bidegorriarekin arazo bat dauka udal gobernu honek. Orain dela urte batzuk, 20 igual, aizakera ipaturako, begintzen, eta zizen Bidegorri sare bat egiten, baina esan behar dugu kasu askotan oraindikan berritu gabe daudela, ez dela hunditzen, eta erabiltzaileak eta oinaizkoak eta bizikleten erabiltzaileak oraindikan ere arriskuan jartzen dituenak, eta azken adibide hori da Loiolakoa. Ikusten ari gea, bizikletaren erabilera gerota gehiago hunditzen ari dela gure hirian. Eta areta gehiago, COVID-19 sindemia etorri ondoren. Baina benetan badirudi ez dezuela ezer ikasi eta ez dezutela inungo eredurik hartzen. Azkenean, Bidegorri sarea da, egin behar dena da, mantendu, hobetu eta hunditu. Eta hori da azkenean larrialdi klimatikoaren baitan, eta enbestetan aipatzen dugu mugikortasun jasangarri horren baitan, efektu positibo bat daukana. Kenduko duguna autoak hirigunetik. Autoen erabilera gutxituko duena, osasungarriagoa eta sinistu ala ez, tokiko merkataritza sustatzen duena. Baina berriro diot, oso poliki zoazte aldaketak egiten. Oso poliki eta oso mantxo. Azkenan bizikletaren aldeko mugikortasun baten alde. Nik esango nuke Loiolakoa adibide bat dela, zeren saretan begiratzen badegu, hiri hontan egin diren azkeneko Bidegorri guztiek izan dituzte salaketak. Hasi gaitezke aieteko bat. Zati batzuetan estuegia zela, bizikleta erabiltzaileek sastrakekin edo topo iten zutela alde batetik edo bestaldetik oinezko harrapatzen zuten, baina estuegia zela alde batzuetan. Txomineneakoa, Antzieta bidekoa. Garajetarako sarbidek mozten dute etengabe Bidegorria. Txomineneakoa ere, 80 graduko jirabira egiten du. Eta autoekin baditzen dute Bidegorria. Zurriola bukatu gabe, horri buruz, ere, ez dakigu ezer. Eta orain Loiolakoa estuegia, eta gainera ere, markesina bat erdian daukan Bidegorri bat. Eske horrela da. Orduan, azkenan mugikortasun eta hirigintza hobekuntza baten alde,
Helburu ez da oinezkoi espazioak entzea eta bidegorriak ere espaloietan sartzea. Ibilgailu motordunei kendu bartzai espazioa, errepidei kendu behar diegu. Gure hiriek hartzen duten espazioa, gure hirian autoek hartzen duten espazioa oso handia da. Eta ez dugu guk esaten, Kristina Nea Fundazioak esaten du. Mugikortasun aktiboa handiagoa da, baina espazioa espazio gutxiago dauka. Eta beraz nik uste garaiak aldatu dira, gizarte aldatu da, eta hiri honen hirigintza eta mugikortasun ereduak aldatu egin behar dira eta egokitu. Bidegorriak eta bizikletak barkatu, pero no es... Las bicicletas no son solo para el verano. O sea, bidegorriak erabiltzen dira egunero, lanerako, asteburuetan, oporretan. Erabiltzen dituzte 80 urtekoek, aurrek, trizikloek, gaitasun bereziak behar dituztenek, salgaiak eramateko, umeak eramateko karroak. Eta beraz, hortara egokitu behar ditugu gure bidegorriak. Eta modu segurean ibiltzen nahi badugu, eta hori sustatu nahi badugu, hori da egin behar duguna. Leheno aipatu dugun garraio agintaritzak orain dela gutxi publiko egin zuen ikerketa bat. Eta ikerketa horren izenburua zen, kalitate honeko bizikleta azpigegiturak dira erakargarriak eta egingo du bizikleta erabiltzea. Ez eguraldiak bakarrik. Beraz, apostu fin bat eta irmo bat egin dezagun bizikletaren alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde jeltzaleak. Sí, no me haga ser mala, señor Corominas. Le diría que cree Fraile que todos son de su aire. Y señora Garay, no me parece nada elegante que mencione a una persona con lo que ha dicho en una intervención pública sin que esté presente y se pueda defender. Paso a contestar ahora a ver, este Bidegorri, que llamamos Bidegorri de Loyola, forma parte de Travesía de Loyola, forma parte de una actuación integral de esa zona, de la Travesía de Loyola, que una actuación integral que, bueno, se ha demorado quizá más tiempo del que debería, pero entre otras cosas porque se ha trabajado con los vecinos y vecinas y la asociación en muchísimas reuniones, y aquí hay personas que lo podrían confirmar. Si hay un proyecto en el que la ciudadanía ha participado desde el minuto cero, desde el minuto -5, diría yo, hasta la actuación, ha sido este. Así que a petachos, nada, tampoco. Lo que pasa es que cuando se hace una actuación integral hay que equilibrar entre todos los intereses. O sea, la actuación de la Travesía de Loyola no es un Bidegorri, es una actuación integral en la que hay que hacer sitio al transporte público. Los vecinos y vecinas quieren parte de sus aparcamientos y que no desaparezcan todos, y con todo, y se saca mucho tiempo, mucho espacio, mucha zona de estancia, de peatonal, y con todo eso pues se equilibran los usos y se hace lo que entre todos hemos querido hacer. Y si hablamos de la emergencia climática, que siempre empiezan hablando con la emergencia climática y la declaración de la emergencia climática, para empezar a hablar ahora ya solo del Bidegorri de Travesía Loyola, les diría que en ese barrio ya hay 2 Bidegorris, no solo uno, 2. Y va a haber un tercer tramo que cuando se ejecute y se urbanice Ciudad Jardín. Así que 2 Bidegorris tiene ese barrio. Bueno, en cuanto hablando ya del Bidegorri, decir que efectivamente nos hubiera gustado, probablemente como a ustedes, que así nos lo echan en cara, que el Bidegorri tiene que ser mucho más ancho, y nos hubiera gustado, cómo no, hacerlo en un vial de la calzada, porque antes esa calzada era mucho más ancha, pasaban los coches en 2 carriles en cada sentido. Luego, con los vecinos y vecinas se diseñó un carril en cada sentido y al final prevaleció la opción de ceder un carril al transporte público. Generosos los vecinos de Travesía Loyola, porque no era para ellos ese carril bus, era para los vecinos de Martutene, porque la línea de bus tiene que llegar hasta Martutene y estrangulaba bastante un carril de ida y un carril de vuelta. Por tanto, no pudo hacerse en calzada y entonces se hace en acera. Claro, y en la acera hay jardines, hay marquesinas, hay muchas cosas y efectivamente el espacio hay que dividirlo entre todas. Hay 3 tramos en ese Bidegorri. El primero es el que está a la par de la Salle, con una acera que queda espacio, ahí donde dicen el 220. Es un Bidegorri que
te pones ahí delante, yo he estado allí delante viendo pasar a los ciclistas, no hay ningún problema, ninguno. Y es el pedazo que queda de acera, el trozo que queda de acera, es una acera necesaria porque allí hay trasiego de personas, de alumnado y de gentes que transitan hacia la Salle. Hay otro tramo que va por la calzada, en medio, que se cedió un carril, se cedió espacio a los coches para aparcar en batería en vez de en línea, como se propuso. Quisieron en batería, porque de verdad les desaparecen bastantes aparcamientos, se cedió la batería, con lo cual, pues ha quedado el carril con los 50 centímetros de seguridad pertinentes. Y hay una tercera zona donde empieza el ascensor de los Robles, hay la subida al Alto de los Robles, hay un jardín para proteger de la calzada y, pues todos los tramos que he dicho, si ve usted a pasar por ahí a personas ciclistas, van con absoluta tranquilidad. Absoluta tranquilidad. Bai, eskerrik asko. Ixteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bueno, me ha quedado claro que no van a rectificar, o sea, que incumplen la normativa, no cumplen el mínimo legal de anchura del Bidegorri y hacen una pintadita así sobre las baldosas. Y bueno, que como usted ya ha estado allí viendo y parece que no hay ningún problema, entonces no van a tocar nada. Bueno, pues es nuevamente un ejemplo de una gestión absolutamente chapucera. No entendemos por qué se hacen proyectos que ni siquiera cumplen con la normativa si hay un diagnóstico compartido basado en análisis cuantificables y científicos que determinan que necesitamos reducir las emisiones de CO2 y transitar a un nuevo modelo de desarrollo descarbonizado. Y para eso, evidentemente, se han de construir un modelo alternativo de movilidad sostenible, ¿no? Estamos hablando de construir una alternativa real y de cómo se construya hoy este Bidegorri, probablemente va a depender el futuro de la movilidad en la vega del Urumea. Y usted dice, yo he estado allí delante y los ciclistas pasan sin problemas. Sirimiri, una señora, una madre de Loyola, que dice que es un Bidegorri problemático, por el que va a ser complicado circular por miedo a chocar con una bici que venga de frente y que sea un poco más ancha. No comprendo cómo se puede realizar una obra nueva con semejante fallo desde el principio. Me parece una desidia por parte del Ayuntamiento hacia el desplazamiento sostenible de la bici en la ciudad que se debería de fomentar y no poner estos inconvenientes. Pues bien, hace varios meses en San Telmo, en otra de las charlas que se organizaban bajo el título Crisis climática y ahora qué, la directora de la Oficina Estatal del Cambio Climático habla de la necesidad de priorizar la coherencia en las políticas públicas. Y sí, yo antes he hablado de una charla que se dio públicamente el martes y donde la directora de Movilidad dijo que hablaba de convicción. También otra charla en la que se habla de coherencia en las políticas públicas. Y este es un ejemplo de que ni una cosa ni la otra, ni convicción ni coherencia. Sobre el papel hablan de sostenibilidad, pero en la práctica vemos facilidades para el acceso del vehículo privado, aparcamientos como champiñones y en este caso chapuzas en Bidegorris. Y cuando tienen delante a los colectivos que les dicen, anotado. Y así entiende la cogobernanza, la participación y la sostenibilidad. Pasen del papel y de la teoría a los hechos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ixteko txanda Gobernuak. Sí, pues eso mismo hemos hecho, pasar de la teoría a la realidad. Y efectivamente la realidad de zonas, no solo esta, otras zonas de Donosti no permiten hacer la amplitud que a todos nos gustaría de los Bidegorris. Y no solo es de este Gobierno actual. Le puedo decir actuaciones que conocerá muy bien, seguro, en las que se han hecho otros gobiernos que también están sentados aquí. Le voy a decir una, hay unas cuantas y no estamos orgullosos de ellos, solamente que es la ciudad construida y es lo que se permite con esa ciudad construida. Por ejemplo, la calle Antonio Arzac o un tramo en Javier de Bazkaiztegui, bien estrecho. El Bidegorri, el itinerario ciclista de Ayete que menciona, estamos orgullosos de haberlo hecho, sabiendo que no es todo lo ancho, pero es que allí no se puede hacer otra cosa. Pero ahora, con las actuaciones de este Gobierno, en la anterior legislatura y en esta, alguien puede coger la bici en el centro de Donosti y plantarse en la zona de Ayete que le interese con un itinerario ciclista y el ascensor realizado. Por tanto, de eso estamos orgullosos. Un ejemplo que no hicimos nosotros de Bidegorri estrecho, pero que es lo que hay y que, pues uno puede circular perfectamente, con cuidado, pero puede circular perfectamente, el tramo de la Estación del Norte. Estrecho y en curva, no como en Travesía de Loyola, que es bastante más ancho y además recto y con una visibilidad excelente. Gracias.
Eskerrik asko, eztabaida amaituta. Bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostia, Talde Popularra eta EH Bildu, kontrakoak, Talde Sozialista Jeltzaleak, ez dago onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta azken kontrol moziora pasatuko ginateke. Kontrol mozioa, Santa Clara uharteko kaimutxurrak dituen kalteak eta konpontzeko egin beharreko obren gainean Elkarrekin Donostia Udaltaldeko zinegotzia Itziagarri Gallástegik egina. Moción de control relativa a los daños en el dique de la isla de Santa Clara y a las obras a ejecutar para su reparación. Presenta Aizea Garay Gallastegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bien, el mes de octubre del pasado año, 2020, coincidiendo con una visita a las obras del Faro, se descubrieron daños en la estructura del dique muelle en la isla de Santa Clara y tras ser analizada la zona dañada se determinó que había unos grandes socavones en la cimentación que amenazaban el estado y la estabilidad de la estructura. Y quiero recalcar la fecha en la que se dio a conocer esta situación porque el pasado día 20 y tras la aprobación de la adjudicación de emergencia de la reparación, el alcalde achacaba a los temporales del invierno la necesidad de actuar de forma urgente y nos preguntamos si esos temporales fueron los del invierno anterior y no los de este último, sabiendo que los problemas de la estructura se habían detectado durante el mes de octubre, esto es, antes del invierno. Los daños producidos se encuentran en la zona de acceso del servicio de motoras a la isla, lugar imprescindible para poder acceder a la misma y, según la información facilitada por el Gobierno, estima que la obra va a durar alrededor de 3 meses. Nos encontramos, por tanto, que la previsión de finalización de las obras llegará, si no hay contratiempos, a finales de julio, esto es, transcurridos 2 meses desde el comienzo de la temporada estival, el próximo 1 de junio. Teniendo en cuenta que los graves daños fueron detectados en el mes de octubre, resulta incomprensible cómo la obra de reparación no se ha comenzado con anterioridad, precisamente para evitar que coincidiese con la temporada estival. En la comisión del presente mes, el concejal delegado de Cultura y Euskera no confirmó la compatibilización de usos y obras y señaló que se iba a estudiar dicha compatibilización, insistiendo sobre todo en que se garantizaría la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, un día después, tras la Junta de Gobierno local, donde se aprobó la adjudicación de la obra por vía de emergencia, el alcalde anunció la compatibilización de la obra con los usos propios de la temporada estival, así como las visitas de la obra escultórica del Faro. Teniendo en cuenta la justificación para adjudicar la reparación por vía de emergencia realizada por el propio alcalde, advirtiendo una situación de peligro provocada por el descalce de la base de cimentación del dique en el punto concreto que utiliza el servicio de motoras para el acceso de las personas, resulta sorprendente que se vaya a dar esa compatibilización de usos y obra. La seguridad de las personas, entendemos, ha de ser prioritaria, máxime cuando se va a intervenir directamente en la zona del muelle por donde acceden las personas a la isla. Por otra parte, desde el Departamento de Mantenimiento Urbano también se ha avanzado que va a procederse a la ejecución de obras en el camino de la isla que conduce hasta el Faro, para que éstas estén finalizadas en mayo y así poder tener el camino arreglado para la inauguración de la escultura en junio. En comisión, el concejal delegado negó la relación entre las obras del Faro y los daños provocados en la isla, pero resulta llamativo que precisamente haya sido durante esas obras cuando se han producido los daños tanto en el dique como en el camino de subida. En temporales anteriores los daños no se han producido en este emplazamiento, por tanto, bueno, pues sí que nos parece importante hacer la reflexión porque creemos que hay una relación entre ambos hechos. Bueno, por ese motivo hemos presentado esta moción en la que les pedimos al Gobierno municipal que evite la compatibilización de usos propios de la temporada estival, así como las visitas a la obra escultórica del Faro, hasta que no culminen las obras de reparación y estabilización de la estructura del dique, así como los de la subida al Faro, al objeto de garantizar la seguridad de los y las visitantes de la isla. Y, en segundo lugar, y relacionado con este hecho anterior, les planteamos también que aplacen la inauguración de la escultura de Cristina Iglesias hasta que no se haya finalizado la obra de reparación del embarcadero, se garantice la estabilidad del dique y se proceda a mejorar el camino de subida al Faro. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Talde Popularraren txanda. Sí, eskerrik asko. Bueno, cada vez que Podemos o Bildu, que bueno, para el caso es lo mismo, presentan una moción relativa a la isla de Santa Clara, lo que yo realmente imagino es un gran Godzilla rojo comiéndose el Faro. O sea, porque es lo que a ustedes les tiene loco, ¿no? La escultura de Cristina Iglesias. Porque
la sensación que tengo es que a ustedes la isla les importa más bien poco. Es posible que, bueno, es muy posible que no hayan estado nunca. Muchos donostiarras no han estado nunca en la isla de Santa Clara. Porque si hubieran estado efectivamente en la isla de Santa Clara, repito, efectivamente en la isla de Santa Clara, se hubieran dado cuenta de los jaleos que se forman ahí en verano, en el bar, en el merendero, y el pequeño oficial de la Gestapo que llevan ustedes todos dentro, que todos ustedes llevan dentro, se hubiera vuelto loco hace ya tiempo, ¿no? No les importa la isla. Lo que a ustedes les importa es que disculpen, yo les suelo atender con mucha atención, me gustaría que también me atendieran a mí con un poquito de interés. No, decía que no les importa la isla. Lo que a ustedes les molesta es que se haga una intervención escultórica en el faro que proyecte a San Sebastián más allá del imaginario provinciano en el que ustedes se sienten tan cómodos. No les importa la isla, lo que les molesta es la cultura a la que ustedes no pueden echar el lazo, que nos da herramientas para ser más críticos, que nos da herramientas para tomar nuestras propias decisiones, para ser libres. Porque ya sabemos que a ustedes esto de la libertad pues no siempre les ha resultado cómodo. Gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai? Bai, eskerrik asko. Guau. Bueno, banekienez alderdi popularreko ordezkariak hau esango zuela, jundadin, bueno, aurretik esatea baiezko emango diogula proposatutako bi puntuei, guk hasieratik mantendu dugun posizio berdina mantentzen dugu gai honekin. Cristina Iglesiasen eskultura bat Donostian? Bai, noski. Eskultura hori Santa Clara uhartean? Ez, eskerrik asko. Baiezko hau ematen diogu, eta ematen diogu ez pentsatzeko sabotaje administratibo bat edo preparatzen ari gerala, iruditzen zaigulako gauza oso zentzuzkoa dela. Inkluso segurenik ez litzateke ez da ekarri beharko ere egin proposamen hau ugartera iristeko modu bakarra barkuan delako, igerian ere jun daiteke, baina barkuan juten dena kai mutur bakarra daukalako, kai mutur hori obretan baldin badago ezinezkoa delako bertara jutea. Publiko zabal batek. Nik ulertzen dut ere bai, tamaina handiko lan batzuetaz hitz egiten ari gera, edo irismen handiko lan batzuetaz, azkenan uhartearen erabilera egokirako eta batez ere erabiltzaileen edo uharteko erabiltzaileen segurtasunerako lan batetaz hitz egiten ari garelako. Eta ulertzen dugu hainbeste enpeinu jarri duenean udal gobernuak presa ukitzea eskultura bera irekitzeko. Baina, kontutan hartu behar dira, aipatutako zentzuzko gauza edo gauza logiko horretaz aparte, eremu edo ezaugarri ekologiko bereziak dituen eremu batetaz hitz egiten ari gerala, eremu horrek sobera kalte jaso dituela azkenengo bi urte hauetan egin diren obra guztiekin, eta hori kontutan hartuta lanak edo oraindikan egin behar diren lan guztiek ere tentuz egin behar direla egitea ulertzen dugulako. Gustatuko zaiten zutea zer dion udal gobernuak, baina iruditzen zait, hori, kain mutur bakarra hitz egiten ari geranean gauza oso zentzuzkoa hitz egiten ari dela mozio hau, eta baiezko emango diogu. Eskerrik asko, talde jeltzaleak guain. Proiektu hau aurkeztu zenean 2017 urte inguruan, hasi ziren proiektu honen inguruko kuestioak, zalantzak, mozioak, interpelazioak, galderak, agintaldi honetan ere. Eta, nik horietako batzuk berreskuratu egin ditut, pleno honetarako danak ez, atzo errepaso azkar bat egin nuen karpetetan. Eta adibidez, 2019an urte bukaran ekarri zen ona, mozio bat eskatuz mesedez, Santa Clara itxasarriko lanak eten daitezela. Mozio bat ekarri zen, hori eskatuz. Urte horretan bertan, urte amaieran, beste mozio bat ekarri zen, pleno berdinean, instando al gobierno municipal a paralizar la obra de vaciado del faro y instando a restaurar y reconstruir los elementos eliminados. Hori 2019 urtean baitare. Aurreko urtean, 2020an, desente izan ziran, honen inguruan egin ziren galderak eta kuestionamenduak baitare, eta justo aurreko urtean, momentu honetan, eskatzen zena zen, compatibilizar el uso ocioso de la isla con las obras del faro. Que se limpiara la isla, que se hicieran todos los trabajos de mantenimiento, demás y demás y demás.
y que no se retrasara la apertura de la isla debido a las obras del faro. Eta gaur, ona ekartzen dana da, mozio bat justo eskatuz, udal gobernuari, a evitar la compatibilización de los usos propios de la temporada estival, así como las visitas a la obra. O sea, justo, gauza bat, eta gero kontrakoa. Hau da, azken atxaia, ondalearen irekiera baino lehen. Eta ez naiz sartuko mozioaren diskusioan, nik espero detena hemendik aurrera da, eskultura honen, artelan honen irekiera publikoa egiten denean, Elkarrekin Donostia taldeare irekiera hortan egotea, eta gozatu dezala, hirian donostiarrok izango dugun eskultura berri batetaz. Eta jabetu dadila, baita ere, honek gure hirian, gure nortasunean, gure kultur hirian, gure arte galerietan, Santelmon tabakaleran, Txillidalekun izango duen onuraz. Hortara, gonbidatu egiten dut. Eta baita ere, kontuan hartu dezala, honek guztiak gure hirian kulturari egiten dion onura guztia. Dantzan jarri duelako kultura beste jarduera ekonomiko batzukin. Izan fundizio bat, izan ikerketa, izan ingenieritza, izan ingurugiroa, jasangarritasuna. Eta baita ere, kultura zinegotzi bezala defendatu egingo dut bukara arte inbertsio hau, zemen behin eta berriro ari gara hitz egiten obra handitaz, hitz egin dugu Anoetako futbol zelaiaz, hitz egiten dugu iztuetaz, hitz egiten dugu pasanteari buruz, hau ere bada lan handi bat, eta uste dut ona dala, hiri batek eta kasu honetan kultura arloan horrelako inbertsio bat, horrelako proiektu bat ere eskuartean izatea. Eta uste dut gauzak, gizartean, txertatzeko eta harritzeko bere denbora behar dutela, eta nik eskatzen dudan bakarra, eta Elkarrekin Donostiari eskatzen diotena da, denbora, baita ere, ontaz, eta honek duen balioaz jabetzeko. Besterik ez. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak izteko txanda. Bien, bueno, en primer lugar, no te voy a dar el minuto de gloria. Creo que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio a ciertas alusiones que hacen, como que todos tenemos una gente de la Gestapo dentro. ¿Qué es esto? Le pediría que rectificara, porque me parece que ese tipo de nivel de confrontación, desde luego que conmigo no me va a encontrar. Los graves daños que fueron detectados en el mes de octubre fueron en el mes de octubre del año pasado, y no entendemos por qué no han actuado con mayor previsión, sabiendo que la temporada de playas empieza el 1 de junio. Nosotros estamos ante una problemática determinada que no actúa este Gobierno en tiempo y forma, y ahora hay un compromiso de la seguridad de las personas y, evidentemente, nuestra posición es que hay que garantizar la seguridad. Y, además, consultados expertos en este tipo de actuaciones, que conocen además el espacio en concreto sobre el que estamos hablando, nos aseguran que compatibilizar los usos junto con la ejecución de la reparación no es seguro. Insistimos, ustedes mismos han calificado la situación del dique como muy grave, de grave peligro, y han advertido que según la evolución de la cimentación hay riesgo inminente de rotura del dique. Por tanto, lo que les estamos pidiendo es que antepongan la seguridad de la ciudadanía y no sus agendas, porque parecen más preocupados por llegar a la inauguración de la obra escultórica del faro que en garantizar la seguridad de las personas. Y como conclusión del Pleno, bueno, yo creo que hoy se ha demostrado que hay una gestión chapucera por parte de este Gobierno. Lo hemos visto en Urgul, un despropósito en la actuación sobre un elemento protegido. Lo hemos visto con el Bidegorri de Loyola, con un incumplimiento de la norma y escatimando centímetros. Y en este caso lo estamos viendo con la isla, que estamos en tiempo de descuento porque les pilla la inauguración. Y solo les pedimos pues, un poco de responsabilidad y de buen hacer. Eskerrik asko. Bai, izteko txanda gobernuak. Bai, bueno, brevemente. Justo al comienzo del pleno estábamos proponiendo la creación de 3 puestos en Donostia Cultura, y ha habido aquí un debate, ha habido una oda a la función pública, al servicio público, y en concreto se ha subrayado el valor de la cultura en este caso y la mejora que iba a tener la cultura gracias a que se generaban 3 puestos nuevos de trabajo. Bueno, pues esto también es una actuación que mejora el servicio cultural y la calidad cultural de la ciudad, simplemente para que quede anotado. Eskerrik asko, eztabaida amaitu da, mozioa bozkatzea dagokigu. Señor Corominas, que nos falta votar. Mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostia eta EH Bilduk kontrakoak, gainontzeko taldeak, beraz ez da onartzen, ez dago bota azalpen txandarik, eta honen bestez amaitu dugu gaurko plenoa.